segmento ao nono seminário Trasiber, Gastriber, FETESC. Hoje temos o prazer de termos mais uma versão do Trasiber, que é um evento magnífico, onde trazemos à tona a produção dos animais ao redor de casa, e isso é extremamente importante para dar visibilidade ao que se produz em cada país participante deste evento, ao que a população vive, como que a população vive. E, como disse Guadalupe, nos deixa mais próximos desta realidade. Nos ajuda a entender os mecanismos de soberania alimentar tão necessários no momento em nosso planeta. Então, boas-vindas a todos, é um prazer estar compondo a equipe do nono Trasiber, Gastriber, agora com a FETESC junto, dentro deste acordo de cooperação internacional. O IFE Baiano deseja a todos um excelente dia, excelentes atividades, que estejamos até amanhã juntos. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Elizabeth Casanova, ¿tienes oportunidad de brindarnos un saludo en este momento? No te escuchamos, Elizabeth. Bueno, tiene abierto el micrófono, pero obviamente no le escuchamos. Parece ser que tienes algún problema con el micro. Bueno, te damos la palabra un poco más adelante. Gracias, Elizabeth, gracias. Lourdes, ¿quisieras brindarnos unas palabras, por favor? Muy buenos días a todos. Qué gusto ver caras conocidas. Quien se atreve a prender la cámara a estas horas de la mañana en México o en Centroamérica. Es un verdadero gusto, es un lujo estar de reinicio en estas actividades de este evento, en donde estudiantes, con mucho gusto reconozco ahora mismo las caras de estudiantes de maestría, estudiantes de doctorado, amigos del otro lado del Atlántico, amigos de Sudamérica. Es un gusto volver a reencontrarnos. Simplemente dar la bienvenida y decirles que vamos a experimentar seguramente el recuerdo y tendremos la oportunidad de añorar esos momentos en donde al jugar siendo niños íbamos definiendo un poco el futuro que hoy día estamos experimentando. Jugábamos a ser doctores, me refiero a estos doctores que inyectan o que sacan la lengua para ver si tienes algo de enfermedad por ahí. Me refiero a esta manera de construir, de elaborar comiditas con lodo, con plantitas, con flores. Entonces, todo este tipo de cosas que no voy a adelantar demasiado, pero que todos sabemos, conocemos, estuvimos ahí, lo experimentamos, pues vamos a vivir. Vamos a vivirlo a través de esta jornada de trabajo. Entonces, Lupita, agradecida, muy agradecida por esta oportunidad de darles la bienvenida y mandarles un saludo a todos ustedes, a todas ustedes. Más adelante seguramente tendremos oportunidad de seguir interactuando. Muchas gracias, Lupita. Muchísimas gracias, Lourdes. Estoy aquí intentando ver un poquito en pantalla. De verdad, tenemos la compañía de mucha gente joven y de gente hermosa con experiencia, vamos a decirle así al otro bloque. De verdad que me da muchísimo gusto. Veo rostros que nos acompañan de España. Águeda, muchísimas gracias por acompañarnos. Muy, muy al pendiente siempre nuestra querida Águeda de las actividades del Transpatio. Tenemos compañeros de Argentina, creo que ya lo mencionó Lourdes, de Argentina, de Colombia,
de Brasil, por supuesto, porque Brasil y México en este año nos hemos hermanado muy fuertemente, pero también tenemos colegas de Venezuela, de Chile, y no sé si se me esté pasando Guatemala, no sé si se me esté pasando alguien más. Yo quiero agradecer muchísimo a todos ustedes, compartirles que se está haciendo la transmisión en vivo en YouTube de este evento. El día de ayer tuvimos un problema técnico, no pudimos avanzar, pero el día de hoy está colocado en vivo en YouTube. Agradecer muchísimo a todos los estudiantes, a todos los profesionistas, a todos los productores, las productoras, los campesinos, las campesinas, las personas académicas que estamos aquí, las personas técnicas, etcétera. Yo quiero también hacer un reconocimiento especial porque el día de hoy nos acompañan varias becarias de un programa, el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México promueve año con año un programa de capacitación, de fortalecimiento académico, más bien, a mujeres indígenas interesadas en ingresar a posgrados de calidad. Y el día de hoy tenemos varias compañeras, yo aquí algunos nombres, por principio de cuentas, nuestra querida Marlene, que será una de nuestras dos conferencistas, y algunos otros nombres que ahora les voy. Está Rosa, Toñita, Claudia, Carolina, Mayra, etcétera. De verdad, son varias, Andrea. Sí, tenemos estudiantes de pregrado de aquí, de México, pero también tenemos estudiantes de Brasil, del Instituto Federal Baiano, y por supuesto tenemos la compañía de nuestros estudiantes de posgrado. Muchísimas gracias a todos. Yo quiero dar un agradecimiento muy, muy especial a todo el equipo de soporte técnico de la Dirección General de Investigación y Posgrado, que es quien nos ayuda, nos facilita, nos permite que este evento sea posible y nos ayuda a resolver toda la cantidad de vicisitudes que hoy en día suceden justamente en este tipo de eventos. Muchísimas gracias. Poquito a poquito vamos a ir saludando algunos rostros conocidos que vamos encontrando en la pantalla. Veo a Adriana Melo, veo a Mabel Tartaglione, nuestras queridas amigas de tiempo atrás, a Patti Sánchez, a Marilene, ya la había mencionado, a nuestra amiga Paola Ubiergo, en fin, vamos, poquito a poquito vamos a tratar de ir entregando saludos a todos ustedes. Y si me permiten, si podemos dar inicio a esta fiesta del 9º Seminario Trascibe, por favor, doctora Lourdes Zaragoza, pediría, si es usted tan amable, de ayudarnos con la presentación de nuestro ponente magistral, porque si lo presento yo, le voy a echar muchas flores y van a decir que es trampa. Entonces, por favor, si nos haces el grandísimo favor. Con muchísimo gusto, muy buenos días nuevamente. La verdad es que yo no sé, si tú no lo presentas para no echarle flores, ¿cómo le hago yo y cómo me dejas para no echarle flores yo? Es un gran amigo, es un compañero, colega de la universidad, pero también quiero decirles y con muchísimo orgullo que es un académico en toda la extensión de la palabra. Es un hombre que en el desarrollo de su actividad no deja de ser niño y tal vez justamente por eso es que dedica su tiempo a trabajar con infancias. Me refiero justamente a nuestro amigo, a nuestro compañero, al doctor Martín Plasencia González. Voy brevemente a mencionar algunas de las cosas que hacen su reseña curricular, su reseña de desarrollo académico. Entonces, él es licenciado en psicología y maestría y realizó un curso de maestría en investigación educativa por la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Él hizo su doctorado en desarrollo, aprendizaje y educación en la Universidad Nacional de Educación a Distancia en España y también en la Universidad Autónoma de Madrid. Es profesor investigador, como ya les decía, de la Universidad Autónoma de Chiapas. Actualmente es director de investigación de la Universidad Autónoma de Chiapas. Fue director de la Escuela de Humanidades Campus 9
Y bueno, es integrante del Sistema Nacional de Investigadores, es perfil deseable del programa del PRODEP, de la Secretaría de Educación Pública en nuestro país. Tiene muchísima experiencia en el desarrollo de proyectos en comunidades indígenas, particularmente en las zonas celtales y tojolobales. Es miembro y líder del cuerpo académico Infancia y Juventud en Contextos de Diversidad. Desarrolla investigaciones entonces en torno a las culturas infantiles. Es profesor y brinda este apoyo a estudiantes de licenciatura, de maestría y también de doctorado. Ha participado como facilitador en diversos cursos, en muchos cursos, y bueno, también está participando en este programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrado para el fortalecimiento regional. Es miembro de la Red Internacional de Investigación sobre Educación para la Justicia Social, que está adscrita a la UNESCO, en Educación para la Justicia Social de la Universidad Autónoma de Madrid, España, y es también integrante de la Red Latinoamericana de Investigación y Reflexión con Niñas, Niños y Jóvenes. De verdad que esto es parte muy formal de lo que es su formación académica. Quiero decirles que es una persona realmente sensacional. Platicar con él es un lujo y seguramente lo van a comprobar ahora mismo. Doctor, le dejo cámaras, micrófonos para que nos haga el favor de compartir. Muy amable, muchísimas gracias. Hola, muchas gracias. Pues es un gusto estar aquí con todas, con todos. Bueno, gracias por sus palabras. Lupita, Lula, siempre están tan bondadosas. Se les estima mucho. Y bueno, estoy contento por varias razones. Una, me parece muy interesante que el tema en sí de lo que hacen, ¿no? De la actividad de investigación y de trabajo y de participación que tienen con las comunidades en torno al traspatio y en torno a la comida, a los alimentos, ¿no? Tan cruciales y parte estructurante de alguna forma de la vida cotidiana de nosotros. Entonces, esa es una parte. Otra es porque me gusta que esté abierto a la interdisciplina y transdisciplina en algunos casos, ¿no? O sea, un psicólogo invitado aquí, bueno, a veces no soy tan psicólogo ya, pero invitado aquí a hablar, a charlar sobre la experiencia en torno a este eje común que es la milpa, el traspatio, ¿no? La chacra, o sea, todo esto donde nosotros a veces hemos vivido personalmente, porque también mi infancia fue en un sitio así también, un sitio campesino, y esta interdisciplina, ¿no? Desde diferentes lados, ver este tema tan bonito, tan importante, cultural y socialmente, como lo vamos a ver y como lo han estado reafirmando con todos sus encuentros. Entonces, pues gracias, felicidades a Trasiber y Gastriber por la invitación a esta presentación. Bueno, yo voy a comentarles un trabajo que inicialmente no estaba pensado en estudiar propiamente el traspatio y la milpa, ¿no? O sea, y como lo vamos a ver, eran los intereses de investigación versaban más sobre conocer la actividad infantil. Entonces, pero finalmente el camino de esa actividad infantil me condujo a estos dos grandes campos, como vamos a ver. Como verán, voy a estar ilustrando la presentación con algunos dibujos de diarios de niñas y niños o algunas transcripciones. Ilustrar no solo en el sentido de la estética, ¿no? Sino como una forma de intervención de que lo que se presenta acá finalmente es producto de las niñas y los niños, ¿no? Es decir, no nada más para que se vea bonito, sino porque es una forma también de contar, ¿no? Por ejemplo, aquí en esta primera imagen de la presentación, pues vemos a un niño que está ahí con su taza de café. El café es algo muy
muy común en estas infancias. El tomar café prácticamente lo hacían todas las niñas y los niños. Está un perrito, ¿no? Que es también el tema, el concepto de las mascotas y el acompañamiento de lo que representan las mascotas y los animales en la vida infantil. Está una hermosa gallina con su maíz ahí, si lo ven, ¿no? Tiene abundante maíz, entonces creo que va a comer bastante sabroso. Y está un niño jugando, una niña jugando, ¿no? Con este objeto lúdico que sería la pelota. Entonces, vean en esta imagen de un niño pequeño de 8 años de edad, todo lo que nos está narrando, ¿no? Su actividad prácticamente en relación a mascotas, en relación a la comida, en relación al cuidado de animales y en relación al juego. Bueno, aquí tenemos otra imagen. Esas milpas me parecieron espectaculares y relata un poco también la relación que se tiene de la casa conectada intrínsecamente con el campo, ¿no? Como casa-campo. En realidad es nada más un traslado porque obviamente en los patios familiares no son suficientemente grandes para hacer cultivos a gran escala como es de maíz, ¿no? Podrían tener algunas plantas ahí, pero no completamente. Bueno, vamos a ver entonces cómo es que llega esta investigación acá. Primero, a mí me ha interesado como investigador en mucho tiempo esta de la cuestión de los sistemas simétricos y asimétricos de las relaciones humanas. Los sistemas simétricos son aquellos que están como en igualdad de circunstancias, que generalmente son por los pares. Esto puede ser los amigos, los colegas, ¿no? Los compas, o sea, quienes estamos ahí como en ese mismo nivel de experiencia, compartiendo, etc. Y hay otros sistemas que son los sistemas asimétricos, que en el caso de las infancias son los adultos. Si bien hay una crítica fuerte a nivel internacional por el tema del adultocentrismo, que es esta visión como hegemónica que los adultos configuran y dictan las formas en que debe ser la infancia, dónde debe estar, qué es lo que quiere, cómo debe educarse, etcétera, etcétera. También hay que reconocer que la presencia adulta en la vida de las niñas y los niños es una presencia necesaria, ¿no? Entonces hay una interacción de acompañamiento en la que la niñez se va viendo intervenida constantemente por los adultos. Entonces, este acompañamiento que después varios teóricos, como por ejemplo Lev Vygotsky en el enfoque sociocultural, ha usado este concepto tan bonito de mediación, en el que como los adultos, a través de diferentes dispositivos y herramientas, u otros pares más capacitados, más habilitados, más adelantados, ayudan al desarrollo de niñas y niños. Entonces, esto fue como algo que estaba detrás de mis intereses de investigación. Otro interés es cómo está el daño y el juego en la vida de niñas y niños. Si observamos, son cosas que nos acompañan toda la vida. Prefiero usar el concepto de daño y no el concepto, por ejemplo, de agresión, de violencia, de victimización, porque hay diferentes tipos de daño. Vimos en este mismo trabajo, pero con otros grupos, que por ejemplo había un daño que es, por ejemplo, los pequeños daños cotidianos, ¿no? ¿Cómo elaboramos los humanos esos pequeños daños cotidianos? Por ejemplo, había los niños que relataban en su recreo, hoy quería comprar papitas y no vino la señora que vende las papitas en el recreo. Entonces, son como microdaños, ¿no? Que se resuelven y bueno, ya pues no vino la señora de las papitas, tiene que resolverse, tiene que pasar algo. Entonces me interesaba la presencia del daño, cómo está en la vida infantil y la cuestión del juego. Ya ven que se ha definido al humano, digamos, como Homo sapiens, ¿no? Y bueno, Homo laboris, Homo, etcétera, según la línea, yo creo, de quien está acercándose a él, pero también como Homo ludens,
que es humana que pues están constantemente O si quieren que alguien les jugando, suba digamos. todo el Están volumen, están en la línea del jugar, esta actividad lúdica, ludizada. También otro interés, digamos, fue el tema de las infancias rurales. ¿Qué es lo que está pasando con las infancias rurales? ¿Qué es lo que, como, no sé si pasa en otros países, pero en México, en prácticamente 100 años, se invirtió completamente la presencia de las personas en relación a lo urbano y a lo rural. Entonces, ahora la mayoría, la densidad poblacional está en las ciudades y en menor medida en los ambientes rurales. Sin embargo, y bueno, quizá esto ha ocasionado que el enfoque y muchas de las investigaciones estaban centradas en la educación urbana, ¿no? Entonces está como más, las políticas están asentadas más en ese concepto de la educación urbana. Entonces, ¿pero qué está pasando con las infancias rurales? Que tienen otros modos de participación, de relación, de organización de su tiempo, etcétera. Y algo más que me interesaba es todas estas metodologías de cómo acercarse realmente a las niñas y los niños. Nosotros quienes estamos en el campo de las infancias, pues estamos constantemente viendo qué tanto la metodología es intrusiva, digamos, o sea, encontramos lo que queremos encontrar. Entonces, de ahí alguna forma, las personas son solamente como instrumentos o medios y para los fines que se establecen, o qué tanto hay metodologías participativas, colaborativas, dialógicas, que permitan también el protagonismo de niñas y niños ahí. Es decir, que realmente también esto de vamos a escuchar a las niñas y a los niños, pareciera como que les estamos dando voz, pero fíjense esa frase, escuchar. O sea, quiere decir, hablan, pero que no los escuchemos es otra cosa, digamos. Entonces no es una bondad epistemológica decirles que les vamos a escuchar o como una dádiva de decir, te voy a hacer el favor de a ver qué quieres, niña, niño. No, sino la presencia está, digamos. Nada más que por esta visión adultocéntrica, pues a veces incluso usamos frases como, esas son niñerías. No seas niña, no seas, es muy infantil lo que estás diciendo. Y todas estas categorías hacen como una compresión de lo que es el humano en este momento de su vida, porque es un humano, digamos, ¿no? Mi proyecto, recuerdo, que empezó, que se llamaba Daño hacia animales humanos y no humanos. Y mucha gente se espantaba, decía, ¿cómo? Si nosotros no somos animales, ¿por qué no? ¿Por qué dices animales humanos y no humanos? Y yo, pues, ¿qué somos? O sea, por supuesto que somos animales. Esta separación también de naturaleza, y que luego vamos a ver de naturaleza humano, pues luego ocasiona todas estas perspectivas antropocéntricas, bloqueando esta postura ecocéntrica o biocéntrica que es uno más de todos, ¿no? Con otras estructuras. Después hay autoras como Martha Nussbaum, por ejemplo, desde la filosofía política y moral, que habla sobre cómo la justicia también tiene que ver con el tema de los animales. O sea, si nosotros en los sistemas tradicionales de justicia consideramos que en la medida en que participes, en la medida en que tienes justicia, pues entonces la niñez, la discapacidad, los animales, pues no podrían acceder a ese mismo nivel racional, porque un animal pues no va a ponerse a hacer una defensa de sus derechos por el mismo tipo de su naturaleza, ¿no? Bueno, todo esto entonces me lleva a pensar entonces en un proyecto en el que niñas y niños relaten sus contextos de producción y participación sociocultural a partir de escribirse en textos. Es decir, voy a decir, bueno, una forma es que las niñas y los niños nos cuenten las cosas, ¿no? Aquí había obviamente una dificultad porque, que les voy a comentar más adelante, que es el tema de la lengua, porque con los niños y las niñas que elegí trabajar,
son tojolabales. Su lengua materna es el tojolabal, pero ahora en un momento más les comento esta discusión. Entonces era mediante el autorrelato. Para ello, pues estaba todo este tema de qué es la narración autobiográfica. Es decir, algunos dicen, incluso dicen, pero los niños no se pueden, van a narrar puras cosas simples, o sea, es decir, desconfiaban incluso en los procesos narrativos de niñas y niños. Dicen, no, las autobiografías para los adultos que pueden procesar, que pueden presentarse de formas más sofisticadas, etcétera, pero no. Entonces, ¿qué es la narración autobiográfica? Pues es relatar a sí mismo, ¿no? Imagínense el proceso tan complejo que es hacer una historia, pero es una historia sobre sí mismo y sobre sucesos que intencionalmente algunos y otros a través de la memoria, pues ponemos en un texto, ¿no? O en un audio, según como sea, ¿no? Pero es hacer una biografía. Entonces, la persona que hace esto se convierte en autor, también en lector, porque está de alguna forma encontrándose con eso. También relator, es el que relata también, y escritor. Entonces hay como autor, escritor, relator, protagonista, o sea, también no solo relata, sino que se relata a sí mismo, entonces se convierte también en protagonista. Entonces eso estaba muy, muy interesante. Y hay otro concepto, una área que es geografías de las infancias, que han hecho muchos estudios que delatan, digamos, o exponen la importancia de los espacios, los tiempos, los lugares, los territorios donde están las niñas y los niños. Que esto es interesantísimo, porque a veces nosotros creemos que el mundo de niñas y niños es de determinada manera, y cuando realmente nos ponemos a dialogar, a conversar, a ver lo que hacen, nos damos cuenta que es distinto, ¿no? Hay algunos conceptos interesantes interrelacionados con esto. Hay uno que se llama, por ejemplo, cultura de pares, que es que también en las infancias hay estas culturas infantiles que tienen interacción con las adultas, algunas tienen que ver con los adultos, pero tienen también sus propios modos ¿no? Y también a veces pensamos que la infancia es una infancia bonita, una infancia feliz, una infancia positiva, etcétera. Y nos damos cuenta después que no, que hay infancias que están atormentadas, que cuestionan, que critican, que sufren, que proponen, etcétera. Es muy amplia la gama. Y bueno, esta cuestión del juego y del daño que ya les he comentado con anticipación. Bueno, voy a ponerles aquí de teoría algunos puntos. Esta imagen me gusta, es del lugar donde se hizo la investigación. Vean qué hermoso es. Era un deleite llegar ahí, porque todo, digamos, cómo cambia el contexto de levantarte y ver casas, a ver estas imágenes, ¿no? Y a tener esto, digamos, esta posibilidad también de producción de alimentos, de comerte un mango de tu propio árbol, de alimentar a tus aves y recoger huevos y que no sé, o sea, es toda una experiencia el hacer esto. Bueno, ella está usando una pelota, esta niña. Bueno, ahora quisiera comentarles estos elementos como más, digamos, más teóricos. Hay 4 elementos psicológicos del desarrollo que proponen Wozniak y Fisher y que quiero comentarlos porque va a ayudar a entender lo demás. Dice, los eventos psicológicos son transacciones que toman lugar entre los individuos y sus ambientes específicos. Vean, parece obvio, pero qué fuerte es. Es decir, cuando tú vives algo psicológicamente, tiene que ver con el individuo, contigo, pero también con el ambiente físico y específico, social, donde estás. Los fenómenos psicológicos son explicados con referencia conjunta a características activas y constructivas, tanto de contextos individual, interaccional y físico con el cual interactúa. Es decir, siempre debe explicarse lo psicológico, la producción que se hace en referencia a esta parte interaccional con los contextos. Por eso también el contexto físico tiene que ver, obviamente.
en dónde vives tu infancia, cómo vives tu infancia, con qué objetos y medios interacciones tiene que ver. Entonces después, como lo pongo como un poco trasladando como ejemplo, ¿qué pasaría si qué pasa con las infancias que se les dice que cuiden los árboles y nunca han visto o han visto árboles pero de manera lejana, ¿no? O las niñas y niños que piensan que el de Estados Unidos, está viendo un estudio, que piensan que el tocino es derivado de las plantas, ¿no? O los que te dicen que cuides los ríos y nunca han estado en un río real, digamos, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona ahí el contexto? ¿Qué referencias tiene entonces una niña o un niño rural que tienen ese contacto directo? Incluso, aunque para algunos podría parecer cruel, pero es como cuidar y todo eso, el animal, la gallina, después te la comes. Para algunos podría ser como una especie de macabro o algo así, porque como que depositas afecto y después te lo comes y tal, pero en realidad tiene que ver con esta relación, esta interacción con la naturaleza. La mente humana, dice el 2, es fundamentalmente de naturaleza social. La acción humana y el pensamiento están erigidos sobre la construcción social a través de actividad conjunta, intersubjetividad y aculturación. ¿Qué quiere decir? No estamos solos en el mundo y no producimos ninguna acción fuera de ese contexto social. Incluso los pensamientos que creemos nosotros, los más personales, los que creemos que son solo nuestros, esos están intervenidos obviamente, y ahí Bakhtin y muchos podrían dar explicación para eso, que tenemos discursivamente ya toda una historia, las formas en las que pensamos, que decimos, que hablamos, que nos comportamos, pues tienen mucho que ver. Siguiente, el ambiente físico y el social son extremadamente complejos y participan directamente en la conducta. Eso es más complejo hablar de contexto. Decimos ahorita de manera general contextos, ¿no? Pero, ¿qué es realmente el contexto? Los contextos en los cuales el ser humano se desarrolla son sistemas complejos que existen a múltiples niveles de microestructura, de superficies a relaciones interinstitucionales de las culturas. Es decir, hay contextos, y también hay otro ecólogo del desarrollo, Uri Bronfenbrenner, que habla sobre estos, como los contextos primero a niveles micros y cada vez a niveles más macros, y cómo nos vamos relacionando, por ejemplo, con los pares, con los papás, con la familia, luego con los medios de comunicación y ya con estructuras más complejas, por ejemplo, con una política pública, con una política educativa, con una instancia de gobierno federal, etcétera. Entonces, tenemos como interacciones a distintos niveles. Y finalmente, ni las características de los individuos, ni las características de muchos contextos con los cuales los individuos vivirán tomados por sí mismos son adecuados para explicar las transacciones. Es decir, yo para explicar algo no es necesario que explique todo solo desde mí mismo o desde un individuo, sino tengo que hacerlo desde el contexto. Pero tampoco puedo, explicando el contexto, dar alguna referencia respecto al, bueno, se da una referencia pero muy general del individuo, pero para la explicación de las transacciones tiene que ver como las dos partes, ¿no? Como nosotros percibimos el mundo, actuamos sobre los objetos. Vean qué interesante. Interactuamos con la gente y generamos símbolos para representar los eventos. Debe ser entendido como un producto conjunto de las situaciones físicas y sociales que los individuos se encuentran a sí mismos y las características personales que los individuos traen con ellos a esas situaciones. ¿Qué pasa entonces en situaciones de la escuela? Cuando la escuela, y eso también ahí hemos hecho como bastante énfasis, que la escuela a veces es, como existe el concepto de domesticación, derivado del griego de casa, ¿no? El concepto de escolarización, es decir, también es como introducir la cultura de la escuela, la cultura de un cierto tipo de educación a través de la escuela. Y generalmente esos modelos son unidireccionales y seleccionan ciertos elementos del currículum, nada más. Vean, por ejemplo, qué tanto está, por ejemplo, y ahora lo digo ahora para las redes, por ejemplo,
¿qué tanto en los currículums de educación básica, por ejemplo, está que puedan integrar conceptos agronómicos, ¿no? Conceptos pero porque hay biología y todo esto, pero digamos, o que hagan este reconocimiento de la participación comunitaria en procesos agropecuarios, ¿no? O de esto que es de soberanía alimentaria, pero realmente ¿qué implicaría? ¿Cómo podrían integrarse estos en el currículum? Entonces hacen después, y es curioso, ¿no? Porque luego algunas profesores hacemos a veces, como vamos a hacer un jardín para que los niños y las niñas aprendan a cultivar flores. Y ya según estamos contentos y tomamos nuestras fotos de que nos quedó bonito, y luego vamos a las casas y los grandes jardines en los patios, ¿no? Flores más frondosas, además en combinación, acá a veces hacemos una segmentación de los huertos, entonces ponemos solo una especie, ¿no? Porque creemos a lo mejor que la maleza, el concepto que llamamos maleza, como no sabemos, a veces quitamos plantas que en realidad tienen cierto sentido ecológico, ¿no? Entonces, ¿qué tanto nosotros estamos quitando entonces esta relación de relación con los objetos y nos genera que percibamos el mundo de distinta manera? Bueno, ahora voy a contarles un poco en Chiapas, como en el país, hay una diversidad. Además, el concepto de diversidad es muy interesante, llevado, digamos, a una reflexión profunda. Chiapas es muy diverso geográficamente, gastronómicamente, afortunadamente para los que nos gusta mucho comer, es muy diverso. Entonces, pues, tamales, es que sí, pero apenas comí tamales, sí, pero si los comiste en Tuxtla o los comes en la costa o los comes en los altos, es comer otro tamal, o sea, es decir, ¿no? Como el cochito también, que es una comida que también he visto yo mucha diversidad entre la frailesca que vive ahí, la costa en Pijijiapan, ahora en Tuxtla, en San Cristóbal, en Las Margaritas. Es decir, he visto cómo es cochito, pero en realidad los ingredientes, las formas de preparación, la forma de servirlo, las cantidades también, ¿no? Que también afortunadamente para Chiapas son muy bondadosos en las cantidades, entonces sirven bastante bien. Bueno, aparte de esta diversidad está una diversidad lingüística y étnica, ¿no? Aquí les pongo algunos de los grupos resaltados con colores y me interesó particularmente ir a una comunidad tojolabal, que es esta parte, este círculo concéntrico pequeño que está, este óvalo en el centro, que es el color verde. Bueno, aquí están los lugares, digamos, los municipios que integrarían, digamos, esta parte tojolabal. El tojolabal es una lengua y es un grupo étnico. El otro día escuchaba a un amigo mío que se llama Daniel Ochoa, que hablaba sobre esto de por qué hay un discurso de que las lenguas están muriendo, de que las lenguas, o sea, el que las tilden así, si ve uno, por ejemplo, el tojolabal es una lengua en crecimiento, va creciendo, celtal también, xochitl también, es decir, pero hay una idea como que la lengua no, como que va a morir, ¿no? Tojolabal significa la palabra verdadera, ¿no? Y bueno, ¿cómo entonces, si yo quería hacer una cuestión narrativa, entonces, vean, vamos a pedirle un adulto externo, va a llegar a una comunidad y que ni siquiera habla tojolabal y va a pedir que niñas y niños hagan narraciones. Entonces, como que estaba complejo, ¿no? Metodológicamente era como que el extraño que quiere que hagamos algo muy personal. Entonces, lo que hicimos fue gestionar un proyecto de una ludoteca. Es decir, recuperamos fondos a través de una fundación en San Cristóbal de las Casas que financió fondos para llevar juguetes, objetos lúdicos a ese sitio. Entonces, comenzamos así, fue obviamente muy atractivo para niñas y para niños, y yo les preguntaba a ellos qué juguetes querían, porque algunas personas decían, es que no les vayas a llevar los juguetes hegemónicos y con modelos estéticos determinados, como Barbies o así.
Entonces yo le preguntaba a ellos y muchas de ellas querían Barbies. Es decir, entonces era como toda esta discusión sobre si introducir modelos de determinado tipo aún en juguetes, y me encontré con la sorpresa que casi no hay juguetes morenos. Y dije, ops, si en el país somos morenos, ¿por qué no hay juguetes morenos? ¿No? Entonces, fue todo una cuestión muy interesante. Ya en el trabajo con niñas y con niños, pues fue muy bonito estar viendo, estar jugando, estar disfrutando ahí con niñas y con niños, ¿no? A través de estos objetos lúdicos. Se hizo en la biblioteca, que esa biblioteca le llamaban la bodega, porque efectivamente era una bodega, no se usaba, estaban los libros ahí protegidos, resguardados, cobijados para que no fuera a llegar alguien y quizá hiciera una marca en él o se doblara la página. Es decir, un concepto de libro bastante interesante, ¿no? Que también tiene un cierto sentido. Es decir, a veces las bibliotecas escolares consiguen libros y si no los cuidan de determinada manera, a veces no tienen forma de renovarlos. También esa parte es cierta. Entonces, hicimos un acercamiento etnográfico por un año y finalmente decidimos hacer diarios personales por unos 10 días aproximadamente cada vez. Primero es que escribieran todo lo que les pasa durante su día, desde que se levantan hasta que se duermen. Y después se hizo un diario específico sobre cuando juegan y cuando trabajan. Y es lo que les voy a contar a continuación. Bueno, aquí vemos más niñas y niños en el espacio de la... Esto es interesante porque miren, el juguete, el objeto lúdico, ocasiona, muchos de ellos ocasionan confluencia, o sea que varias se pongan a la vez con el mismo objeto. Entonces puede ser, si es una pelota, por ejemplo, la pelota puedes usarla solo o puedes usarla con alguien más. Pero si es un juego de estos de mesa, por ejemplo, pues es obligado que tienes que jugar con alguien más. Entonces, de alguna forma, se ponen las dos personas de manera simultánea en la misma acción. Entonces, el objeto lúdico, los juguetes, tienen un valor importante. Bueno, vamos a ver. Entonces, los niños y las niñas, bueno, íbamos a usar el diario como autobiográfico. Y vean, por ejemplo, esta también es un dibujo de Ana Rosa, de una niña de 9 años, ¿no? Vean, dibuja cuestiones del campo, la casa, las conexiones de los caminos, las personas. Es decir, es una cuestión integrativa, comunicativa, interesante. Entonces iba a tomar el sí mismo como referencia narrativa. Aquí les cuento un poco algo interesante, que nosotros tradicionalmente o de manera adulta creemos que el diario es como algo sumamente personal, digamos, como entonces tengo que hacerlo yo mismo, para mí mismo, etcétera. Entonces me tocó algunas anécdotas de que me llegaron 2 niños y me dijeron, oye Martín, ya hicimos el diario. Ah, bueno, pues como él no estuvo él, entonces yo le ayudé a hacer su diario. Entonces yo así como que, ¿cómo que le ayudaste a hacer? Sí, para que tuviéramos el diario los dos, pues yo le ayudé a hacerlo. Y después, bueno, eso me pareció como una anécdota muy interesante. Y después leyendo las narraciones dije, entonces tiene sentido, porque hay en los diarios, se hizo un análisis intratextual, o sea, dentro del texto de cada niña y cada niño de manera como individual, y un análisis intertextual, es decir, lo que narran como si se tratara de una historia colectiva o colectivizada, ¿no? Entonces, el diario de un niño y el diario de otro niño se parecían mucho. Tenían, por ejemplo, estas actividades de levantarse, ir a darle de comer a los animales, tomar su café, prepararse para la escuela, ir a la escuela, en el recreo salir a tomar su pozol, luego regresar otra vez a la escuela, ir a la casa, hacer algo de trabajo, jugar, etc. Era como muy, muy parecido. Bueno, este es como un ejemplo del diario personal, así es un ejemplo real, digamos, así eran los diarios. Entonces, algunas niñas y niños acompañaban su diario con dibujos, ¿no? Lo ilustraban, algunos
episodios de su actividad. Y bueno, voy a contarles ahora qué fue lo que encontramos. Primero, intencionalmente voy a comenzar mostrándoles diarios reales, digamos, de lo que se encontraba, de lo que me encontré cuando vi esto, ¿no? Por ejemplo, dice, jugué con mi hermana, yo escogí frijol con mis hermanas. Es decir, eso ya es son dos actividades distintas que hizo, ¿no? Una es jugar con la hermana y después esa misma actividad de juego la pasa a otro elemento de actividad regulada que es escoger el frijol. Entonces, y que mismo ese frijol se lo van a comer después, ¿no? Y mi mamá nos hizo la comida. Entonces, vean cómo se va haciendo la segmentación de funciones. Yo jugué con mi perro y nos muerde. Yo hice mi dibujo de unas rosas que copié en el patio de mi casa. Mira, algunas cosas que van a ver aquí, obviamente espero no se centren en las cuestiones de ortografía, que no tendría ningún sentido hacer eso porque imagínense, son bilingües, o sea, saben dos lenguas de distintas familias, entonces son mejores. Entonces, imagínense cómo lo hacen y algunas fonemas incluso no existen en Tojolabal, por ejemplo, la F. Entonces, si tú ves que dicen Felipe, es porque no existe la F. Entonces, es como la P, Felipe, ¿no? Bueno, aquí, entonces, en el patio de la casa y en la mañana hicimos pollo de granja, ¿no? Entonces, esa cuestión de decir qué tipo de pollo es, también me pareció como bastante interesante, ¿no? Porque es como definir, bueno, este no es de los pollos que tenemos, y no necesariamente, fíjense, le veo que tenga un sentido como de exclusión o tal, o sea, simplemente es como comí otra cosa, o sea, comí de otro tipo de pollo que normalmente no como y lo pongo como un evento extraordinario, ¿no? Luego, este mismo niño dice, yo jugué fútbol con mi hermanito y mis primos. Escogimos frijol. Vean la consistencia, el cómo se va haciendo la rutina. Y desgranamos maíz con mi mamá. Y yo me bañé, yo estudié un rato y sacamos un dibujo con mi hermanito y jugué un rato con mi hermanito. Entonces vean que están estas intervenciones entre las actividades lúdicas, las actividades de responsabilidad familiar, las actividades de responsabilidad ya pero en el ámbito de la escuela y las relaciones con la familia. En esta simple, se dirían algunos, descripción, ¿no? Ahora, vamos a ver otro, este dibujo, bueno, el anterior era de José Freddy, de 10 años, este es de Flor de María, de 11. Dice, cuando levanté, saqué a moler mi maseca. Ahí el maseca, bueno, para los mexicanos yo creo que conocemos porque es una marca bastante fuerte. Los que son de otro país es una marca de harinas, ¿no? Bastante fuerte, homogénea, bueno, etcétera, en el país. Pero después nos damos cuenta que en realidad no es la maseca, sino es el concepto de la masa. Porque dice, cuando levanté, saqué a moler mi maseca, venía a tortear y acabo, y dice mi mamá que voy a tomar mi café, lo que les decía, y lavo mi mesa, porque sí, hizo algo con su masa, barrió su cocina y después desgrana su maíz y echo mi maíz en la olla. Y cuando lo echo, después jugamos. Entonces, esa maseca en realidad ese era nixtamal, estaba haciendo nixtamal para después prepararlo para hacer las tortillas. Jugamos un poquito con mi hermanita y después en su casa de mi abuelita jugamos con mi hermanita, comemos naranja y comemos carne y después comemos bolis y comemos mango y comemos sopa y comemos huevo, tomamos refresco, comemos frijol, es decir, es un manjar culinario gastronómico que se dio aquí, ¿no?
pero vean que hay, o sea, son elementos del contexto inmediato y también otras cosas que son partes también de la cultura infantil, por ejemplo, lo de los bolis. Bueno, los bolis, no sé en otros países cómo se llama, son estos como helados, como artesanales que se ponen en bolsitas y bueno, yo soy también un poco adicto a los bolis, entonces por eso soy un defensor, ¿no? Pero estos, vean cómo hay esta combinación entre, ¿no? El tema de las visitas también, obviamente porque fueron en casa de la abuelita, y vean a qué fueron a la casa de la abuelita, al comer. Entonces, por eso cuando los estudios y los trabajos que hacen, que hacemos todos los que estamos acá, son muy interesantes porque sabemos todo lo que se relaciona alrededor de la comida. Por eso cuando vi, hablaba con Lupita, oye, qué bonito tema eligieron para este año, ¿no? Pues sí, porque son dos campos que me interesan mucho, el tema de la comida y el tema de la infancia. ¿Pero por qué? Porque sabemos que suceden muchas cosas alrededor de estos dos elementos. En el caso de la comida, si observamos todas las intervenciones que está habiendo entre las diferentes culturas, ¿no? Esta integración de saberes, de conocimientos, de ingredientes. Entonces, podemos tener los mismos ingredientes y puestos en culturas distintas, hacen cosas diferentes, ¿no? Productos diferentes. Bueno, quise ponerles aquí una foto. Me gustó mucho que hicieran su propio vestido a la niña. Y uno más, dijo, cuando me levanté, di su alimento a mis animales, mis gallos y mis pollitos. Vean el uso también en la cuestión narrativa, obviamente, autobiográfica y en general, el uso de los pronombres es muy importante. Le di su alimento a mis animales, mis gallos, mis pollitos. Es decir, la adherencia, la pertenencia, la relación que se establece. No son los gallos, no son las gallinas, no son los pollitos, son mis gallitos, mis pollitos. Cuando terminé de dar sus alimentos, vi que, a ver, perdón, vi mi lumbre, el fuego, y fui a tortear. Y cuando terminé, tomé mi café. Esta parte de tomar el café también rompe con esquemas. En el centro del país, que yo soy del estado de Jalisco, ven como extrañísimo. ¿Cómo le vas a dar café a los niños, no? Que tome un poquito, porque si no se va a alterar y todas las ideas que generan, ¿no? Y acá, casi desde la mamila, están ahí su café calientito, rico, y generalmente esto también es derivado de plantas que tienen ahí mismo. Fui a ver mi frijol y llegaron los trabajadores y mi mamá no ha llegado. Y dijo una señora que está todavía mi mamá y estamos jugando cuando vimos que hay mucho sopilote. Y al ver dónde se van, y se van atrás de mi casa. Y cuando llegó mi mamá y dijo que vamos a ir con mi hermana, que está enferma. Entonces, vean cómo es entonces la relación entre adultos, niños y los contextos en los que pasan, o los eventos, por ejemplo, ver un sopilote, ¿no? Lo que les decía de las ciudades, en las ciudades, pues ver un sopilote, pues tienes que explicar qué son los sopilotes, la función ecológica que desarrollan. Yo en otro proyecto hice un proyecto que me gustó mucho que se llamó Los animales horrorosos. Entonces, en este proyecto era para conocer conceptos asociados era del tema de educación ambiental, para ver como el agrado, el desprecio que se tiene hacia cierto tipo de animales. Entonces, por ejemplo, los murciélagos, los zopilotes, los tlacuaches, con funciones ecológicas muy importantes, solo por su apariencia, tienden a denostarse. Así como comes carroña, entonces eres un animal, huele feo, te ves feo, comes cadáveres, etcétera. Entonces, por lo tanto, guácala, ¿no? Entonces, pero no, es como comprender que hay más allá de todo esto. Y bueno, finalmente un diario más de Floricenda, de 12 años, dice, por la mañana,
Cuando despierto, mi mamá está torteando, me dijo, ya va a ser mi trabajo. Y me pregunté si voy a la milpa. Y yo le digo que no, y después se quedó un poquito su tortilla y me dijo, tú vas a quedar aquí y te vas a acabar esta tortilla. O sea, quiere decir, estaban torteando. Entonces, bueno, yo me voy a la milpa, tú no vas a la milpa, no voy, ok, te quedas entonces y terminas de tortear. Y cuando pasó como las 7, estamos torteando cuando estoy sola y me voy a la iglesia y regreso y tal. Entonces después al final juegan también. Entonces hay una combinación en este patio tras patio, casa, porque si observan, no ellos obviamente no usan constantemente el concepto de patio o de casa, ¿no? Porque el concepto de casa es muy interesante. Cuando dicen mi casa, no se refieren a veces solamente a donde están las habitaciones, digamos. La casa es todo, es también el patio, digamos. Entonces, fui a darle de comer a mis pollitos en mi casa, ¿no? Y a los niños de la ciudad, ¿por qué los tienes en tu casa? Sácalos al corral o al patio. No, es que es lo mismo, es la casa, digamos, ¿no? Entonces, algunas construcciones, incluso se hacen las tortillas lo que sería como el patio, en una galera, ahí, ¿no? Es decir, estas nociones, por eso les hablaba el concepto de geografías y de espacio, estas segmentaciones que a veces hace uno de los espacios, en algunas culturas no está separado, ¿no? Por eso, y siempre que puedo lo digo, en parte por eso no funcionó esto de las ciudades rurales acá en Chiapas. O sea, ¿cómo ibas a querer llevar a un espacio específico no elegido por la propia persona para que vivan ahí? Y los metes cuando su expansión, su campo de acción es muy general. O sea, hay personas rurales que las llevas a una casa de 10 por 10, cuando mucho, y cuando ellos tienen 10, pero hectáreas, pues no, ¿verdad? O sea, no tiene lógica. Bueno, todo esto, ahora ya les conté algunos, obviamente, fueron muchos diarios, fue muy vivo lo que contaron, entonces, después ya en el análisis, vean de qué temas, de qué momentos socioculturales, así le denominé a estos espacios, hablan. Por ejemplo, del trabajo, el 58.1% habla sobre el trabajo de niñas y niños, pero algo muy interesante, hubo diferencias entre niñas y niños. Adivinen quién relataron más actividades laborales, por supuesto, las niñas. Sí. Entonces, hubo un relato bastante grande y de la milpa, así, esto es de manera espontánea, 34.8 aludieron a actividades ahí, ¿no? Entonces, quiere decir que está ya esta interacción y claro, ¿qué pasa? Más estuvo cargado esto de la milpa para fines de semana, o sea, digamos para el sábado, el domingo, porque entre semana, como tienen otra actividad normativa por su condición de edad, que es asistir a la escuela, generalmente al ir a la milpa, pues van desde temprano, a las 12 toman su pozol, luego otra vez trabajan, etcétera, pero vean actividad lúdica. ¿Qué es la actividad lúdica? ¿Por qué se eligió este concepto en lugar de juego? Porque nos dimos cuenta que había cosas que son actividad lúdica, pero no son juegos. Por ejemplo, fui a cortar mango, lo partí en pedacitos y me lo comí rico. O sea, esa parte no es un juego, no están jugando a cortar mangos, es otra acción, pero tiene el carácter lúdico del disfrute. Entonces, había muchas actividades lúdicas asociadas a la comida. O sea, la comida como un disfrute, como una actividad lúdica. Luego, vean, algo que me llamó mucho la atención es que, aunque el diario fue pedido desde la escuela, vean que la presencia de la escuela en los diarios fue tan solo de 45.1% de las clases como tales.
y fue pedido ahí, ¿no? Entonces quiere decir que había mucha potencia, mucho deseo de hablar de otras cosas, del resto de actividades. Apareció cuidar a los hermanos, la comida, vean, al nivel del trabajo, o sea, si 60% de los niños de manera espontánea hablan sobre el hecho de comer. Por supuesto, entonces, que la comida alrededor de ella se sucede mucha de la interacción cotidiana. Tiene que serlo, ¿no? Es algo que tenemos que hacer todos los días. Tenemos, lo digo casi como de manera normativa para la subsistencia, pero no solo eso, no hemos dejado solamente a ese nivel, sino que lo hemos pasado a ya niveles de disfrute, de interacción, de convivencia. Bueno, y aquí quería comentarles algunas cosas de lo que hablan relacionadas con esta parte del trabajo. Ese concepto de trabajo también es un poco complejo hablarlo acá, porque luego los de la OIT piensan que estamos hablando del trabajo de explotación, ¿no? Pero no, o sea, el trabajo va bien aquí como actividad de participación, de producción comunitaria. Entonces, vean todo de lo que ellos hablan. Por ejemplo, a ver, ahorita, alimentar animales, hacer el corral de gallinas, bañar gallinas y al perro, buscar alimento en el monte para los conejos, cortar zacate para alimentar animales, cuidar los pollos, guardar o encerrar a las gallinas en su jaula, juntar los perros, recoger los huevos de las gallinas, salir a buscar un caballo con el papá, traer el caballo del amigo, traer el zacate. Vean, esto le denominé pues una relación entre casa y animales. La cuestión de animales, que podría ser esta cuestión del traspatio, ¿no? De la casa y la relación con los animales. Y trabajos en la milpa. Arrancar el maíz, arrancar monte, arrancar frijol, cargar el morral, chaporrear, cortar café, cortar caña de maíz, cortar elotes, cortar leña, cortar maíz, cortar o cosechar frijol, cortar un poste, cosechar maíz, recoger o tapiscar maíz, cuidar el carro que quedó en la milpa, embolsar maíz, formar caña. Vean, prácticamente estamos viendo varias de las actividades propias del ciclo del ciclo agrícola. Y claro, esto tiene que ver obviamente con el momento en el que se hicieron los diarios. Si vamos en otro momento, las actividades hubieran sido distintas por la evolución de lo que están haciendo, ¿no? Por ejemplo, sembrar. Vean, casi no aparece sembrar, porque ya estaban avanzados, digamos, en ese tema. Luego, regar agua en la milpa, regar los almácigos, levantar maíz, recolectar café, regar agua en la milpa, sacar caña de maíz, etcétera, ¿no? Plátano, tomate, chile, calabaza, sandía. Vean cuántas cosas hay en el concepto milpa. Por eso bueno, la milpa no es solo el maíz, es toda esta, y bueno, obviamente lo saben mejor ustedes que yo, toda esta complejidad que tiene y todos los policultivos que se dan ahí en ese sistema. Ahora, la conexión casa-milpa, digamos, entonces, esto tenía que ver cuando se hacían, se generaron productos en la milpa y se llevan a casa. Básicamente esa es la relación. Entonces, acarrear la milpa al carro, cargar caña de maíz, pero recoger leña, cortar o hacer leña. Es decir, esto se hace también en la milpa y se lleva a casa para cocinar después el maíz que se cultivó en la milpa. Entonces es como, si observamos estas interacciones entre estos sitios, entre estas geografías, son bastantes. Bueno, ya para concluir, les comento. Entonces, el traspatio y la milpa, ambos serían como un lugar para participar. No sé si ustedes en sus discusiones entrarían, y eso me interesaría saberlo mucho, la milpa se integraría como una extensión del traspatio o se ve conceptualmente, o sea, categóricamente la separan. Por ejemplo, lo que se hace yo lo separé acá, ¿no? Pero me interesaría saber de ustedes si ustedes lo unen, digamos, o sea, es como una extensión, una continuidad, bueno, continuidad yo creo, pero no, o sea, como si pudieras considerarse lo mismo, es decir,
una complementariedad. Unas cosas las tengo en la casa, en el traspatio, porque puedo, y otras las llevo a la milpa, pero sigue siendo, es una territorialización, obviamente, ¿no? De la familia. Entonces, ambos son lugares y lo vemos sin haberlo pedido. Esto les digo yo cuando me dijo Lupita, le dije, oye, yo tengo cosas, pero cuando me empezaron a platicar de esto, del tema de traspatio y gastritis, le digo, pero fíjate que en mis diarios salió mucho este tema, pero yo estaba buscando otra cosa, digamos, yo estaba en el tema de la actividad lúdica y los juegos. Entonces después vi obviamente conectado porque tanto la comida como los animales y la cosecha, etcétera, se conectaban como actividad lúdica. Entonces dije, algo está pasando aquí. Y luego en los dibujitos, estas intervenciones que es sumamente interesante en narración autodescriptiva, porque tienes el texto, digamos, gramatical y tal, y luego tienes estos dibujos, ¿no? Que son otra forma de comunicación, es otro texto, digamos, que en ocasiones acompaña, en ocasiones te cuenta otra historia dentro del texto. Entonces es muy, muy interesante. Luego, vimos que la actividad lúdica, entonces, se prefirió a sobrejuego porque juegos es, por ejemplo, cuando decían, jugué fútbol, jugué muñecas, jugué, digamos, ellos mismos hacen una categorización de que jugaron. O cuando dicen simplemente, jugué. A veces, y esto pues lo observamos para ellos, no explican mucho a qué jugaron. Y tiene sentido, ¿no? Porque dice, jugué. Entonces no voy a decir, jugué, entonces comenzamos, yo le aventé la pelota, luego él me la aventó. O sea, la palabra jugué, cuando lo ponen ellos jugué, aunque es algo, digamos, muy comprimido en una palabra, pero es una actividad bastante amplia. Y aquí es donde vemos esta cuestión de actividad regulada y juego. En el caso de juego y actividad lúdica, las niñas y los niños son protagonistas, ellos o con sus pares. Jugué, ¿no? Jugamos. Fui a cortar, fui a pescar, fui a bañarme, es decir, actividades que tienen que ver con una decisión o disposición de ellos. Y hay actividades reguladas por la intervención adulta, por directivos de ellos. Por ejemplo, algo muy común en la narración de las niñas y los niños que encontramos es que narran diciendo, mi mamá me dijo. Entonces, es como que mi mamá me dijo que fuera a tortear. Mi mamá me dijo que lave mis trastes. Mi mamá me dijo que alimente. Entonces yo dije, mi mamá me dijo, o sea, ¿por qué? ¿Por qué esa narración? Otras culturas, a veces, otros textos, otros niños narrarían, lavé mis trastes. No dicen el directivo, digamos, no establecen lo que la mamá les dijo. Aunque la mamá los haya enviado, la forma de narración personal dicen, pues finalmente yo fui la que lavé los trastes, entonces yo lavé los trastes, entonces lavé los trastes. Y los cacharros, como en otros países. Pero dicen, mi mamá me dijo que lavara entonces hay una inclusión de esa participación adulta y de esa actividad regulada. Entonces todas estas actividades en el traspatio, en el que hay actividad de alimentar, de quitar pasto, de regar las plantas, de tal, muchas de ellas están mediadas por los adultos. Entonces, los adultos intervienen para que esas actividades se desarrollen. Por eso les decía que esta controversia o adultocentrismo se refiere más bien a una cuestión absoluta de que el adulto solamente es el que tiene la razón. Pero acá bien vemos que las niñas y los niños tienen muchos espacios para ellos también, pero también necesitan y lo hacen esta actividad de participación comunitaria. Por eso cuando se habla de trabajo infantil, particularmente se tiende a delimitar si se trata de un trabajo infantil de explotación que alteran, digamos, las condiciones de integridad de niñas y niños, o como lo ha visto Bárbara Rogoff y muchas personas que han trabajado con grupos mayas, grupos indígenas, grupos rurales, y como lo hemos visto nosotros mismos, hay una función de participación, de integración, de apropiación en esta participación comunitaria. O sea, es decir, se están haciendo
por decirlo así, personas a partir de esa participación. Entonces, negarles y decirles, no, es que los niños solo deben estudiar, no deben trabajar. Imagínense, imagínense que, que esto se hubiera como dedicado solamente al tema de la escuela. O sea, que nárrenos lo que pasa en la escuela. Pues vean, ese 50% que estuvo ahí, pues solo hablarían de eso. Todo el resto de actividades hubiera quedado fuera. Bueno, entonces, pues bueno, ya era lo que quería comentar. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí con ustedes. Y si hay tiempo, no tenía el reloj, no sé si todavía podemos comentar algo. El tiempo, como en el campo, Martín, el tiempo lo limitamos nosotros, quienes estamos participando en este seminario, en esta sesión. Así que siempre y cuando haya preguntas, vos seguirás platicando. Así que le doy la palabra a quien se anime a comentar, a compartir alguna cuestión. Ya por aquí me hicieron llegar algunas solicitudes de participación desde el sur de nuestro continente, así que doy la palabra a Mabel, enseguida a Miriam Barrio Nuevo. Adelante, por favor, Mabel. Bueno, buenos días, muy contenta de estar en este Trasiber y amando como siempre durante años el Traspatio, ¿no? Mi pregunta es que veía las fechas de las recopilaciones de los diarios de las niñas y los niños y veía que eran el año 2013 aproximadamente, algunos. Quería saber si se hizo un seguimiento y cuáles son las costumbres, los arraigos que fueron conservando esos niños a través del tiempo. Sí, lamentablemente, bueno, sí, la fecha efectivamente fue en 2013. Por cuestiones de la academia misma, esta imposibilidad de dar seguimiento, no he podido ir para ver cómo está o sea, qué pasó con estas niñas o estos niños en estos años y cómo, qué es lo que hacen, digamos, a partir yo intuyo seguramente siguen con la actividad y algunas de ellas incluso ya estarán cercanas a casarse o teniendo ya hijos y seguramente ya están integrándose en esto. Es decir, la comunidad continúa, sigue con estas prácticas, entonces esa parte está viva, pero no di un seguimiento yo específico para ver eso. Sería muy interesante para una investigación futura o revisitar, digamos, ahora y de hecho lo tomaré así para revisitar y ver qué narran ahora las infancias a 7, 8 años después en eso. Entonces, muchas gracias. No de nada. Vale. Hago una notificación. ¿Es posible dejar los comentarios o las participaciones en caso de que no haya tiempo? Se las vamos a pasar a Martín y Martín con gusto, seguramente que con mucho gusto nos podrá hacer posteriormente alguna participación dando contestación a las cosas que ustedes nos dejen a través del chat. Solamente que en el chat les pido de favor que el mensaje lo dirijan hacia DGIP-UNACH. Ahí pueden, por favor, dejar el comentario. Muy bien, enseguida les comento el orden de participación. Está Miriam, enseguida Gina, Paola y Guadalupe. Adelante, por favor. Miriam. ¿Qué tal? Buen día y bueno, muchas gracias y muy buena tu exposición, muy clara y bueno, contenta de poder participar. Yo tenía una pregunta y era si los resultados de estas investigaciones de alguna manera influyeron en algo en las políticas públicas referidas a las infancias. Lamentablemente no. Es muy... Es complejo. Cada vez que podemos nosotros como grupo de investigación, por ejemplo en este tema del trabajo infantil,
es todo un tema ahí, porque desde la política pública, digamos, está establecido esta negación del trabajo, ¿no? Entonces, como lo hacen de manera un tanto arbitraria, sin conocer los contextos, lo aplican de manera estándar para todos. Entonces, lo que hacemos nosotros cada que podemos es como intervenir y decir es que esto que llaman trabajo en realidad es necesario también para la continuidad comunitaria, tiene un sentido distinto, no es en la forma de explotación y tal. Entonces, no sé si pase lo mismo en otros contextos. Acá todavía el tema de la generación de la investigación y la integración de la política pública es una deuda que tenemos, algo complejo aún. No hemos podido incidir completamente en eso, ¿no? En que haya una modificación. A veces hay ya modificaciones a niveles de las leyes. Por ejemplo, hay una que ya establece que toda la persona tiene derecho a recibir educación en su propia lengua y por supuesto que no ocurre, no se lleva a cabo. Incluso previstas ahí, está difícil que se haga. Entonces, en concreto, lamentablemente no hay algo concreto en el que se diga, a partir de esto se modificó esto en alguna política, algún programa. Bueno, muchísimas gracias y en parte me respondiste la otra, así que le dejo el espacio a alguien más. Gracias, Miriam. Hola, muy buenos días. Bueno, pues primero agradecerte por la conferencia, que es sumamente interesante y muy bonito ver ese acercamiento que tuviste con los niños, ¿no? Tú mencionabas en la conferencia el tema de la etnografía. A mí me interesaría de pronto que me contaras un poco más cómo fue el tema etnográfico, cómo lo trabajaste de pronto un poco más, porque pues no le hiciste como mucho énfasis, simplemente como que lo que escuché lo mencionaste y ya. Entonces esa es mi duda, como que me contaras un poco más acerca del tema de etnografía, cómo lo trabajaste, cómo lo abordaste. Bien, pues fue más etnografía desde la escuela, digamos. Durante un año estuve asistiendo a la escuela de niñas y niños. De alguna forma se eligió la escuela por ser este espacio donde convergen las infancias y a partir de mi llegada pues estableció diferentes acercamientos hasta que pude hacer la actividad. Es decir, diferentes permisos, diferentes autorizaciones que van desde este primer encuentro con la directora, luego después de la directora con el comité, con el consejo escolar, luego después del consejo escolar con el comité de padres y luego con el comité de padres con la asamblea general, que es ahí ya cuando la asamblea general te da el acceso ya es como la autorización máxima. Ahí yo como desde mi perspectiva tenía estos consentimientos informados y estas cosas como, ¿no? Para que me firmaran. Y yo les decía, pero por favor denme el documento de que puedo estar viniendo y todo así, pero es que ya se dijo en la asamblea. Y yo sí, pero entonces me pueden dar un documento de eso. Es que se dijo en la asamblea, o sea, ya no hay otra, pues, o sea, es lo máximo. Entonces, a partir de ahí, el ingreso de esta ludoteca iba diariamente. Entonces yo estaba ahí en la ludoteca todos los días, en la hora del recreo, y me integraba como observador, digamos, en los salones de clases. Y entonces llegaba antes de que entraran los niños, les abría la biblioteca, llegaban a jugar un ratito, luego se entraban a sus clases, yo entraba con algunos grupos, salíamos al recreo, abría la ludoteca, en momentos estaba ahí, en momentos también me salía al recreo y dejaba abierto y después volvíamos otra vez a las clases. Y cuando salían, yo me quedaba hasta que salían y ya hasta que se iban los últimos niños, ¿no? Entonces estuve todo este tiempo ahí. Entonces organizamos otras cosas que no hablé acá por el tiempo, como algunas obras de teatro con algunos niños, ¿no? Alguna cuestión de dibujo también. Siempre teníamos disposición de dibujos ahí, que hicieron tampoco lo comenté, pero una parte muy bonita, muy hermosa de como el sentido estético. Me impresionó la cantidad de flores que dibujaban las niñas, las distintas flores que dibujaron tanto niños como niñas. Entonces,
era como dibujen y siempre dibujaban flores. Y yo, ¿por qué siempre dibujan flores? Pero yo veía una flor y otra y eran flores distintas, ¿no? Estructuras diferentes, muy, muy bonitas. Quizá después puedo mostrarles. Y entonces las obras de teatro, iba a los eventos también, como de fútbol que hacían o de básquetbol, deportivos, pues. Entonces estuve como todo este año en asistencia a esta escuela. No hice el paso, bueno, fui a algunas casas para hacer como un juego vespertino, pero fue muy rápido y solamente digo, rápido más bien y poquitos veces no logré hacer una etnografía más profunda de irme a las casas como tal, ir a acompañarlos a la milpa y todo eso. Entonces, toda mi descripción que hago acá, que cuando uno lo ve dice, es que conoce muy bien la comunidad, pues ¿quiénes fueron los relatores? Es, por decir así, niñas y niños, los que me contaron esos ingresos a las casas. Por ejemplo, dibujaban ahí algunas cocinas con sus fogones y todo eso. Y yo, qué bueno. Y después cuando me tocó ir a alguna casa, eran esas. O sea, eran igual, ¿no? De estas de tierra esa forma arquitectónica, esa forma de distribución era la que es, digamos. No sé si fui muy específico, pero fue encuentro con profesores, niñas y niños, durante un periodo largo de un año en la escuela. La etapa de los diarios fue la final. Primero, cuando me veían, ya por último cierro, me veían como un extraño, digamos, ¿no? Incluso como tenía el cabello largo, más largo que como tengo ahora, como acá. Entonces, inicialmente comenzaron a decir, ¿no? Que yo era me pusieron un apodo ahí de cabello largo en Tojolabal. Luego decían que era robachicos, ¿no? Porque pues iba ahí. Y ya cuando se pasó por todo bueno, y como las niñas me veían ahí, los niños, ellos les fueron contando a sus papás que pues no era un robachicos, que estaba yendo a la escuela. Y ya en la asamblea comunitaria, pues ya dijeron, no, pues va a venir y está bien que venga. Entonces ya veían entrar y ya no había ningún tipo de problema. Listo. Oye, muchas gracias. Muy, muy enriquecedor tu conocimiento desde mi punto de vista. Me aclaraste muy bien la duda, entonces, de verdad, muchas gracias. Adelante, por favor. Gracias. Pao. Hola, buenos días. ¿Qué tal, Martín? Bueno, qué gusto haber escuchado tu conferencia. La verdad que estoy muy contenta porque fíjate que al ver tu trabajo me doy cuenta que yo hice un trabajo muy similar, pero fue como con una dirección diferente. Pues yo empecé desde el traspatio y por cosas de la vida reconocí que los niños, solo por hacer un trabajo de vinculación, reconocí que los niños tenían un conocimiento importante de los elementos de este lugar, ¿no? Entonces, creo que fue una dirección diferente a como lo planteas tú, de los niños a luego ver cómo era el traspatio de la vida real. Entonces, es muy interesante, muchas coincidencias veo yo en lo que nos comentas en relación a este diario y con relación a los dibujos que se encontraron también en el trabajo que yo hice con los choles. Esto de los niños tomando café, la verdad que me dije, igualito, porque yo dije, ¿cómo va a tomar café un niño? Y de noche, no, sí es normal, ¿no? Pero yo sí como que, wow, pero es parte de la cultura y bueno, son cosas muy, muy bonitas y veo cómo hay una semejanza con muchas culturas de Chiapas, ¿no? Entonces, a lo que voy es que cada vez se demuestra más que este trabajo del traspatio y la agricultura familiar son actividades multidisciplinarias. Entonces, que a partir de la psicología podemos representar diferentes elementos que están dentro de la unidad de producción familiar. Entonces, es increíble cómo todos estos puntos nos hacen crecer en lo disciplinario. Pero también hay, digamos, como metodologías que se han venido aplicando o que ya están estandarizadas, pero lo que me doy cuenta también es que es algo continuo, o sea, va creciendo cada vez más.
el trabajo que nosotros hacemos con sistemas de vida no incorpora estos elementos, pero a partir de tu trabajo, del trabajo que se están haciendo con los niños, crecen argumentos para reconocer datos en campo de integrantes de la familia a los cuales no se les tomaba, digamos, esa seriedad en cuanto al conocimiento que ellos tienen. Entonces, cada vez veo la importancia de este tipo de trabajo, ¿no? Entonces, pues yo te felicito y la verdad, yo estoy pues siguiendo cada vez más este tipo de trabajo, me llama mucho la atención. Y bueno, solamente una preguntita más, es si luego de terminar con el trabajo de de estos jóvenes, de estos infantes, ¿hiciste alguna retroalimentación con ellos en cuanto a los resultados que obtuvieron? Si hubo ese tipo de actividad y bueno, solo eso, ¿no? Y bueno, muchas gracias. Primero, qué interesante que no, de diferentes caminos y se vea esta, digamos, en mí no era buscar el traspatio, sino que salió, ¿no? Y acá es el traspatio la presencia de los niños, ¿no? Este camino diferente y que convergen y la importancia de la infancia para estos procesos. Fíjate que se hizo retroalimentación, considero que no tan profunda. Voy a comentar porque no es excusa, pero ya como termina uno el proceso digamos, etnográfico, mientras estuvo ahí, pues estuvo comentando y dialogando cosas, ¿no? Pero ya propiamente el resultado como tal, la devolución, como ya entra uno en actividades como institucionalizadas de trabajo y todo eso, ya no hubo toda esta oportunidad como me hubiera gustado de como una segunda fase ya de estar dialogando. Entonces nada más, conforme iban avanzando, se iba platicando con ellos, ¿no? Es decir, no del análisis como tal, sino de la participación de ellos haciendo la actividad. Entonces terminaron los diarios, todavía estuve un par de meses ahí con ellos, siguiendo conviviendo, pero el análisis de los diarios me llevó como año y medio, entonces, o sea, fue bastante complejo porque, imaginé, eran 380 niños, entonces, de esos, hacer un análisis intratextual y luego uno intertextual, pues me pareció muy complejo. No sé si respondí, Paula. Sí, lo que queda todavía como mucho trabajo, ¿no? Pendiente y buenas oportunidades. Bien, vamos a hacer la participación, vamos a abrir los micrófonos para 3 participaciones más, pero que son Lupita, ay, Lupita ya me bajó la mano. Que son cedo mi espacio para Lucy Macías para que podamos cerrar el bloque de Martín. Okay. Y agradezco. Estas manitas que están levantadas serán las atendidas para las preguntas, pero antes quisiera, ya que yo fui quien les dijo que podrían dejar comentarios en el chat, voy a leer los comentarios que están aquí. Dice, felicidades a Martín por la visión e inclusión de los niños rurales en el discurso. Ciertamente que su trabajo será una orientación para el desarrollo de políticas que repiensen y consideren a los niños rurales dentro de los sistemas educativos, contribuyendo para el desarrollo de una sociedad mejor. Maíz sadia, no sé qué quiere decir. En fin, luego esta. Sana. ¿Más qué? Sana. Sana. ¿Sadia es sana? Ve. Luego, Miriam Barrio Nuevo dice, ¿cuál es el límite entre trabajo según lo define la Organización Internacional del Trabajo y el trabajo familiar? ¿Es una cuestión de superficie cultivada o de la cultura familiar tradicional? ¿Qué dicen los niños a todo esto? ¿Pudieron indagar al respecto? Eso queda como pregunta. Enseguida, Rafael Echeverría comenta, buenos días, doctor Plasencia, muchas felicidades por su trabajo y su presentación. Sin duda alguna, el traspatio se convierte en el espacio donde las familias realizan sus actividades productivas y al mismo tiempo se convierte en el espacio de convivencia de la misma. Ay, espérenme. Como estudiante de la maestría en Ciencias de Producción Agropecuaria Tropical, en el trabajo de campo que realizo como parte de mi proyecto de investigación, se hace énfasis en visibilizar el papel de la mujer en estas unidades de producción. Sin embargo, el día de hoy, con su presentación, me queda la inquietud
de que el papel de los niños en este sistema de producción está invisibilizado y sin duda, de muchas formas, también juegan un papel muy importante en las actividades productivas y el desarrollo de este tipo de sistemas, que en muchos casos se considera como mano de obra que contribuye a la agricultura familiar y debería de ser una variable también a considerar en este tipo de trabajos de investigación. Bueno, enseguida la participación de Miriam, que ya la hizo directamente con usted, y Quetzali nos deja también aquí su mensaje, supongo que ya no va a participar, pero dice, primero que todo considero importante agradecer las investigaciones hechas en contextos de vulnerabilidad donde se abordan objetivos que tienen que ver con la salud mental y física de las infancias, explorando lo que los niños proponen y lo que tienen que decir, ya que generalmente el estudio de las infancias, sus condiciones y problemáticas se ha llevado a cabo en contextos y zonas de opulencia, porque si bien el traspatio se relaciona con la generación de alimentos que pueden sustentar la seguridad alimentaria y la salud de las infancias rurales, mi pregunta es, ¿existe la intención de explorar la percepción de las infancias acerca de los aportes del traspatio, poniendo énfasis en las representaciones sociales derivadas del trabajo con niños de las comunidades rurales? Y hay otro comentario aquí que se trata de una persona, bien, la leo, de Rosa Díaz, comenta, primero que nada, les agradezco mucho por la invitación. Lo que expuso el doctor Plasencia fue toda mi infancia, donde en las mañanas ayudaba a mi mamá a lavar el nixtamal, posteriormente lo molíamos para hacer tortillas, después desayunamos, le dábamos comida a los pollos, íbamos a amarrar al puerco en la parcela y le dejábamos su comida. Después iba a la escuela, saliendo de la escuela íbamos a la parcela con mi mamá, ya sea a limpiar el terreno, a sembrar frijoles, a sembrar maíz, chilacayote, calabazas, a sembrar verduras como rábanos, cilantro, arvejas, berros, o a cosechar todo lo que habíamos sembrado. También se cosechaban duraznos y aguacate en su temporada correspondiente. Mientras estábamos en la parcela, tomábamos nuestro pozol si nos daba sed. Y a los fines de semana a veces hacíamos las mismas actividades. O si no, acompañaba a mi abuelita a cuidar a sus ovejas. Pues es cuanto está en el chat. Y ahora les cedo la palabra tanto a Emiliano y Quetzali, creo, a Lucy Macías. Emiliano, Quetzali y Lucy Macías. Gracias. Sí, muy buenos días. Mi nombre es Emiliano Castellanos y básicamente no es una pregunta, sino un comentario. Ya en la participación que estaba leyendo, pues resume o interactuamos básicamente con esa infancia, ¿no? Esa es prácticamente diferenciado de otro pueblo, pero en este caso vengo de un lugar que es Soque, que es Copainalá, y pues básicamente las actividades se relacionan bastante, ¿no? De la escuela a la casa y todas las actividades que se hacen, ¿no? Pero más que nada me enfatizo en la parte donde ese ratito le decía al doctor que no es tanto una explotación infantil, sino que sobre todo nos ayuda a formarnos, ¿no? Como personas que sabemos trabajar y que no es tanto, por así decirlo, que nosotros nos hayan explotado para que hagamos las cosas, sino ir a trabajar y básicamente es aprender a trabajar y a ser buenas personas, ¿no? En ese sentido es mi participación. Muchas gracias. Muchas gracias, Emiliano. Adelante, Quetzali, por favor. Gracias. Sí, pues bueno, mi pregunta se resume en eso, ¿no? Que si existe la intención de explorar la percepción de las infancias acerca de los aportes del traspatio, poniendo énfasis en las representaciones sociales derivadas del trabajo con niños de las comunidades rurales, sobre todo porque, como ya lo mencionaron, eso es lo que hace falta en integrar en la metodología. Si bien la mujer tiene el trabajo central,
También pues, la cuestión de producir y reproducir la cultura campesina pues inicia en el traspatio. Es pues una manera de sondear cómo esas infancias forman ciudadanía y pueden adherirse pues bueno, a la identidad que forman en esos primeros años que son importantes pues, para lograr la sustentabilidad en el medio rural. Entonces, más que todo es eso, o sea, de qué manera se puede explorar y también pues no dejarlo de lado en las metodologías, ¿no? Sería más que todo eso, cómo es posible abordar a través del trabajo con infancias ya en concreto. Bien, Quetzali. Bueno, antes que todo, lo que han plasmado tanto en el chat como lo que han dicho todos es muy, muy interesante. Ojalá recuperen ese chat por quien está manejándolo ahí, porque los contenidos que tiene ahí son muy interesantes y hacen reflexionar. Primero, qué tanto la participación infantil tiene que ver con esta generación de la cultura en general o lo que sucede en el traspatio. Yo creo que es muy importante. Si bien estudiamos a veces jóvenes o adultos como con más fuerza, pero a veces recurrimos, y he visto algunos trabajos que hacen historias de vida para recuperar lo que hacían en su infancia, ¿no? Entonces, o sea, muchos de esos trabajos son, a ver, cuénteme cómo era su infancia y cómo aprendió. Entonces, hacen una narrativa. Entonces, creo que una vía puede ser, el diario yo vi que funciona muy bien. Otra sería, en la medida de lo posible, acompañar a las actividades. No solo como, un amigo decía, no solo como observador. Por ejemplo, si vas al campo, no es ver cómo siembran, pues ayúdales a sembrar también. O sea, ponte con ellos y pon eso. Entonces, una parte, pero sí no negar que la infancia tiene un papel importante. De hecho, tan lo tiene que en pocos años van a ser esos adultos que van a tener esa continuidad y ese manejo. Es decir, hay una cuestión de relación ahí innegable, y si no se integra, entonces pudiera estudiarse como solo los productos de todo ese proceso. O sea, los adultos ya cuando ya saben hacer todo, pero no esta parte de cómo fueron aprendiendo la sabiduría, todos los saberes que se pasan de padres, madres, otros hermanos más grandes por qué tienen que hacer estos almácigos y por qué los tienen que hacer de este modo, en este tipo de suelo, con esta humedad, en esta inclinación, en esta luna, etcétera. O sea, todo lo que tiene ahí, yo creo que puede hacerse a través de diarios, de historias de vida, de estudios de caso, de acompañamiento, ¿no? Entonces, también preguntaban, bueno, por ejemplo, otra sobre ¿qué opinan los niños sobre su trabajo? Las niñas y los niños no se consideran a sí mismos como explotados, obviamente. Ellos trabajo, están participando, son obligaciones que tienen, pero no lo ven para nada como una cuestión de trabajo, o sea, como de explotación, como la OIT clasifica a veces. Muchas gracias. Muchas gracias, Martín. Si bajan su manita quienes ya participaron, les agradezco. Y bueno, por último, la participación de Lucy Macías, también estudiante de la maestría. Adelante, Lucy. Gracias, doctora. Buenos días, doctores. Buenos días a todos. Les agradezco mucho por este espacio y los felicito grandemente. Es muy bonito, es muy emocionante también poder recordar nuestras infancias a través del trabajo del doctor Martín, a través de la participación de todos, de lo que hemos visto a lo largo de este evento muy, muy bonito, muy emotivo. Y sobre lo que vamos a escuchar, que lo que han comentado, ¿no? Me hace recordar todo lo que viví en mi infancia, los juegos que ahí desarrollé, las actividades que desempeñé, ¿no? Como miembro de una familia que vivía en una unidad de producción en la que había mucha diversidad, una huerta de donde llegábamos a cortar las guayabas, las naranjas, los limones, los mangos, las guanábanas,
los animalitos, ¿no? En las que antes de irnos a la escuela, porque yo vivía en un ranchito pequeñito, muy apartado de lo que era, de donde estaba mi escuela, entonces yo tenía que caminar alrededor de una hora, hora y media, para poder llegar a mi escuela. Yo tenía 5 años, iba al kinder, entonces yo me sentía muy contenta, no nos quejábamos de nada, es más, hasta nos escapábamos a veces por disfrutar de cada uno de los espacios que teníamos ahí en el ranchito, ¿no? Nos íbamos al río, nos íbamos a donde las parcelas, y estamos cosechando los tomates y nos íbamos comiendo un tomate así, de recién cortado, ¿no? Entonces, todo eso es muy, muy interesante y nos permite en esa convivencia tener muchos aprendizajes, ¿no? Los valores de nuestros papás, levantarnos temprano, cumplir responsabilidades, el trabajo de equipo, muchos valores y principios que nos transmiten nuestros papás y conocimientos también en cuanto a los cultivos, en las actividades agropecuarias, que no nos parecen para nada difíciles o forzados, ¿no? Los aprendemos a través de la imitación, a través de ver cómo nuestros papás desarrollan su trabajo, y en ese mismo tenor estamos contribuyendo en la economía en la economía de la casa, y también estamos aprendiendo a cómo darle un valor de uso, pues un valor a toda esa biodiversidad que tenemos en nuestro traspatio, en nuestras unidades de producción, en nuestros hogares, ¿no? Todo, incluyendo esas parcelas, esos cultivos, esa milpa, son parte de nosotros, ¿no? Yo recuerdo dentro de mis actividades, y retomo esa parte que comentó el doctor Martín, cómo incluir dentro del currículum para que no tengamos esa desconexión de nuestras raíces y de nuestra vivencia en esa infancia, para que podamos seguir incluyendo y seguir promoviendo que ese conocimiento que pequeños niños tienen a través de esas experiencias y esa formación que tienen en esas unidades de producción, se puedan seguir transmitiendo para aquellos que no tienen una parcela, un espacio donde tengan esos árboles, esa huerta, ¿no? No en el sentido de menospreciar o separar esa parte, ¿no? De que uno tiene más o uno tiene esa oportunidad, sino que a través de ese espacio, de la escuela, se pueda compartir ese conocimiento y se pueda transmitir a todos, ¿no? Y que tengamos todos esa experiencia. Entonces yo a mis 5 años, recuerdo que mi maestra me dijo, Luz, vamos a ir a visitar tu casa, tu ranchito. Y nos caminamos esa hora y media con todos mis compañeritos chiquititos, y pues yo iba en primera fila, ¿no? Yo orgullosa de llevarlos todos mis compañeritos de kinder a mi casita, a mi humilde casita. Entonces, yo les mostré mis pollitos, yo les mostré todo. Como era largo, disfrutamos una limonada de ahí, de las frutitas del traspat, de la casa. Entonces, todos muy contentos, pasábamos un río, pues todos pasamos ese río y yo feliz hasta adelante, ¿no? Entonces, hay un sentido de pertenencia y de orgullo también de ser parte y de haber vivido en esos espacios, que yo creo que sí deberían de mantenerse, y de que a través de la escuela pueda ser un medio para que se mantenga esa conexión, ¿no? Nosotros estemos donde estemos, nuestros alimentos nos conectan con nuestras raíces, ¿no? Tenemos chayotes, frijoles, quesito, pollo, entonces en nuestra mesa, pero a veces no lo reflexionamos, ¿no? Vivimos ya en una ciudad y a veces no decimos, no les enseñamos a nuestros hijos de dónde vienen esos productos, cómo se generan, quiénes los están cultivando, cuál es el origen de esos alimentos que estamos consumiendo. Definitivamente el valor
que le damos a esos alimentos, por ejemplo, yo viviendo acá en Villaflores, desde Chiapas, que lo saludo, en Villaflores, bueno, a veces no pasa, a veces no tiene uno el tiempo de ir a comprar los huevitos de rancho y nos vamos a lo más rápido, ¿no? Y terminamos consumiendo los huevos blancos, los huevos de granja. Pero mi esposo que trabaja en un pueblito, un pueblo más, sano, le voy a decir así, donde se producen alimentos, así, de traspatio, me trae los huevitos de rancho. Para la actividad de hoy elegí los huevitos de rancho para ponerle a los chayotes. Entonces son alimentos más sanos, más ricos, más saludables, más confiables para que pongamos en la mesa y que disfrutemos Tal vez todos te nos estás a gusto, adelantando, ¿no? Lucy, te nos estás adelantando. Me estoy adelantando. Bueno. A platicar Entonces, más adelante. Muchas no, gracias. bueno, les agradezco muchísimo y muy bonita la plática que nos dio el doctor. Muchas gracias, Lucy. Gracias, Lucy. Y bueno, antes de ceder los micrófonos a Elizabeth Casanova, solamente le voy a dar lectura a 2 mensajitos más que están aquí al margen en el chat. Y de parte de Denis, indica: buen día, doctor Plasencia, felicidades por su trabajo, muy interesante. En el trabajo de investigación por parte que está llevando a cabo en la maestría, está trabajando en la milpa y se ha dado cuenta que los niños reconocen a la perfección su sistema tradicional, lo describen y vinculan como mecanismo de convivencia con su familia, tal como lo comenta a través de los diarios y dibujos, en donde ellos identifican los elementos de las milpas y del traspatio. Ellos son parte fundamental de la organización familiar y el conocimiento tradicional que se va generando. Por último, de parte de Marilene Melo de Brasil, dice: felicidades, Martín González, estudio muy interesante. Sin duda alguna ha sido un verdadero deleite poder escuchar, poder compartir, poder ser parte de este seminario. Como presentadora suya, doctor Martín, le agradezco muchísimo su participación y ahora sí cedo los micrófonos a Elizabeth Casanova. Muchas gracias y buen día. Hola, buenos días. ¿Ahora sí se oye? Pues con mi agradecimiento personal, y estoy segura que es compartido por toda la audiencia que hoy nos acompaña a través de las diferentes plataformas donde se transmite esta conferencia, le entrego al doctor Martín Plasencia González la constancia por su participación en la conferencia magistral Geografías de Interacción y Participación de Infancias Tojolabales en torno a la milpa en el traspatio, juego y actividad regulada, en el marco del 9º Seminario Trasiber-Gastriber 2021, llevado a cabo en la modalidad virtual del 18 al 20 de noviembre del presente año. Firman la doctora Guadalupe Rodríguez Galván, una servidora, y Olimpia Silva Fidia, desde Brasil. Bueno, pues gracias, Martín, de verdad que es la palabra clave de esta entrega. Muchas gracias por hacernos recordar a esos niños felices que fuimos en el traspatio, por hacernos recordar también las infancias de los que tenemos hijos y también por hacernos pensar que hay infancias no tan venturosas en estos mismos entornos. Es el silencio de la sociedad, una manera de no resolverlas, de no cambiar esta realidad. Gracias también por darles voz el día de hoy. No cabe duda que una investigación no vale tanto por lo que enseña, sino por lo que inquieta. Y en este sentido, las participaciones que hemos tenido el día de hoy muestran la inquietud que dejas en todos nosotros. Felicidades. Gracias, Elizabeth, y para todas y todos. Muy bien. Ay, perdón. Muy bien, muchísimas gracias. Querido Martín. Listo.
Muchísimas gracias, Martín. ¿Qué pasa? A ver, de nuevo. Muchas gracias. No sé qué pasa. Muchísimas gracias, perdón. Martín, gracias. Sabíamos que tú serías el indicado este año para contextualizarnos, para meternos justamente, para mantenernos en la interdisciplina, y como de repente ya hasta nos sentimos antropólogos descalzos, yo creo que vamos ya rayando en la transdisciplina. Muchísimas gracias, Martín, de verdad. Yo tengo la propuesta para ti, para que en los próximos meses tu proyecto se retome nuevamente en la misma comunidad, con la misma metodología, pero ahora también incluyendo el enfoque del traspatio. Y seguramente sería un gran placer trabajar contigo una actividad de esta naturaleza, para cualquiera de nosotros, pero pues especialmente para tu servidora. Muchas gracias. Vamos a cederle la palabra ahora a Olimpia, que es quien nos va a conducir en la siguiente participación. Si eres tan amable, por favor, Olimpia. Amable es tú, Lupita. Bueno, permiso hablar un poco de mi portuñol para que no haga una mala traducción, ¿sí? Tenemos mucho gusto de recibir ahora para dar seguimiento a Marlene Lopes, que es originaria del municipio de Chanal, Chiapas, pertenece al pueblo Quetzal. No lo sé si hablé correcto, perdona. Licenciada en Educación Primaria para el Medio Indígena de la Universidad Pedagógica Nacional. Se interesa a ella en ingresar a la maestría y estudios sobre diversidad cultural y espacios sociales de la Universidad Autónoma de Chiapas, y segura que merece también echarle flores. ¿Sí? No la conozco, pero las flores para ella también. Sigue, mi querida Marlene. Miayatik, Jahbi, Marlene López Encín, Yaspat Becha Botanik. Buenos días a todos los presentes. Mi nombre es Marlene López Encín. Soy mujer celtal y los saludo con la mano en el corazón. Soy becaria del programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrado de calidad y originaria del municipio de Chanal, ubicado en los Altos de Chiapas. Quisiera comenzar mi intervención argumentando el concepto de traspatio para los pueblos originarios. Los pueblos indígenas perciben la realidad desde una visión holística que se construye a partir de una mirada multidimensional. Partiendo de esta premisa, el traspatio desde la cosmovisión indígena posee un significado donde interviene la importancia de la madre tierra, la organización de las personas para el uso del traspatio, las relaciones que se establecen entre la luz solar, las fases lunares, las temporadas de lluvia o sequía y otros factores que influyen para su uso. Es importante destacar que también existe una cierta comunión, es decir, la forma de organización para el cuidado del traspatio, y que para ello no solo intervienen los adultos, sino que existen ciertas responsabilidades también para los y las niñas, donde implica y se va construyendo ciertos valores como la solidaridad, la empatía, la responsabilidad, el respeto entre la naturaleza y las personas, la importancia de los animales y de las plantas. Las culturas de los pueblos indígenas están basadas también en sus conocimientos tradicionales, en la concepción del mundo, es decir, su cosmovisión.
Y también es pertinente señalar que es parte fundamental el concepto de espiritualidad, que se manifiesta a través de ciertos rezos. Las creencias, valores y prácticas que se realizan a través del traspatio, o sea, todo este conjunto de conocimientos y saberes, ya sea de una persona, una familia o una comunidad, son compartidos y están orientados para que ese conocimiento se transmita de generación en generación, es decir, es un conocimiento que es transmitido de padres a hijos, obviamente para el mejor uso del traspatio. El concepto de responsabilidad durante mi niñez contempló un abanico de emociones, sentimientos y de reconocer las consecuencias o logros de mis acciones a partir del estilo de formación o educación por parte de mis padres. Obviamente al utilizar el traspatio. Por citar un ejemplo, en la siembra o cosecha de la milpa, en mi caso, sembrábamos maíz y frijol cerca de la casa. Mis padres fijaban un horario para trabajarla y nos despertaban mis hermanos y yo entre las 4 o 5 de la mañana para ir a limpiar, a tapizcar o sembrar estos alimentos. También sembrábamos ciertas verduras como la mostaza y el nabo principalmente. Y mis padres manejaban estos horarios para que nos diera tiempo de desayunar y posteriormente ir a la escuela. Es decir, eran cuestiones de responsabilidad de trabajar la tierra para nuestra... No se escucha nada, doctora Lulú. Perdón, y yo aquí súper emocionada, ¿vieron? Sí, creo que se quedó sin internet, Marlene, o algo pasó. ¿Me escuchan en este momento? Sí, te escuchamos. Maestra, ya, doctora. Perdón, sí, creo que lo que comentaba de alguna forma es que Marlene se encuentra en una localidad con internet restringido, ¿no? Pero yo creo que todos nosotros valoramos muchísimo justamente esta participación de ella, este esfuerzo, y algo que quería comentar aprovechando o abusando de este espacio vacío o de este momento, de este lapsus. Yo algo que quiero comentar a todos ustedes es que para todo Trasiver, para Gastriver, para todos los que estamos en este énfasis desde hace 9 años, justamente es la búsqueda de opciones metodológicas con frecuencia no convencionales para el estudio de los sistemas de vida, de la unidad de producción familiar, de todo lo que implica los patrimonios tangibles e intangibles del traspatio, incluida, por supuesto, la gastronomía local, que es ahí donde nos apoya y nos hace muy, muy fuertes Gastriver, ¿no? Entonces, lo que decía Martín, ¿no? Estamos nosotros ya en un ámbito, siempre procurando el ámbito
multidisciplinario y creemos nosotros que rozando la transdisciplina, pero este tema del juego como una metodología de acercamiento a las poblaciones con las cuales nos interesa interactuar para visibilizar lo que hacen, el valor de las acciones, por ejemplo, la conservación de los recursos locales, insisto, tangibles e intangibles, el juego como metodología, esto es algo muy valioso. Justamente estaba revisando un documento, un artículo, donde hablamos de ejercicios lúdicos como herramientas metodológicas, ¿no? Y justamente revisaba una lectura donde habla del juego para acercarte. Martín lo ha mencionado muy particularmente para los niños, las niñas, pero el juego también nos sirve mucho para acercarnos con adultos, especialmente cuando son de una población cuya lengua materna es otra, no necesariamente la que nosotros tenemos, en el caso de nuestras poblaciones indígenas, y no es porque no hablen español, porque ellos sí que hablan su lengua y hablan el español. Nosotros no hablamos su lengua. Entonces, es el juego una herramienta muy valiosa como estrategia lúdica para acercarnos al conocimiento de ellos. También pues yo quería aprovechar para destacar esto, y también tengo aquí otra anotación, esperen. Porque mencionaba Martín que las actividades laborales, cuando consultaba con niñas y niños sobre las actividades laborales, le salían, pareciera que las niñas trabajan más o hablan de más actividades. Yo creo que lo que sí es muy, muy importante es reconocer la importancia del trabajo, la colaboración a la unidad de producción familiar de niñas y de niños, de hombres y mujeres. Simplemente, esto lo hemos visto en varios estudios, ¿por qué siempre pareciera ser que las mujeres hacen más trabajo? Bueno, tal vez porque diversifican más las actividades y la participación, es decir, tienen más trabajos a lo largo del día, más labores a lo largo del día. Perdón. Mientras que en el caso de los hombres, incluidos los niños, los jóvenes, los adolescentes, varones, generalmente engloban el trabajo como el trabajo agrícola o agropecuario. Entonces lo engloban y no desatan como si lo hacen las niñas, las jóvenes, las mujeres, las mamás, las abuelas, que nos hablan como de forma más puntual de las diferentes tareas. Entonces, es muy importante la participación de niñas y niños, de mujeres y hombres en la unidad de producción familiar, en el traspatio, pero siempre vamos a encontrar como este detallamiento más puntual de parte de la mujer. Es tal vez una lógica de expresión de las mujeres en cuanto a esas actividades. Creo que ya tenemos por aquí de nueva cuenta a Marlene. Marlene, pues yo aquí, ¿no? Comentando algunas cuestiones en cuanto tú te podías reconectar. Te cedemos la palabra, por favor. Sí, muchas gracias, doctora. Y una gran disculpa, realmente no contaba con esta inconveniencia en cuanto a mi internet, pero pues con el celular con gusto comparto mi experiencia. Bueno, estaba narrando un poco estas cuestiones de responsabilidad durante mi niñez y precisamente esta siembra o cosecha de la milpa, donde mis padres fijaban ciertos horarios, ¿no? Para ir a labrar la tierra. Y uno de los recuerdos que realmente me tiene marcada es estas cuestiones de no maltratar la siembra, o que por un descuido, que como niña, ¿no? Tal vez no concebí esa importancia que tenía para mis padres el cuidado de estos sembradíos, pues sin querer, en ciertas ocasiones, realmente con el uso del machete o del azadón, cortaba la mata de maíz y de frijol, y eso como consecuencia, tanto mis hermanos y yo, pues éramos castigados, éramos golpeados hasta cierto punto.
o al cortar una fruta del traspatio que no estaba madura, ya sea de manzana, ciruela, pera, durazno o el limón, que son frutas que normalmente crecen en mi pueblo, pues al cortarlas aún verdes, de igual forma nos llamaban la atención porque habría que esperar que estén maduras y al ser niña pues las cortaba por jugar con ellas. Pero para mis padres las frutas pues no son motivo de juego, sino una parte importante de nuestra alimentación y también de estas cuestiones de economía familiar. Otra responsabilidad también que viene a mi memoria era responsabilidad y al mismo tiempo creo seguir ciertas reglas, ¿no? Era la extracción de la cueza, que la cueza es un vegetal similar a la papa, de un tamaño grueso, puede ser grueso, alargado, y que se cultivaba en mi traspatio, que básicamente es la raíz del chayote, y me encomendaban a extraerla del pie de la mata del chayote aproximadamente como a medio metro, se comenzaba a extraerla a través de un punzón o de un palo largo con punta, siguiendo, cavando, ¿no? Cavando, y era todo, y es todo un arte realmente extraer este vegetal, ¿no? Ya que es bueno, realmente es muy laborioso conseguirla. Y obviamente la planta del chayote pues es tan prolífica, ¿no? Que rara ocasión muere totalmente, al contrario, una vez es necesario su extracción para que no logre invadir o sofocar a las demás plantas del traspatio. Bueno, en mi caso, era parte importante de la economía familiar, ¿no? También era un producto que realmente actualmente es muy costoso, y precisamente ahí recaía mi responsabilidad en extraerla de forma completa, sin ser maltratada, ya que pues una vez maltratada, pues puede bajar el costo, ¿no? de este producto. También en mi infancia, pues era importante respetar las plantas medicinales. En mi caso, en el traspatio de la casa se sembraba el hinojo, la sábila, la manzanilla, la hierbabuena, el epazote, entre otros, ¿no? Y se nos prohibía cortarlas y jugar con ellas. Y de alguna otra manera, de niña me encomendaban a darle un cierto cuidado, que era ir frecuentemente a verlas, y si una hoja de raíz o su hoja o su raíz se tenía algo ya seco, pues teníamos que cortar esa parte para que no afectara a las demás. O sea, la importancia de las plantas medicinales, pues era indispensable y sigue siendo indispensable para mi familia, aparte de que era complicado conseguir medicamentos en ese entonces, pues aún mi familia le da mucha prioridad consumirlas, ya sea, por ejemplo, para las lombrices, las curábamos a partir del cocimiento de la raíz del epazote, para sanar quemaduras utilizábamos la sábila, por ejemplo, o el hinojo para el uso del cólico, espasmos gastrointestinales y muchas otras plantas, ¿no? que se utilizan para el cuidado de la salud. Y precisamente por las bondades que poseen las plantas medicinales, pues era y es de suma importancia que se cuiden y se cultiven. Otro de mis recuerdos también durante mi infancia, es el cuidado de los animales. Teníamos gallinas, gallos, puercos, guajolotes, y en mi caso se me encomendaba también darles de comer 2 veces al día. Tal vez por la cuestión económica, pues no se podía conseguir demasiado alimento para ellos, y tenía la responsabilidad de darles de comer antes de ir a la escuela, y como eso de las 3 o 4 de la tarde les volvía a dar sus alimentos, que era básicamente el maíz, pero en distinta forma. Por ejemplo, los gallos y las gallinas se les daba en granos, los puercos, por ejemplo, tenía que batir en forma de la masa obviamente elaborada a partir del maíz, o los pollitos se les daba de igual forma, ¿no? En masa, y aunque
Y también otra de las responsabilidades que tuve durante mi infancia es que recogía los huevos de las gallinas, ¿no? Y cuando se creía necesario, pues de igual forma se limpiaba estos espacios donde dormían. Recuerdo que mi mamá, cuando recolectábamos una cierta cantidad de huevos, para nuestro alimento principalmente, recuerdo que mi mamá batía los huevos y le ponía masa para que rindiera el alimento. Los batía completamente el huevo, la masa, y los tendía sobre el comal hecho de barro, y una vez que tenía una cocción adecuada, lo que hacía era dividirlos en cuadros para que pues nos ajustara los alimentos, porque realmente en mi caso sí era algo complicado conseguir abundantes alimentos para que a todos nos ajustara, ¿no? Otra responsabilidad que no puedo dejar pasar es la preparación de las tortillas. A temprana edad, mi mamá me enseñó a prepararlas desde el cocimiento del maíz, a molerla, a amasarla y a tortear, ¿no? Era importante no desperdiciar la masa y no cometer el error de quemar las tortillas, porque las preparábamos en fogón con el comal de igual forma hecho de barro y con la leña ardiendo para que su cocimiento sea el adecuado. Pues, mi mamá tenía esa firme idea de que te podías quemar la mano, pero era un error garrafal quemar las tortillas. Recuerdo que cuando sucedía eso, realmente mi mamá, bueno, yo no podría cuestionar esa parte también. Porque hay cierto aprendizaje, como ya se argumentó con anterioridad. Cuando yo quemaba las tortillas, mi mamá agarraba el tizón de fuego y me las ponía sobre la mano, o me las aventaba. Pues era una forma de, bueno, era su estilo, tal vez, ¿no? De formación o de educación. Y entiendo que hacía estas acciones porque, pues por todo lo que implicaba la siembra del maíz, es un proceso complejo, es un proceso laborioso. Entonces entiendo que por esa razón había estas acciones, ¿no? Sin embargo, a pesar de los regaños, castigos o sí ciertos golpes, pues había de por medio una transmisión de conocimiento, una transmisión de saberes ancestrales que se da precisamente, como argumenté al inicio, de padres a hijos, y que a través del traspatio era y es el espacio donde se refleja estos conocimientos originarios, ¿no? Por citar un ejemplo, durante la siembra, cuando sembrábamos el maíz, el frijol o otros alimentos, pues existía y existe cierta medida para hacer los agujeros donde se deposita las semillas del maíz. Había cierta cantidad de tierra para cubrir ese maíz. Teníamos que respetar los meses del año, porque la siembra se realiza normalmente entre marzo a abril y la cosecha entre noviembre aproximadamente. Respetábamos las estaciones del año, las temporadas de lluvia, de sequía. Y también era y es importante estas cuestiones espirituales. Por ejemplo, en mi familia realizamos un rezo antes de comenzar la siembra, como símbolo de agradecimiento y al mismo tiempo una petición para que la siembra y la cosecha sea abundante, ¿no? Entonces, y todo esto implicaba e implica las nociones del tiempo, del espacio, el uso de la medida, el pensamiento matemático. Es decir, existe un alto nivel de desarrollo cognitivo, ¿no? Entonces, pues esa es la importancia o la relevancia de estas cuestiones de la cosmovisión indígena, ¿no? Podría afirmar que gracias al traspatio, los momentos de convivencia durante mi niñez, pues fueron momentos de felicidad, satisfacción, de adquirir aprendizajes por medio de anécdotas, de relatos, de experiencias por parte de mis padres y mis hermanos.
Pues estos espacios de convivencia se realizaban, por ejemplo, una vez que llegaba la temporada de elote o chayote, mi mamá y yo la servíamos en ollas enormes de barro, o también se preparaba el atole y todos cooperábamos para consumirlas. Por ejemplo, el atole pues nos llevaba casi aproximadamente una semana remojar el maíz. Posteriormente se lavaba muy bien, se molía finamente y las agregamos en ollas, ¿no? Y las preparábamos sobre el fogón. Y al momento de esperar estos alimentos, el cocimiento de estos alimentos, pues mi familia y yo nos sentábamos alrededor del fogón para comerlas, ¿no? Y precisamente estos espacios y en estos momentos era donde mis padres relataban sus experiencias, sus vivencias en sus infancias, o nos aconsejaban para ser mejores personas. Aprovechábamos también nosotros como hijos a contar chistes o algunas situaciones que vivíamos en la escuela. Externábamos libremente nuestras dudas sobre temas de la escuela o algo que se suscitaba en la familia o en la comunidad. Por ello, el Traspatio, tengo esa firme idea que estos espacios pues, son fundamentales, ¿no? Para la cohesión social, porque ayuda a fortalecer precisamente estos vínculos afectivos, emocionales en la familia, pero sobre todo fortalecer este vínculo de confianza, ¿no? Y precisamente estas cuestiones de vincular la madre naturaleza a partir del traspatio, el significado que tiene para mis padres el cuidado de ello y esta formación, ¿no? Pues es ahí donde argumenta la importancia de estos espacios como aprendizaje. También tengo en mi memoria que el traspatio no solo fue de gran importancia durante mi niñez, por lo que generaba alimentos, ¿no? Sino también nos generaba ahorros, nos generaba ingresos. La economía de mi familia se basaba precisamente por el aprovechamiento y la producción de ciertos alimentos, ¿no? Como la papa, también sembrábamos la papa, el chícharo, se recolectaba la cueza, ¿no? El maíz, el frijol. Y por ejemplo, en la temporada de cosecha de chícharo o de papa, pues solíamos ir a otras comunidades para venderlas. Y si no se lograba vender, se realizaba el trueque. Ofrecíamos los chícharos y nos daban el frijol, o dábamos papas y nos ofrecían maíz. O sea, es decir, que la venta o nuestra venta no solo se remitía a la cuestión monetaria, sino también se aplicaba el trueque. Por ejemplo, en el caso de la cueza, las vendíamos dependiendo del tamaño. O sea, su tamaño varía, puede ser muy grueso, alargado y una planta de chayote hasta se puede extraer hasta 25 kilos de este alimento, ¿no? De la cueza. Realmente apoyaba mucho en la economía de mi familia. Otro producto que nos apoyaba económicamente era la venta de los tolitos, del tol. A ver si lo alcanzan a ver, ¿qué es esto? De los tolitos. Entonces, las jícaras, que mi mamá las sembraba cerca del gallinero, como forma de que, bueno, obviamente el excremento de las gallinas ayudaba como abono a que creciera este vegetal, que se utiliza principalmente para guardar las tortillas o las tostadas, y esto se utiliza principalmente para tomar el atol, el pozol o alguna otra bebida, ¿no? Boch, le decimos en celtal, jícara posiblemente en español, ¿no? Entonces, recuerdo que estos productos, bueno, obviamente tienen cierta preparación, ¿no? Recuerdo que las preparábamos en unas tinas grandes. Por ejemplo, se le corta solo la parte superior
y las acomodábamos en las tinas y esperábamos tal vez entre hora o 2 horas que hirviera y posteriormente se dejaba reposar, se deja enfriar y ya lo que contiene dentro se extraía, ¿no? A través de una cuchara y bueno, porque la carne que posee este vegetal pues no se consume, tiene un sabor amargo, entonces se desechaba. Y recuerdo que para la venta de este producto, como son ligeros, no pesan, recuerdo que me las acomodaban en una red, las que podían acomodarse, y realmente la red me la ponían en la espalda. Sí, tal vez la carga era de gran volumen, pero pues el peso pues era como, no era tan pesado. Entonces eso, solíamos venderlo en otras localidades, en ocasiones nos llevaba tal vez 1 o 2 horas caminando para poder venderlas. Entonces, recuerdo que también una ocasión por vender nuestros productos que se recuperaba del traspatio en cierta ocasión, y eso sí lo tengo en mente, porque involucró un poco también a nuestro animal, que era el caballo, ¿no? Recuerdo que nos llevó 5 horas caminando a la altura de la ciudad de Comitán, de Altamirano, por ese rumbo íbamos porque está cerca de mi municipio, Chanal. Recuerdo que sí nos llevó aproximadamente como 5 o 6 horas caminando y tal vez por la carga que se le dio al caballo, pues llegó un momento en que se tiró el caballo para descansar. Bueno, en ese momento dijo mi papá que todos a descansar, ¿no? En lo que se recuperaba también de igual forma el caballo, porque realmente por la carga que tenía, pues ya se sentía agotado, ¿no? Y posteriormente se levantó y nuevamente seguíamos nuestro camino para la venta de estos productos. Entonces, pues realmente fue indispensable en nuestra economía familiar, porque a través de la recuperación de estos productos, pues con ello calzábamos, nos vestíamos, podíamos comprar ciertos alimentos que no conseguíamos frecuentemente en casa, como por ejemplo la carne o ciertas frutas que no crecía en mi traspatio. Entonces, realmente en cuestión económica, fue de gran valor estos espacios, ¿no? Y por la importancia precisamente de esta tradición ancestral que posee el traspatio, pues es un reto, ¿no? Es un reto para todos y todas continuar promoviendo y valorando este tipo de tradiciones tan útiles, tan sanas, tan prácticas, porque elevan directamente la calidad de vida de las mujeres, ¿no? Y de los hombres, obviamente, que también nos ofrece una educación integral, ¿no? Basada en valores, basada en conocimientos. Entonces, pues quisiera terminar mi participación, que realmente la práctica del traspatio pues ha contribuido y contribuye mucho en mejorar la vida familiar. Y contribuye en diversos aspectos, en lo social, mental, salud, económico, generando relaciones interpersonales positivas, creando vínculos de convivencia familiar, social, comunal, a través del intercambio de conocimientos y técnicas para el mejor rendimiento de las plantas que crecen en ella, ¿no? Y logrando así una mejor relación, ¿no? Entre el individuo y la madre naturaleza. Pues muchísimas gracias por la atención y saludos a todos. Muchísimas gracias, Marleni. La verdad, muy interesante toda tu historia. La verdad, me quedo sorprendida y podemos ver cómo cada quien tiene, además de que su propia historia, diferentes sistemas de vida, y pues en tu lugar representas muy bien todo este sistema donde vive un grupo tan interesante. Bueno, Marleni, y muchísimas gracias. Le vamos a dar el pase a las personas que quieran hacer su participación.
Veo la manita levantada de la doctora Guadalupe. Sí, quiero compartir a ustedes algunos de los mensajes que están llegando al chat, que por algún problema técnico no son visibles a todos. Ya intentamos corregirlo, pero bueno, aquí de parte de Olimpia. Muy lindo, lo voy a decir en español, muy lindo escuchar la cosmovisión indígena de Marlene, como todo este contexto de experiencia del traspatio para tu desarrollo emocional, económico, social y principalmente los valores de vida que tú has compartido, Marlene. Dice, parabéns, Marlene, felicidades para ti. Patricia Sánchez nos dice, efectivamente, la visión del traspatio para los pueblos originarios es sumamente amplio, desde la concepción de los recursos naturales, plantas, animales, hongos, los astros y su relación a los calendarios estacionales, las deidades con solicitud a peticiones sobre la producción, fertilidad y agradecimiento. Permítanme un segundito, tenemos aquí otro. Perdón. En el chat tenemos... es la de Pati, ¿verdad? Muchísimas gracias. Te devuelvo la voz, Paola. Muchas gracias, doctora. Si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera hacerle a Marlene. Pues es muy interesante, ¿sí? Sí, yo, Mabel. Mabel, sí, la verdad claro que sí. Que te agradezco, Marlene, lo que has contado de tu historia de vida, porque estás entregando una parte de tu corazón y de tu vida al Trasciber. Muchas de las acciones antrópicas que se están haciendo y generaron el cambio climático fue por no mirar o por dejar de mirar el traspatio, esa forma diferente de ver a la madre tierra, de ver a lo que significa cada uno de los animales o de las plantas, ya sea para alimentarnos o medicinales, las dejaron de mirar, las dejaron de tener en cuenta. Y ahora sí, nos damos vuelta y empezamos a mirar el traspatio con otros ojos, a la agroecología con otros ojos, que no es un esnovismo, es lo que debería haber hecho para que no estemos en la situación que estamos ahora. Así que yo, por mi parte, te doy las gracias. Muchas gracias, Mabel, por tu participación. No sé si Marlene quiere comentar algo al respecto. No, al contrario, agradecer este espacio, porque son espacios realmente que en ocasiones no se nos da la oportunidad, y agradezco nuevamente la invitación y con gusto, ¿no? Y con gusto por cualquier colaboración, pues estoy en la mejor disposición, y realmente estos espacios de reflexión a partir de la autobiografía, porque es una narrativa también, es donde nos hacen ver tal vez estas cuestiones de entender al otro, ¿no? De comprender por qué la formación o por qué la actitud del otro es así, pero siempre hay un trasfondo, ¿no? Siempre hay una cierta formación a partir de la niñez, de la infancia, ¿no? Entonces es esa parte donde, y es esta parte donde tal vez se origina esta cuestión epistemológica de lo que hablaba también el doctor Martín, ¿no? Que donde se origina o donde se produce el conocimiento, que es a partir de las infancias, de nuestra niñez, y cómo nosotros fuimos formados o educados por parte de nuestros padres, y que eso tal vez marca también nuestra concepción del mundo. Entonces, muchísimas gracias y muy amables por su atención. Sí, de todas maneras, si alguien más tiene algún comentario o alguna pregunta que quiera comentarlo. Yo quisiera, en lo que se anima alguien más,
pues es que vi los comentarios de los demás, pero no vi el mío, ¿verdad? A mí me gustaría muchísimo agradecerte, Marlene, por haber aceptado esta invitación, esta propuesta, que nos compartas a todos los que estamos aquí, a todos los que nos acompañan vía YouTube. Tu palabra está más allá de nuestro continente, no solamente en nuestro continente, sino más allá de nuestro continente. Y quisiera nada más hacer un breve recuento de los diversos patrimonios que Marlene mencionó durante su charla, que justamente para su familia fueron obtenidos o disfrutados desde el traspatio. Y solamente voy a dar como palabras clave al respecto. Ella nos habló de tratamientos medicinales, de alimentos, de disciplina en la formación de los hijos por parte de los padres, cómo este aprendizaje a trabajar desde el traspatio, cómo conocer o cómo fueron conociendo en el traspatio la forma de cultivar, la forma de producir sus animales, esta parte pues fuertísima de la transmisión del conocimiento, todo el tema de cultura, de historia, creencias, solidaridad, economía, bienestar o estar bien, como decimos en el traspatio, salud, paisaje, convivencia, juego, esparcimiento, funerales, incluso esto no lo hemos mencionado, pero en muchos espacios rurales y en espacios periurbanos también, como parte del tema de los funerales o los procesos de luto, también se llevan a cabo en los traspatios. Gastronomía, la charla, la plática, el consejo, el regaño o consuelo de los padres a los hijos, esto lo refirió Marlene. El tema de la solidaridad, de compartir lo que tienes y de recibir de otros lo que te comparten. En seres artesanales, como nos mostró perfectamente Marlene con estas jicaritas, jicalpestres, toles, o como se les llama en diferentes partes. Y pues bueno, también el tema de los rituales para algunos grupos sociales, rurales, indígenas o no. Tenemos otro comentario. Perdón, le damos la palabra a cedo la palabra y al final retomo con los comentarios que nos están llegando. ¿A mí? Sí, continuamos con la maestra Elizabeth. ¿Sí, Elizabeth? Sí, muchísimas gracias, Paola. Gracias, Marlene. Pues solamente decirte que a mí me pareció muy interesante la manera en que abordas el tema. Te felicito por esa narrativa tan bonita que nos hiciste, tan ilustrativa. O sea, podía yo ver todo lo que platicaste. Esa capacidad de expresión nos hace mucha falta en las visiones científicas y pues desde la experiencia hacia la academia, ¿no? La sabida y muy sabida relación que tú haces evidente del conocimiento tradicional y la importancia de su validación. Muchas felicidades y muchísimas gracias, Marlene. Gracias a usted, maestra. Gracias, Elizabeth. Seguimos con Miriam, Barrio Nuevo. Sí, buenas tardes, Marlene. Luego la verdad que muy interesante tu presentación y también esto de imaginarnos, tan bueno tu relato que nos pudimos imaginar ese traspatio y bueno, y esto de cómo tu experiencia, como bien decía recién Lupe, pudo sintetizar esa visión multidimensional que comentaste al principio de tu charla,
cómo llevaste a palabras sencillas conocimientos técnicos y científicos de tal forma de que todos lo pudieran entender. Y bueno, ¿no? Y cuántas similitudes hay, porque también uno se imagina en el traspatio familiar de su niñez, y cuántas similitudes tenemos, ¿no? Cómo en los traspatios se cocinan muchas cosas, decimos acá en Argentina, ¿no? El patio donde se juega con agua en verano, nosotros tenemos las 4 estaciones bien marcadas, así que en el verano jugamos con agua en el patio, en invierno no, en invierno hay que barrer las hojas de los árboles. Así que la verdad, agradecerte y agradecerte todas esas precisiones y cómo pudiste resumir en tan poco tiempo algo tan diverso como son esos traspatios de los lugares donde viven ustedes. Muchas gracias. Gracias, Miriam. Muy bonito tu comentario. No sé si Marlene quiere comentar algo o seguimos también con Quetzali. De una vez entonces, Quetzali, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, primero que todo, pues me gustaría agradecer la presentación que fue muy rica, pues con un relato muy vívido y pues ver y apreciar que cada día más se logra atravesar esa membrana del planteamiento teórico metodológico y la sistematización pues de estos saberes, ¿no? Y estos conocimientos y lograr fundamentar el autorreconocimiento de ser herederos o herederas de la cosmovisión mesoamericana que se gesta en los traspatios. Mi pregunta va dirigida a, bueno, ¿cómo podrías abordar las dimensiones de la gestión del agua en el traspatio desde la cosmovisión indígena y el papel de la mujer a este respecto? En cuanto a la gestión del agua, es un tema que pues a mí siempre me ha interesado. Entonces, desde la cosmovisión indígena, ¿cómo se puede retomar o cómo se puede abordar la gestión del agua? Me gustaría escuchar algo referente a eso, por favor. Sí, realmente el concepto de agua como mujer celtal fue y es indispensable. Primero habría que saber estas nociones de cuándo es la temporada de lluvia, en un primer momento, que implica obviamente las nociones de tiempo por parte de la madre naturaleza. Una vez abarcado esto, obviamente posterior a la lluvia viene la sequía. Entonces, en mi caso, por citar un ejemplo, ¿no? del sembradío de las jícaras que hacíamos, cuando era temporada de lluvia, lo que hacíamos mi mamá y yo, porque son las únicas 2 de la familia, para que no se secara este producto, íbamos en un arroyo, teníamos un arroyo cerca de la casa, entonces íbamos con nuestros cántaros o cubetas y traíamos el agua para regar este vegetal. Lo que sí requería uno es que sí tener esa disposición realmente de tener en cuenta de que por tal vez, primero por la responsabilidad, segundo porque sí era necesario rescatar estas frutas para que no se secaran. Entonces, tener esa fuerza de voluntad para traer suficiente agua, porque este vegetal necesitaba regarlo con abundante agua, y tener esa fuerza, ¿no? Esa fuerza necesaria para recuperar este vital líquido que es el agua, y que eso no solo se remitía al cuidado de la naturaleza, sino también implicaba el cuidado de nosotros mismos, ¿no? Entonces, realmente el agua es y sigue siendo indispensable para mi familia, para mi traspatio, y desde nuestra cosmovisión como indígenas celtales, pues es la parte fundamental, ¿no? del ser humano, es la parte fundamental como individuos, ¿no? ¿Qué haríamos sin el agua?
pienso que no haríamos nada, ¿no? Porque es parte fundamental para nuestra sobrevivencia, ¿no? Y aparte de que, pues, que pertenece precisamente a esta madre tierra, ¿no? Pues, que obviamente nos regimos a partir de ella. Entonces, pues sería mi respuesta a la pregunta. Muchas gracias. Gracias, Quetzali. ¿Alguien más? Si hay alguna participación de alguien más. Pues, en tal caso, Marleni, te agradecemos muchísimo tu participación y doy lectura a la constancia del 9º Seminario Trasiber Gastriber del 2021 en la modalidad virtual, la red de fortalecimiento del traspatio en Iberoamérica, Trasiber, la red de gastronomía tradicional en Iberoamérica, Gastriber, y el Instituto Federal Bayano y Convian de Iberoamérica, otorgan la presente constancia a Marleni López Encín por dictar la conferencia Mi niñez en el traspatio en el marco del 9º Seminario Trasiber Gastriber de este año, llevado a cabo en esta modalidad. Entonces, se otorga la presente en la ciudad de Tuxtla, Chiapas, en el día de hoy, con las firmas de la Coordinadora Internacional de Red de Trasiber, la Coordinadora de Red Gastriber y la docente investigadora Olimpia Lima Silva del Instituto Bayano. Muchísimas gracias, Marleni. Y le cedo la palabra a la doctora Guadalupe. Muchísimas gracias. Un aplauso para Marleni también, por favor, que nos ha deleitado justamente con su participación. Marleni, muchísimas gracias de verdad. Vamos a continuar. Y bueno, al menos en México son las 11 de la mañana y como decimos coloquialmente se acerca la hora del amigo. Pero en nuestro evento de Trasiber vamos a dar paso, si ustedes nos permiten, a este tradicional espacio que hemos denominado por años de Mi Patio a Tu Mesa. Y si ustedes recuerdan, el día de ayer les pedía que preparáramos un lonche, los alimentos, un bocadillo, algo que pudiéramos compartir con toda la audiencia y que pudiéramos ir describiendo. Entonces, en un momento, si me dan 3 segundos, voy rapidísimo por mis alimentos. Estamos sin audio. Sí, se me olvida. Recordemos, he regresado, mi mesa se ha transformado, no sé si la ven más o menos, un poquito cambiada. Me gustaría, si ustedes me lo permiten, el atrevimiento de iniciar justamente con esta parte, esta fase de nuestro evento. Es un poco diferente, es un poco frío porque la verdad es que cuando estamos juntos lo disfrutamos muchísimo. El hecho de que cada uno de nosotros lleva algo para compartir y justamente muestra parte de la cultura, de las tradiciones y pues un poco del traspatio. Miren, en principio yo les voy a comentar. Yo tengo aquí, no sé si alguien diría que son quesadillas, pero yo las llamo dobladitas de rancho. Sí, efectivamente, es una tortilla de maíz al cual yo le integro queso
con crema o con leche. Les voy a contar la historia. Fíjense que cuando estaba yo cursando la facultad de veterinaria, justamente, en alguna ocasión nos tocó ir a hacer un trabajo por equipos, y entonces una amiga mía que tenía un rancho aquí en La Frailesca, en Chiapas, me dijo, puedes venir a mi casa y en mi rancho hacemos el trabajo. Era un trabajo de 2. Así que estuve ahí una semana, no lo sé, estuvimos ahí y me gustó muchísimo que cada noche, mi amiga Elizabeth, se llamaba por cierto, Elizabeth nos ayudaba, nos ofrecía unas dobladitas de queso. En otros contextos de México utilizamos el queso que se deshebra tipo quesillo o tipo mozzarella, digamos, que se deshebra y que se funde. Sin embargo, en el rancho se utiliza el queso de rancho, que tenemos aquí, yo no sé si alcanzamos a apreciar. Es un queso fresco, ¿sí?, que se desborona. De hecho, es una consistencia, no sé cómo ponerla para que se vea, y se va haciendo un poco como, pues, no polvo, pero un poco en boronas. Y esta amiga utilizaba este queso y le ponía un chorrito de leche o un chorrito de crema, que es lo que yo tengo justamente aquí. Y entonces, lo que se hace, se me hace agua en la boca, ya se dieron cuenta. Lo que se hace en el rancho, en los ranchos, en el campo, es que se mezcla el queso con la crema y entonces queda una pasta. No es el queso de hebra, no es el queso que usaríamos para gratinar, y sin embargo en los ranchos esta mezcla de queso con crema o con leche se unta las tortillas y pues bueno, es lo que se pone al comal y es muy, muy acudido para la cena de los niños, de los grandes, de todas las personas. Una cena cotidiana entre semana. Y aquí también tengo delante de todos ustedes un delicioso vaso de pozol, que es una bebida bastante frecuente en varios estados del sur-sureste de México, pero incluso hacia países de Mesoamérica. Esta es una preparación de maíz con cacao, y también tenemos la versión solo de maíz, una bebida blanca, pero en las zonas Chiapas es riquísima. En Chiapas y Tabasco tienen muchísimo cacao, así que nos gusta deleitarnos con él. Esta bebida es el famoso pozol de cacao, que es esta combinación de maíz nixtamalizado y el cacao. Claro, tiene un poco de azúcar. Esta bebida se usa muchísimo en el ámbito campesino a media mañana para apalear un poco el hambre de la jornada. También se estila muchísimo, lo reitero, el pozol blanco en las localidades, el cual a veces se llevan chiles picantes y pues le echas un trago al pozol blanco sin azúcar y le das una mordida al chile. Entonces tienes una energía recuperada para continuar la jornada hasta que vuelve la gente a casa a trabajar. Y me gustaría, si ustedes me permiten, ceder la palabra a alguien más que nos quiera compartir, que trajo a la mesa, que nos puede contar, por favor nos diga su nombre, de dónde está en este momento, de dónde nos acompaña, el nombre del alimento, los insumos y si esto es tradicional, en qué momento, en qué ocasión, en qué festividad. Muchísimas gracias. A ver, entonces tengo a Elizabeth, a Quetzali, no alcanzo a ver. Elizabeth, Quetzali, Gina, Lourdes, Miguel Ángel. Vamos a ir haciendo el orden. Y mientras tanto, todos podemos ir tomando nuestros alimentos porque la jornada ha venido más o menos interesante. Adelante, por favor, Elizabeth. Hola, pues mira, yo traje un tamal
Este tamal es envuelto en hoja de maíz y estos tamales los hacen normalmente en la primicia, le llaman. Son los primeros tamales, los primeros elotes o maíz tierno que se corta de la milpa en las comunidades y hacen estos tamales. Este en particular no es totalmente tabasqueño. Yo estoy aquí en Tabasco, en la parte sureste de México. Yo vivo en una ciudad que es colindante con el estado de Veracruz. Entonces, esto ya es una migración culinaria que ha habido con Veracruz. Son tamales hechos con maíz tierno, la masa es hecha con maíz tierno, dulce, pero tienen relleno de carne y chile, son picantes. Lo voy a abrir a ver si se ve. ¡Ay! No se ve. Aquí. Está envuelto. Se cuecen al vapor. Uy, con una mano no puedo. Bueno, lo voy a abrir así. Y la misma hoja nos sirve de plato. Lo voy a comer aquí con su hoja. Y aquí queda abierto el tamal de elote o de maíz tierno con carne de cerdo y chile rojo. Pero también traigo esta semana, el martes que volvimos de un feriado que tuvimos aquí en México, una compañera que trabaja conmigo me trajo papa voladora. La papa voladora es una especie perteneciente a los ñames y le llaman papa voladora porque no crece bajo la tierra, crece en una enredadera. Y me trajo, no hay manera de obtenerla comercialmente, es un cultivo solamente asociado a la pequeña agricultura familiar. Entonces me pareció que era buena idea utilizarlo para el día de hoy. Yo la había probado, nunca la había hecho. Le pregunté más o menos cómo se suele comer en la comunidad donde ella vive. Es una comunidad indígena de Tabasco, colindante con Chiapas, se llama Oxolotán. Es en la sierra tabasqueña. Tabasco es una planicie y este municipio se encuentra más o menos a 900 metros sobre el nivel del mar, aunque esta papa voladora es originaria de Asia y África, pues su cultivo se encuentra en toda la franja tropical del globo terráqueo. Yo la hice con espinacas y huevos de rancho, eso sí me los trajo mi mamá del rancho, y también hice una tortita. Nada más que esta la hice para cenar ayer, pero estaba tan buena que la guardé un pedazo para hoy, para podérselas enseñar. Es una tortita que hice con papa voladora, ya la tenía cocida, la licué con miel, almendras y huevo y un poquito de leche. Entonces hice unas tortitas así, dulces, que están buenísimas. Y bueno, quería enseñarles el agrado que me causó a mí cocinar por primera vez la papa voladora. Feliz desayuno a todos. Muchísimas gracias, Elizabeth. Buen provecho. Vamos con Quetzali, Gina, Lula, Miguel, Viviana, Olimpia, Miriam, hasta ahorita. Por favor, para que todos tengamos oportunidad, procuremos dar nuestra información, recordemos nuestro nombre, de dónde nos acompañan, nombre, de dónde eres, el nombre de tu alimento, los insumos y la ocasión en que normalmente o tradicionalmente se estarían usando. Muchísimas gracias. Buenos días a todos, pues mi nombre es Quetzali, estoy ahorita en Chiapa de Corzo, pero soy originaria de la región de los Tuxtlas en Veracruz, entonces por eso pues voy relativamente con cierta temporalidad y bueno, hoy traigo totopos de la región de los Tuxtlas.
es totopo blanco, pero también hay de frijol. Y este maíz se cultiva cercano a la reserva de la biosfera de los Tuxtlas. Bueno, mi papá es de los Tuxtlas, pero mi mamá es de Pijijiapa, en Chiapas, entonces, pues, en mi unidad de producción también produzco queso doble crema de Chiapas y los acompaño, entonces, la parte de los Tuxtlas y la parte de Chiapas, pues, totopo con queso, ¿no? Pues, este totopo se elabora, de manera artesanal, también, pues, en los traspatios, de allá de la zona de los Tuxtlas. Entonces, cuando cocino, pues, mientras yo espero a que ya esté el totopo doradito, pues me abanico con un abanico de junco de allá de los Tuxtlas, artesanal. Y bueno, también traigo, pues es como miel virgen. Se puede, pues, poner así como que una cuestión cosmética, pero también se puede tomar, entonces también es un alimento. Y también, pues, como que, pues, una cuestión para cuidar así los labios, así con cera de las meliponicultoras agroecológicas de los Tuxtlas, ¿no? Allá en Veracruz. Y por último, pues, les traigo también el cafecito, está producido artesanalmente en Plan de las Hayas, Veracruz, está cerca de Jalapa, donde el café, bueno, el agroecosistema de café tradicional está amenazado por el crecimiento de la mancha urbana. Entonces es importante, pues, consumir, pues, ya los productos que tienen un valor agregado al ser, pues, un poquito más sustentables. Entonces eso es lo que traigo. Básicamente, pues, mi totopo con queso doble crema de Chiapas. Muchas gracias. Muchas gracias, Quetzali, por compartirnos desde esta combinación gastronómica. No sé si pueden apreciar en cámara, estoy compartiendo ustedes que nuestro equipo de apoyo, nuestro equipo técnico que se ha rifado de verdad desde hace 2 semanas para llegar a este evento el día de hoy, también está tomando sus sagrados alimentos. Muchísimas gracias, maestro Valencia, maestra Maricruz, Bernardo, todo el equipo de apoyo técnico por acá. Muy bien, entonces, Gina, por favor, si eres tan amable. Hola, buenos días. Mi nombre es Gina Sainz, yo soy de Colombia. En este momento estoy en Tuxtla, pero bueno, ¿qué más? A esta hora nosotros no acostumbramos en Colombia a consumir alimentos como tal, desayunamos muy temprano, solo desayunamos 3 veces en el día. Y nosotros lo que hacemos a esta hora es tomar café. Tomamos mucho café. De donde yo soy, que soy de Tunja, Boyacá, el café lo preparamos en agua de panela. Hacemos un agua de panela y le aplicamos mucho café. Nos gusta el café muy, muy cargado. A esta hora es lo que nosotros acostumbramos a tomar a la hora de entre comidas. Por lo general solamente tenemos 3 comidas, entonces en la hora de, digamos, fuerte de nosotros para alimentarnos es a la 1:30 de la tarde. Entonces, debido a eso nosotros no consumimos mucho, ¿no? En Colombia tenemos una gran variedad gastronómica que me encantaría poderles tal vez compartir en otro momento con más tiempo para poder hacer algunas preparaciones. Desafortunadamente, para mí, acá en México, donde estoy, no consigo todas las cosas que quisiera para poderles mostrar la variedad gastronómica que tenemos en Colombia, ¿no? Sin embargo, sí les digo que buen provecho. Yo sigo disfrutando aquí el rico café. Y yo no me lo tomo con panela, pero tradicionalmente así lo hacen en el campo, que es con panela. Yo lo hago sin azúcar y cerrero. Entonces, buen provecho para todos. Muchas gracias. Gina, muchas gracias. Te esperamos el próximo año con unas arepas y un sancocho de gallina, ¿viste? Claro que sí. Gracias. Lula, por favor, si eres tan amable. Pues bueno, yo les voy a compartir humildemente algo que tengo aquí de lo que queda, porque como lo preparé desde muy temprano, bueno, poquito a poquito se ha ido consumiendo. En primer lugar, tengo aquí el jugo de algo que seguramente Gina me va a envidiar mucho.
que es el tomate de árbol. Este tomate de árbol es originario, dice en las búsquedas de Google, dice que es originario de los Andes y de Sudamérica. Sin embargo, en México existe en el territorio mesoamericano, desde el lugar donde yo soy originaria, que es en la Sierra Norte de Puebla, en el centro del país, y por lo visto se extiende hasta Colombia, hasta Sudamérica, en algunos países donde lo toman justamente así como lo tengo preparado, en juguito. Esta es la fruta que les había enseñado el día de ayer. Y bueno, por otro lado, tengo quesadillas elaboradas con tortillas que no son de mano, sino que son de la tortillería, hecho con este queso que se conoce como quesillo. Es un queso que se deshebra. También en algunos lugares del país le llaman queso Oaxaca, porque allá se comercializa mucho, pero este es queso de hebra o quesillo hecho en Chiapas. Y con este quesito se hice estas quesadillas. De parte de mi pueblo natal, que es en la Sierra Norte de Puebla, bueno, están estas gorditas, que no son gorditas, se llaman tlayoyos. Estos tlayoyos ya están compuestos, ahorita ya están calientitos, tienen una salsa de tomate con chiles asados, y encimita tienen queso de este que ha hablado Lupita, que también ya comentó Quetzali. Queso, es un queso muy fresco, es un queso regional, ya con denominación de origen, pero elaborado de manera artesanal. Es un queso delicioso, les invito. Bien, y por otro lado, bueno, tengo lo que son unos tamalitos muy tradicionales que se elaboran con masa de maíz. Como pueden darse cuenta, somos conocidos como los hijos del maíz, porque comemos, porque somos una cultura consumidora de maíz. Y el maíz lo transformamos en quesadillas, en tamales, en tlayoyos, en tostadas, en tacos, en muchas cosas. Este es otro de los ejemplos, es un tamalito de frijoles que se llama toro pinto, y tal vez la pinta se debe al color de los frijoles. También es algo muy tradicional, muy sabroso, y bueno, no quise pasar de largo enseñándoles también las variaciones que tiene la elaboración ya del queso Chiapas, del queso doble crema, que no puede faltar el chile, el picante en la comida mexicana. Entonces, si ustedes se dan cuenta, este queso de este lado no tiene chile, pero de este lado tiene una tonalidad rojita que ya tiene un picante delicioso que no lo hace imposible de comer para los extranjeros. Al contrario, los hace adictos a este producto. Y sin más, los invito a venir a Chiapas a probar estas cosas. Buen provecho. Muchas gracias, Lula. Con certeza, con ese lonche alcanzamos a llegar de aquí a las actividades de mañana. Aquí les comparto una versión más de lo que es la elaboración del maíz, unas empanadas que el equipo técnico justamente preparó para el desayuno. Así que muchísimas gracias, muy amables. Seguimos, Miguel, Viviana, Olimpia, Miriam, Águeda y Marilene. Por favor, Miguel, adelante. Sí, muchas gracias, muy buenos días a todos. Primero que nada, consternarle mi emoción. El día de ayer me emocioné mucho a la hora que nos compartieron toda la cultura de los compañeros, amigos y hermanos. Entonces, al ver esta sesión que hoy nos tocaba, pues nos llena de emoción, ¿no? Pues el día de hoy, en mi parte, preparé un pequeño tamalito. Si se dan cuenta, pues nuestra cultura se llena de tamales, lleno de la vida del maíz. El tamal es precolombiano, es origen de México, y principalmente el tamal de bola es originario de Chiapas.
Está hecho de maíz. Tuve la oportunidad de tener a la mano 2 mazorcas en el cual este producto es nixtamalizado. Después se muele, no muy fino, la masa debe ser un poquito gruesa para que tenga esta consistencia. Se envuelve con las mismas hojas del jolochi, lo que es del maíz. Aquí se puede apreciar las hojas del maíz y se hace en forma de ovoide, de forma de bola, por eso su nombre, tamal de bola, y con la misma hoja de maíz se amarran los extremos, ¿no? Y entonces para acompañarlo, igual siguiendo nuestras necesidades y nuestras culturas, pues el cafecito bien calientito. Y tuve la oportunidad también de tener lo que es una planta de café, que es parte de mi jardín que tengo, que cuido. Y entonces, por eso lo presento. Traté de presentar parte de lo que cultivamos con lo que comemos. Muchas gracias y buen provecho para todos. Miguel, muchísimas gracias. Perdona, ¿desde dónde nos acompañas? Perdón, soy de originario de Tuxtla Gutiérrez, lo estoy acompañando desde Tuxtla Gutiérrez, también pertenezco a la 15ª generación de la maestría de MCPAC, Maestría en Ciencia en Producción Agropecuaria. Muchísimas gracias por tu participación, Miguel. Viviana, por favor, si eres tan amable. Hola, pues buenos días. Esta vez les voy a presentar pues las empanaditas. Bueno, pues es la hora que casi todos comemos empanaditas, estemos fuera, pasamos a un local, pero siempre acompañaditos de un pozol. Pero en este caso las empanaditas pueden ser de quesillo, pollo o frijol. Pero aquí quiero resaltar una parte, bueno, no sé si se alcanza a ver bien, unas hojitas que son, pero de chipilín. Y el chipilín, pues a mí es un producto que consumo mucho porque el chipilín lo consumimos con bolita de masa, con elotes, con puerquito y arroz, o sea, tiene una diversidad el consumir chipilín. Y pues es una planta que a veces tiramos nada más la semilla en el patio y ahí tenemos. Entonces, ¿qué dicen nuestras mamás cuando vamos a ocupar el chipilín? Lo cortan temprano porque si no, se seca la planta. Eso es un dicho a veces de las mamás. Y pues, como a veces también consumimos mucho picante, son los chilitos. Estos chilitos están curtidos con limón y sal. Pues están picositos y es por mi parte esta presentación. Muchísimas gracias, Viviana. Por el menú, creo que nos acompañas o de Tuxtla, o de Chiapa de Corzo, o de por Valles Centrales de Chiapas. Pues en Tuxtla Gutiérrez, soy originaria de la Concordia, pero pues también eso consumimos mucho por la zona. Muchísimas gracias, Viviana, por compartirnos. Olimpia, si eres tan amable. ¿Me escutam? Ahora sí. Pronto. Eu estou em Valença, Bahia, Brasil. Típico, conseguem ver? Típico da Bahia é o nosso acarajé. É uma especialidade gastronômica das culinárias africanas e afro-brasileira. Trata-se de um bolinho feito com massa de feijão fradinho, frijole branco, cebola, sal e frito em azeite de dendê, de pilão. Aqui na região se produz muito de maneira artesanal o azeite de pilão, que foi frito, por isso que tem essa cor vermelha, é do azeite de pilão, ou do azeite de dendê, no caso. O dendê, que é uma fruta que nós mostramos ontem, como uma belhota vermelha. De onde vem esse prato, né? É difundida no candomblé e ofertada para o orixá Iansã. A receita de como se faz o acarajé chegou ao Brasil vinda do Golfo de Benin, que vem lá da África Ocidental, por imigrantes africanos na época, infelizmente, da escravidão.
E aí a palavra acarajé se origina da língua africana iorubá, acará, bola de fogo e jé, comer. Então, significa acarajé, comer, bola de fogo. Colocamos muita pimenta, es muy picante. ¿Sí? Buen provecho. Buen provecho, Limpia. Muchísimas gracias. De verdad que espero que todos en este foro tengan algo para comer, porque si no, creo que van a pasar un poquito de pena, de angustia. Miriam, por favor, si eres tan amable. Yo les voy a comentar cosas, algunos les voy a mostrar algunos productos que son hechos en mi familia, en el traspatio, y voy a empezar por el mes de febrero, porque son las conservas, ¿sí? La salsa de tomate, que la hacemos, nos juntamos en la casa de mi tía, y va toda la familia el mes de febrero y hacemos para toda la familia, para los chicos que están estudiando en la universidad, para nosotros. Y hacemos salsa en versión picante, con ajo, sin ajo. También hacemos tomates enteros, como tal cual lo hacen en la industria, pero hecho en casa. En el mes de marzo, yo tengo acá en el patio una planta de duraznos y hago las mermeladas. ¿Sí? Estas son mermeladas caseras hechas por mí y también se comparte para la familia y después nos cambiamos porque el que tiene otra fruta. Y esto también es de marzo, durazno en almíbar, hecho por mí de mi árbol del patio. Se come solo, es un buen postre, esta es la hora para comer esto. También se come con dulce de leche, que es típico de la Argentina, o con crema. Y ya en abril vienen las jaleas. Esto es de membrillo, ¿sí? Y se utiliza la cáscara, las semillitas. Entonces, con la pulpa del membrillo se hace como un dulce duro que se corta y se come con queso. Y con las cáscaras y las semillas que tienen la pectina se hace la jalea. Esto lo hizo mi mamá. Y para terminar, en mi traspatio, esta es la época de cosechar espárragos. Y salimos, es una tradición acá en el pueblo, en la primavera, estos ya son los últimos, salimos a recolectar por todos lados y los comemos crudo, en ensalada, en tortillas. Así que bueno, y si quieren comer empanadas de carne frita y como Dios manda, vengan acá. Buen provecho para todos. Miriam, buen provecho, muchísimas gracias, de verdad que sí se nos antojan unas empanadas argentinas hechas con carne picada, huevito duro, hechas de las buenas. Y aquí, bueno, para contextualizar a algunos de nuestros asistentes, recordar que los argentinos, los chilenos, brasileños, están justamente finalizando la primavera entrando al verano, que se invierte justamente a lo largo del año en torno a la estación que tenemos en el norte. Estamos finalizando el otoño, estamos a mediados de otoño, digamos. Muchísimas gracias, muy presumida Miriam, porque nos trajo toda la gastronomía del año. Muchas gracias. Águeda, por favor, ¿serías tan amable? Hola, buenas tardes a todos. Un placer hablar desde España con vosotros. Bueno, a ver si os llega porque mi informática no es tan buena como la vuestra. Yo también os traigo empanadas, pues estoy en casa. Traigo empanadas de Baleares, no sé si se ve, a ver, voy a intentar bajar esto. Bueno, son muy diferentes a las vuestras. Aquí en Mallorca son muy grandes, como podéis ver, y en Menorca son casi la mitad, pero se da en las dos islas. Hay de carne, normalmente se hacía en Semana Santa,
con la familia, con los hijos que ya están fuera de casa, los abuelos, nos reunimos todos en una de las casas y hacemos nuestras empanadas, que no se pueden comer hasta el Viernes Santo, porque no se podía consumir la carne. Entonces las hacías el jueves, la guardabas, las repartías, cada uno se guardaba las suyas, pero hasta pasada la semana, hasta el sábado no podías comerlas. Entonces, ahora las voy a abrir, están hechas, bueno, ahora, antes se hacía mucho con cordero, en Menorca son siempre solo de carne, y en Mallorca llevaban carne y guisantes. Esta es solo de carne, no sé si se ve. Y lleva sobrasada también, que es un embutido típico de aquí, que se hace con cerdo. Esta, a ver, esta es la de guisantes, no sé si la veis, que lleva sobrasada y guisantes. Bueno, pues esto es nuestro producto típico. Es muy diferente a vuestras empanadas, pero bueno, ya me apetecía a mí probarlas todas las que estabais presentando. A ver si en el próximo oficial que nos vamos a juntar, hacemos una, Elizabeth nos monta una de estas para que todos traigamos nuestras empanadas. Bueno, eso es todo. Gracias. Querida Águeda, muchísimas Muchas gracias, Águeda. A vosotros. Muchísimas gracias. Desde las Islas Baleares tenemos la participación de la doctora, de nuestra querida amiga Águeda. Marilene, si eres tan amable. Hola, ¿escuchan? Ah, está bien. Em Brasília, a horas são casi 3 horas da tarde. Então, é hora de... Já almoçamos e a hora é... Eu trago uma em português, tapioca, que é feito a partir da mandioca, um dos produtos, né, subprodutos dos alimentos da mandioca, e com um queijo, que aqui no Nordeste chamamos queijo coalho, que é muito feito pelas famílias agricultoras há muito tempo, e é muito gostoso. E uma tapioca combina com um cafezinho, com um café. E esta, que no Brasil chamamos caneca, tem uma gravura que é feita, nós chamamos em xilogravura, que são desenhos de esburros feitos em alto relevo e é impresso em vários materiais, inclusive chamamos de cordéis, que são poesias feitas pelos poetas populares e que normalmente na capa tem essa gravura. Espero que tenham compreendido un poco do portugués. Querida Marilene, muchísimas gracias. Justamente en alguno de los videos de ayer de la feria de FETES, justamente vimos la elaboración de la tapioca y yo recordaba que en la primera ocasión que tuve el privilegio de estar en Brasil, justamente comí esto, ¿no? Solito, sin nada, como una tortilla sola. Entonces, gracias por traernos eso y creo que es una manera súper creativa el poder conservar los recursos y la cultura justamente en esta representación en nuestras tazas de café. Qué mejor que dar un buen sorbo a nuestra taza de café con la cultura en nuestra mano. Yo creo que es una forma importante, una forma valiosa. Tenemos otra manita levantada, perdón. Sandra Gómez. ¿Quieres participar, Sandra, por favor? No. Es que no sé si es la mano de ella o la mano de nosotros.
Muchísimas gracias. Elizabeth, ¿quieres tomar la palabra, por favor? No, yo quería, después de que habló Águeda, me gustaría contextualizar un poco el lugar donde está ella, que es en el archipiélago de las Islas Baleares, frente a la costa española. Entonces, gastronómicamente tienen una mezcla súper interesante. Bueno, yo creo que todos los países la tenemos, ¿no? Pero sí, nosotros tuvimos la oportunidad de estar ahí en Baleares, precisamente bajo el cobijo de la anfitrionía de Águeda, y fue una experiencia visual, porque es un lugar muy bonito, y también una experiencia gastronómica, donde Águeda hizo especial énfasis para que probáramos todo lo que tenía la zona para ofrecernos. Y bueno, esto quería yo hablar después de que habló Águeda. Y también en el caso de Marilene, pues sí, yo siento que la manera en que en Brasil aprovechan la yuca o la mandioca es impresionante. La utilizan en la mañana, mediodía, en el café de la mañana, en el de la tarde, en la noche. Hacen harinas, almidones, se utiliza el jugo, se utiliza, bueno, la cáscara creo que es lo único que no utilizan. Las hojas las utilizan para hacer también unas comidas criollas. Entonces sí tenemos mucho que aprender de la gastronomía de otros países, porque compartimos muchos ingredientes, ¿no? Entonces, pues también al conocer otras formas de utilizarlos, pues nosotros ampliamos nuestra oferta gastronómica, ¿no? Sin perder. Bueno, la gastronomía como cultura se va formando a partir de otras experiencias. Un abrazo a todos los que compartieron. A mí particularmente me gusta este evento, así que un abrazo fuerte y gracias a todos. Muchísimas gracias, querida Elizabeth, por la acotación cultural que nos brindas para todos. Y también, pues no sé qué les ha parecido la experiencia a las personas que recientemente se integran a Trasiber, pero cuando lo tenemos en vivo, además de muy interesante, resulta muy delicioso. Marilene, por favor. Es que, para completar lo que Elizabeth habló a poquito, a cáscara puede se utilizar para los animales, ¿no? Entonces está completo. Sí, usan todo. Aquí la tecnología, me siento como los tecladistas de barrio cuando llegan a amenizar las fiestas y discúlpenme, no es mi fuerte la tecnología. Pues muchísimas gracias a todos los que se dieron este esfuerzo para traernos y compartirnos, aunque sea por la pantalla, algunos de los alimentos que nos representan, que son típicos. Fíjense que se supone que hoy temprano tendría yo que haber expuesto un breve resumen de cómo es que hoy estamos en el 9º seminario Trasiber, y la verdad es que en la emoción de que empezaba el doctor Martín, se me pasó, se me fue de largo. Si me permiten, comparto ustedes muy brevemente. Fíjense que varias de las personas que estamos aquí y que somos consecutivos en las actividades de Trasiber, pertenecemos, como lo decía ayer Juan Vicente Delgado, el coordinador internacional de Convian Iberoamérica. Nos encontrábamos, si no voy mal, en un evento de Colombia en 2008, me parece. 2010, perdón. Puede que haya sido en 2010. Y justamente en ese evento invitaron a varios de nosotros, éramos unas 5 personas que nos invitaron de último momento para subir a una mesa de discusión sobre un tema específico. Casualmente, las personas que subimos, tuvimos la inquietud
de que Convian es la red para la conservación de la biodiversidad de los animales domésticos. Entonces, teníamos esa sensación de que atendíamos los animales locales, criollos, en las unidades de producción, pero no lo hacíamos con el resto de la unidad de producción. Y teníamos esa discusión interna o nos sentíamos pues inconclusos. Y pensamos que teníamos que abrir un foro, un espacio donde pudiéramos abarcar algo más que los animales, las costumbres, las tradiciones, la cultura. Y ahí justamente podríamos meter las plantas y algunas otras cuestiones que en Convian, pues al ser una red dirigida a la conservación, uso y manejo de los animales domésticos locales, pues bueno, tendríamos un poquito de oportunidad. Así que nos hicimos así como una mesita chiquita y ofrecimos que para el siguiente año íbamos a tener un pequeño evento. En el siguiente evento, a ver si Olimpia, Marilene o alguien de la red me recuerda, que fue en Brasil 2010, no recuerdo el nombre del lugar. João Pessoa. João Pessoa, es correcto. Nuestro amigo Roberto Germano coordinaba ese evento y le pedimos que dentro del evento de Convian nos diera un espacio para hablar de estos otros elementos importantes de la unidad de producción. Y entonces él, con muchísima angustia y mucho nervio, nos dio un espacio de 2 horas y casi nos suplicaba y nos lloraba que por favor no nos pasáramos del tiempo. Fue una experiencia de verdad muy bonita, muy interactiva, muy rápida, pero a nosotros nos mostró que en la red había más personas que también podían apoyar o aportar un poco a esta ampliación de perspectiva. Y después de fue una sesión interactiva, de hecho así le llamamos. Era un auditorio, llevamos pequeños premios cada uno de nosotros, alguna artesanía, algún libro, algo, y entonces entrábamos, proponíamos a los asistentes que participaran y pues les dábamos un premio, ¿no? De los que nosotros habíamos llevado. Entonces fue de verdad muy bonito, todos quedamos muy contentos, muy felices, y yo recuerdo, y varios aquí se acordarán, que después de esa sesión interactiva nos juntamos ya fuera del evento y estábamos muy extasiados, muy felices, y dijimos, tenemos que hacer algo más, concretar un poquito más. Y en principio, en esa ocasión, lo que hicimos es, vamos a hacer un libro temático. Y recuerdo, yo creo que era aproximadamente 30 de noviembre, quiero pensar, porque hicimos el compromiso que a partir de ese día, mes con mes, íbamos a estar consultándoles sobre el avance de capítulos del libro. Y así, el 30 de diciembre, dimos la felicitación del fin de año y preguntamos, amigos, ¿cómo vas con tu capítulo para el libro temático? Y nos comprometimos, total, que en el siguiente evento, que fue en Panamá, perdón, en 2011 fue en Panamá, llevamos el libro listo, es decir, recién salidito de la imprenta, y fuimos a presentarlo a Panamá. Entonces, ese fue, digamos, el siguiente paso de Trasiber. Después de 2011, cuando vimos como que teníamos, siempre es como esa intención de tenemos que ir por más, y creciendo, porque al principio pues éramos 8, y después fuimos siendo un poquito más, y después del libro dijimos, 2011, 2012 era Paraguay, nos tocaba en Paraguay. En Paraguay hicimos un ejercicio, un taller, ahí sí fue un taller con estudiantes de la licenciatura de Ciencias Veterinarias, y fue otra vez un evento muy, muy interesante, dinámico, bonito, con la participación de mucha gente de la red de Convian, pero también de los estudiantes, de los jóvenes de Paraguay. Entonces después seguimos como escalando,
y dijimos, a ver, hay una frase que me gusta mucho a mí, orden y método. A ver, vamos a ordenarnos qué vamos a estar haciendo cada año. Así que ahí dijimos, bueno, el próximo año, 2013, que nos tocaba en Chile, dijimos, a partir de 2013 vamos a hacer un seminario temático. Y así, desde 2013 en Chile, fuimos evolucionando y hemos venido caminando. Cada año tomamos un eje temático. En este año, pues son las infancias, por eso estamos también un poquito aquí en este tema. Y hemos ido trabajando a lo largo de los años. Pues el año pasado, y ya nuestro evento fue virtual. Después de Chile vino San Cristóbal en México. Después de San Cristóbal vino Colombia de nuevo, creo. Después de Colombia, por favor ayúdenme, de Colombia pudo ser Argentina en 2016. Después de Argentina en 2017 estuvimos en Guatemala, tal vez. Sí, sí, en Guatemala. En Ecuador y en 2019 en Brasil nuevamente. Madre mía, me cuesta hacer este recuento, pero durante todo este caminar, así como nos hemos expresado hoy, como hemos tenido la participación hoy de Martín y de Marlene, pero también como hemos escuchado otras voces y como las vamos a seguir escuchando, la esencia de este evento es sencilla, es humilde, pero ambiciosa y muy clara en cuanto a destacar y valorizar justamente este trabajo que se hace desde la familia productora y que nos comparten, y nosotros como técnicos, como estudiantes, como académicos, poder entregar a las nuevas generaciones para que de verdad se reconozca estos productos y estos esfuerzos de la unidad de producción familiar. Entonces, pues muy brevemente, ahí va el recuento de Trasiber. Y justamente en 2013, bueno, realmente desde antes, siempre en los eventos académicos, todos lo sabemos, hay un coffee break, donde tú vas y te sirves tu café y tomas tus galletitas, que siempre son deliciosas, pero nosotros no teníamos dinero para hacer este coffee break, que siempre es costoso, y entonces se nos ocurrió justamente continuar en la esencia de Trasiber y compartir. Entonces, cada año, cada uno de nosotros, asistentes a Trasiber, hacemos el esfuerzo de conseguir algo que podamos llevar al lugar del evento, preparar allá o poner listo allá. Y entonces, de verdad que hemos tenido unos deleites y unas comilonas en nuestros eventos deliciosas, deliciosas. Muchísima cultura gastronómica a partir de ese compartir y de esa convivencia. Ahora sí, cumplido el paso saltado, que era la historia de Trasiber y la historia de Mi Patria, Tu Mesa, creo que podemos dar continuidad, si me permiten. Y voy a pedir, si está por aquí Mabel Tartaglione, ya te veo. Para que me ayudes, por favor, querida Mabel, con la moderación de la siguiente parte. Fíjense que son las 12 del día en México, así que nosotros nos quedamos aquí cuando ustedes nos indiquen, cuando la gente considere para continuar en este evento. Esta parte, que es pues técnicamente la penúltima, antes del cierre será la última. Lo que nosotros ahora proponemos a cada uno de ustedes es algo que ya estaba sucediendo antes, y es justamente que cada uno de nosotros pueda compartir en lapsos de no más de 10 minutos, por favor, compartir los recuerdos de su infancia en torno a las actividades o las comidas, las comilonas que se hacían en el traspatio. La intención de recopilar esta historia oral es que posteriormente nosotros podamos hacer
justamente la integración de cada una de las historias y poder colocar en un folleto electrónico, vamos a ponerle por el momento, y que podamos compartir al mundo, más allá de todos nosotros, podamos compartir estos recuerdos de cada uno de nosotros. Entonces, por favor, la dinámica será la siguiente. Quien guste participar, este es el espacio libre y todos ustedes, todos nosotros, todas nosotras, podemos hacer uso de la palabra. Necesitaríamos, por favor, que nos indiquen su nombre, de dónde son y este recuerdo del traspatio, de dónde se llevó a cabo, porque a lo mejor ahorita están en Tuxtla, pero lo que nos cuenten viene de su infancia en alguna comunidad de los Altos de Chiapas, por decir un ejemplo. Entonces, querida Mabel, ¿me ayudas con esta moderación, por favor? Por supuesto. Te cedo la palabra. Bueno, realmente esto va a ser muy enriquecedor. Quisiera que nos contaran, yo después voy a ser la última en contar alguna historia, así que a ver quién levanta la mano, quién quiere empezar a contar estas historias, ¿no? De vida. Ahí está. Lula, querida. Hola, ¿qué tal? Antes de que me ganen, bueno, pues, ¿qué les platico? ¿Qué les platico? Tengo que hacer la elección de algo muy particular y muy importante para mí. Yo nací en un lugar en la Sierra Norte de Puebla, hace rato que ya les decía, en un lugar que en lengua náhuatl quiere decir sitio de colibríes. El nombre es Huichichilapan. Bien, en este lugar es un pueblito, o era un pueblito muy, muy lindo, donde atravesaba el ferrocarril que subía de las tierras bajas de Veracruz hasta el altiplano en el estado, en la capital de Puebla. En mi pueblo estaba más o menos como a 2,400 metros sobre nivel del mar, de tal modo que la diversidad de vegetales, plantas y frutas que se cultivan ahí son muy parecidas a las de los Altos de Chiapas, donde había manzanas, peras, tejocotes, había capulines, y son puras frutas de esta región fría de mi país, de México. El ferrocarril traía consigo muchas frutas de tierra caliente, como mangos, naranjas, plátanos, etcétera. Era para mí muy, muy bonito, de pronto cuando veía que venía el tren, acercarme rápidamente a la locomotora para intercambiar cosas que me robaba de la casa de mis abuelos. ¿Y qué es lo que yo me robaba de la casa de mis abuelos? Papas. Me robaba, bueno, tomaba, no me robaba, tomaba papas, tomaba, hace muchos años, y eso ya no, casi no se ve, eran unos tubérculos también que se cultivaban entre la milpa, que son de color rojo, como zanahorias, y le llamábamos papayucas. Entonces, papas, papayucas, llevaba algunos huevos, tal vez. Ahora me estoy descubriendo, qué bueno que ya no están mis abuelos. Y a cambio, la gente o los trabajadores del tren nos daban a muchos niños que hacían exactamente lo mismo, y yo lo aprendí de mis vecinos. Yo no fui la causante de esto. Me daban mangos, plátanos. Había unas bolitas, no sé si todo el mundo las conoce o en qué puntos las conocen. Se llaman aquí localmente coyoles. En mi pueblo les llamábamos cocoyoles,
que son frutos de una palma y que tienen una cáscara dura. Al interior es un fruto pequeñito, carnoso, y en el centro tienen un huesito al que se le rompe se rompe el hueso y se queda una avellana. Fue la manera en cómo yo intercambiaba cosas del rancho con la gente que subía por la locomotora, que subía y llevaba frutos de otra región. La gran diversidad de cosas que había en el rancho me proporcionaba esa posibilidad de hacer el intercambio. Hoy día, cuando estoy platicando esto, me doy cuenta de que yo participaba en las actividades de arrancar las papas del suelo, sacabas la plantita y veías ahí a las papitas, parte del trabajo y del juego, porque lo tomabas como parte de la cotidianidad y lo tenías que ver de una manera, o no lo tenías que ver, lo veías de una manera natural, y si encontrabas papas de las más chiquitas, jugabas a las canicas. Las flores de las plantas de las papas te servían como adornos a la cabeza. Y hablando de que somos hijos del maíz, cuando la milpa estaba fresca, era muy bonito de pronto ir a traer algunos elotes, algún maíz fresco para comerlo hervido o asado, y de pronto lo transformaba mi abuela en comida más sabrosa, porque le ponía otros frutos de la milpa, como habas, como chícharos, y donde si se descuidaba una gallina, pues también se iba a la olla, y entonces era un caldo muy rico de cosas que se producen o se producían en la casa de la abuela, y que se transformaban en delicias culinarias que hoy día, bueno, pues si quieres tener un plato de esta naturaleza, debes de ir al supermercado y conseguirlas todas, porque bueno, yo ya no tengo esta posibilidad. Otra de las cuestiones es que en la casa había muchas cosas. En ese ranchito había muchas cosas. Había gallinas, guajolotes, patos. Los patos me daban mucho miedo porque no eran patos, eran gansos. Y los gansos hacían el trabajo de cuidar a la casa. Entonces, cuando me mandaban a sacar a las gallinas del gallinero, yo sufría tremendamente buscando la manera en cómo librarme de los piquetazos de los guajolotes y de los gansos. De tal modo que abría la puerta y salía corriendo, pero también detrás de mí salían corriendo todos los animales que buscaban, pues, afanosamente salir a la búsqueda de su comida. Eso con respecto al gallinero. A los cerditos, teníamos alrededor de 6 cerditos. Se les daba, sin afán de ofender, no, bueno, no. El desperdicio del nixtamal, porque en la elaboración de tortillas también se utilizaba maíz que se pasaba por un proceso de nixtamalizado, y siempre hay sobrantes. Los maíces que no son tan bonitos o que están muy duros y agua, tiene un nombre que no me acuerdo. Bueno, pues esos desperdicios se les colocaban a los cerditos, y yo alimentaba a los cerditos. Teníamos vacas, ya les dije, las vacas no las ordeñaba yo. Sin embargo, me compartía mi abuelo, cuando ordeñaba la vaca, leche calientita, recién ordeñada, que con un poquito de café sabía deliciosa, todavía así como calientita, muy rica. Bueno, al final la leche yo la llevaba a entregar, a vender a los hijos más bien dicho, a los profesores de la escuela.
Sí nos quedaba un poquito para nosotros, pero en realidad se trataba de obtener dinero a cambio, de tal modo que se iba a la venta. Había nopales, no sé si todos los conocen, los nopales eran parte importante de la alimentación de nosotros. De hecho, es tan importante que está en la bandera nacional mexicana, ese vegetal en el que está parada la águila comiéndose a la serpiente, es un nopal, y comíamos muchísimas frutas. Dentro de las frutas que había en el rancho, pues estaban justamente las tunas, que son el fruto del nopal, higos chumbos, creo que los conocen en España o en otros lugares, no me acuerdo cómo les dicen, pero comíamos tunas de color rojo, de color verde, muy dulces, muy sabrosos, nopales. Comíamos entre la fruta manzanas, peras, capulines, tejocotes, papayucas, ya les dije. Era una diversidad de cosas extraordinarias, de tal modo que llegada la fecha de Todos Santos, que justamente acaba de pasar, el altar que se les ofrecía, que se ofrecía en mi casa a los muertitos, a nuestros muertos, era verdaderamente colorido y muy nutrido, con tamales, con atole, con frutas, con flores, y como era un tributo que nosotros los vivos les poníamos a los difuntos, pues se respetaba mucho. Y digo se respetaba porque cuando llegó el momento en que me percaté de que no venían a comerse los muertitos las cosas, yo busqué la manera de entrar a ese lugar donde se colocaba el altar y siempre me ponía debajo de la mesa, donde después de que mi abuela hacía el pan de muertos, agarraba la pieza de pan, le buscaba por abajo, le quitaba un poco las migajitas por debajo que no se viera por encima, y pues me lo comía. Lo mismo hacía con una especie de atole que hacían de masa de maíz, y yo me las ingeniaba con una hoja de una planta, una hoja que la enrollaba, la hacía popotito, la insertaba por un lado y le tomaba a la vasija del atole. Y bueno, pues trataba de ocultar la fechoría. Y a la mañana siguiente, cuando iban a poner más velas, porque se ponían veladoras y esto, yo entraba así como distraída y como pues yendo a visitar, pues también ayudando a mi abuela. Y yo le decía, abuela, mira, ya se están tomando el atole nuestros muertitos. Entonces, bueno, era algo, mi abuela lo sabía. Mi abuela perfectamente se daba cuenta de las fechorías que yo hacía y sin embargo consecuentaba esta situación. Son muchísimas cosas las que yo pudiera platicar. Todas verdaderamente están ligadas a los productos del campo, a los productos de la tierra. Invariablemente están ligadas a la comida y a los diferentes momentos, como dijo Miriam, a diferentes momentos del año y comidas diferentes a lo largo de todo el año. Entonces, bueno, es cuanto les puedo platicar. Les complemento. Hace ratito les enseñaba unas gorditas que les dije que eran tlayoyos. Esos tlayoyos están rellenos de una masita que se elabora con chícharos secos, que les llaman alberjas, o que nosotros aquí en el centro del país les llamamos alberjones, que se cocen, se muelen, se mezclan con chile, con hojas de aguacate, un poco de manteca de cerdo y sal, y eso hace una masita muy sabrosa que se introduce en medio de la tortillita de maíz, y cuando te lo comes, bueno, pues es una explosión de sabores deliciosos en la boca de quien se los come, es decir, en mi boca. Yo se los expreso. Y bueno, espero que haya muchas participaciones más. Gracias.
Muchas gracias. La verdad que es muy conmovedora y muy interesante todo el relato, ¿no? A ver si hay alguna más que quiere contarnos sus experiencias. Marilene. Estava tentando volver à infância. E nesse caso, eu nasci em la ciudad. Entonces, pero viví en mi casa, tenía aquí en Brasil llamamos quintal, sería o traspacho muy largo que de uma calle a outra. Então, teníamos muitas plantas medicinais, frutales, e é uma variedade enorme, grande, muito grande. E para mim isto foi muito importante. E em final de semana que tínhamos poderíamos ir para o campo, onde tínhamos um pequeno propriedade, finca. Então, era um momento onde eu tinha a liberdade de fazer todo que poderia, incluso fazer com que as plantas se tornassem juegos, coisas para jogar. Então, e também me recuerdo de la importância que tinha de tomar leite junto de la vaca. Então, o leite era caliente e para mim me gostava muito. É isto, porque vivi todo o tempo em la ciudad, pero los momentos fueron muy importantes. Muchas gracias, Marilene, de Brasil, de noroeste de Brasil, y nací en provincia que se llama Alagoas, pero vivo en otra provincia que se llama Paraíba. Gracias. Muchas gracias, Marilene. ¿Alguna otra que quiera contar alguna historia de vida? A ver quién nos ayuda acá a contar historias. Viviana. Bueno, Viviana, te escuchamos. Contanos de dónde sos. Pues, buenas y Miguel tardes. Ángel también. Sí, soy del estado de Chiapas, originalmente de un pueblo que se llama La Concordia. Pues ahora estoy en Tuxtla por la escuela, pero pues es un pueblo pequeño, pues ahí me la pasé casi la mayor parte de la vida hasta que tuve que salir a estudiar. Pero pues los recuerdos son buenos, o sea, tuvimos una infancia donde disfrutamos mucha libertad, muchos espacios verdes. Pues lo que tengo, a nosotros nos daban responsabilidades. Mi papá se dedicaba a ordeñar unas vaquitas que tenía y antes de ir a la escuela pues teníamos que ir a entregar la leche con otras personas y pues eran experiencias buenas porque tengo a mis hermanas y siempre nos mandaban con una. Y pues íbamos en el transcurso jugando, hay veces que nos pasaban accidentes, pero pues ya fueron parte. También mi papá se dedicó a sembrar en el patio, teníamos cilantro y rábanos, y otro se dedicaba también antes a hacer los camelloncitos, nos tocaba sembrar y cuidarlos, pero también otro de mis hermanos se dedicaba que antes tenía que dejar regados los camellones y ya después con el tiempo nos tocaba entregar. Pues nosotros todavía fuimos de las carretas con los bueyes, entonces era nuestro transporte, que era donde nos llevaban. Nos llevaban ahí cuando mi papá se dedicaba a hacer adobes, entonces cuando iba a sacar tierra o a traer arena, pues nos teníamos que ir en la carreta y pues ahí iba nuestra diversión, pasábamos al río, porque está parte de la presa, bañábamos y todo, y en la tarde volvíamos a regresar. Fueron
nuestras actividades y en el patio teníamos gallinas, eran pocas, que ahí sacábamos los alimentos, los mangos, que pues como niño era diversión subirse a los árboles a cortarlos y pues de allá empezar a aventarlos. Y pues hasta la fecha seguimos manteniendo un poco de tener varios árboles en casa. Pues yo en un momento tomé de sembrar un árbol cuando naciera alguien importante en mi vida. Por ejemplo, cuando empezaron a nacer mis sobrinos, yo tomé la decisión del día de que naciera alguien empezar a sembrar un árbol, ya sea una fruta, pues no es para que cuando ellos crecieran tuvieran la posibilidad de poder saber que ese árbol lo sembré porque nacieron y podían tomar esos frutos. Hasta la fecha ya llevamos 3 arbolitos porque nada más son los que han nacido. Y de seguir manteniendo en la casa pues lo que son las plantas aromáticas, lo que es de cocina, muchas flores también. Y la parte más importante o lo que más me gusta a mí es la hora de la comida, porque creo que es el momento perfecto donde todos nos reunimos y compartimos lo que ha pasado. Yo pues ahorita a veces ando fuera, pero he tenido la posibilidad de que a la hora de la comida la he compartido con los compañeros de trabajo y pues es una plática, es un gusto, la verdad. Y es el momento en que más disfruto aparte de comer. O sea, es compartir esos momentos o echar la plática, las bromas ahí entre ellos, pero pues, en resumen tuve una infancia muy buena, muy con responsabilidades, sí, porque teníamos que estar ayudando en casa a las actividades para que no se le acumularan mucho a mi mamá y a todos nos daban una cierta actividad que teníamos que cumplir. Y lo otro es que a mí me pasa mucho, es que a mi mamá no le gustaba que saliéramos a jugar a la casa de las demás personas. Entonces, como nuestra casa era de mallas alrededor y la otra casa también tenía la malla, jugábamos con la otra niñita, la vecina, así pasándonos los juguetitos o los platitos en la malla por el patio. Y así era siempre saliendo de la escuela, nuestra tarea o nuestras actividades y jugar un rato, pero pasándonos las cositas en la malla porque no le gustaba que fuéramos a las casas de otras personas para que no hiciéramos a hacer travesuras o cosas así, pero pues esa es parte de mi experiencia que les puedo contar. Muchísimas gracias, estuvo muy linda tu historia y ahora le tocaría a Miguel Ángel Ramos Pérez. Contanos de dónde sos. Sí, como les comenté hace rato, soy originario de Tuxtla, de la capital, entonces en cierta manera no tuve una relación directa en mi crecimiento con la agricultura, pero sin embargo, por la parte de los abuelos, uno era de la Frailesca y el otro era de Parral. Entonces, de cierta manera, su economía era eso, ¿no? El cultivo de traspatio. Mi abuelito ya tenía una avanzada edad y se dedicaba a vender sus productos, ya sea aguacate, limón, jocote, lo que iba cosechando en diferente época del año, y de eso se sostenía, ¿no? No habían tantos programas como ahora que ya les dan a las personas de la tercera edad un recurso, ¿no? Eso me orilló a seguir el comercio y en cierta manera también comercialicé marisco, pero en los mercados de Bochil. Entonces, desde esa enseñanza me aprendí a caminar, a ir a los mercados, y esto es lo que quería comentar. Es algo muy importante que debemos propiciar, proponer, impulsar el comercio local con tianguis, porque realmente es la riqueza que nos mueve dentro de los tianguis. Y pues yo me acostumbré a comer todas estas cosas, se puede decir, no industrializadas o industrializadas, pero de forma artesanal. ¿Por qué? Porque te enamoras de toda la cultura que hay, de todos las variedades, de todos los genotipos, de todos los productos que tú puedes encontrar en un tianguis, ¿no? Y a mí, en particular, la referencia más grande que tengo aquí en Chiapas es el tianguis de Bochil, que se hace cada domingo.
En ese tianguis se puedes encontrar desde un pollito hasta una vaca, en esos términos, ¿no? Independientemente de todos los productos elaborados, ¿no? Pero esto es algo muy importante que me marcó en mi crecimiento, esa interacción con el campesino, interacción con los productores, y como decía, se me va ahorita el nombre de una compañera, ¿no? Que no solo era el vender el producto, ¿no? Sino también hacer el intercambio de las necesidades básicas que se necesitan en la mesa, ¿no? Y entonces, esa era parte de mi experiencia que quiero comentar y compartir, ¿no? Que impulsemos esa parte, ¿no? Darle el valor de uso a cada uno de los alimentos, y como sabemos, toda esa posibilidad de esfuerzo, de trabajo dentro de sus productos, porque realmente el valor no es el indicado, ¿no? Eso es lo que quería participar. Muchas gracias. Gracias a vos, Miguel Ángel. Ahora en la lista de los disertantes de historias de vida, le tocaría a Miriam. Bueno, como ya les comenté, yo vivo en el norte de la Patagonia, que es una zona semiárida, pero mi mamá viene de una zona que se llama la zona de Cuyo, y es descendiente de migrantes criollos y de italianos. De ahí es que las comidas que hacía mi mamá cuando chicas eran de color rojo porque llevan mucho tomate. Y mi papá es de la zona de La Rioja, de crianceros de cabras, y también tenían nogales, de Chilecito, en un pueblito que se llama Campanas, al noroeste sobre la cordillera de los Andes. Entonces, de mi abuela, por lado de mi papá, aprendí todo lo que tenía que ver con los deshidratados. ¿Esto por qué les cuento? Porque son prácticas que las aprendimos desde niños. Porque cada niño, digamos, cuando llega el momento, como son zonas o extremadamente secas, o en el caso nuestro acá, que tenemos las 4 estaciones, en el verano acopiamos para el invierno, ¿sí? Y ahora nos estamos consumiendo ya los últimos frascos que elaboramos el verano pasado. Entonces esa actividad familiar la vivo desde chiquita, y bueno, y aprendí en mi casa, toda mi familia, tanto mis tíos, teníamos huerta, árboles, parral. El parral es fundamental porque de ahí se sacan las uvas, y las uvas se pueden hacer muchísimas cosas con uvas. Y así que bueno, eso por un lado. Y por otro lado, más allá de la práctica de donde uno aprende sobre los alimentos y el cultivo y qué sé yo, hay como experiencias que a mí me quedaron muy, muy, muy marcadas, porque mi papá y mi mamá migran por una crisis económica al norte de la Patagonia, donde se descubrió el petróleo en ese momento. Y bueno, entonces a raíz de esa situación, nosotros nos hemos mudado a muchos lugares porque a mi papá lo empezaron a trasladar. Y entonces un día mi mamá estaba preparando el jardín, y yo le digo a mi mamá, ¿para qué vas a hacer jardín si nos vamos a ir? Y me dice, y si no nos vamos te perdés de un jardín. Eso para mí fue como una enseñanza de un valor tan grande. Y entonces en mi casa era la única casa por donde anduvimos siempre, la casa con muchas flores en la parte de adelante y la huerta y los frutales en la parte de atrás. Y debajo del parral nos encantaba jugar, porque es el lugar donde hay sombrita en el verano. Pero a pesar de que teníamos todo eso, lo más emocionante era ir a robar fruta a la casa de los vecinos. Cuando empezábamos a ver que algún árbol empezaba a pintar las cerezas, por ejemplo, en esta época que empiezan a hacer pintonas, por ahí se nos iba un poco la mano, o sea, y sacábamos alguna otra, que no sacábamos mucho, pero era como wow, era como la experiencia súper excitante. Y después otra cosa que me encantó desde chica, que mi mamá, acá está en el monte, hay muchas cosas que se pueden comer.
Y también en las chacras hay árboles que también se pueden aprovechar. Entonces mi mamá nos enseñó a comer las chauchas de una leguminosa que es el alpataco, los frutos de una planta que le decimos el olivillo, y que es bueno para alimentar las cabras, pero nosotros comíamos, son como unas aceitunitas que adentro son dulces. También nos enseñó a comer, a sacar las flores de la acacia, de una planta que es la Robinia pseudoacacia, y chupar las flores, porque ahí está el néctar que vienen a buscar las abejas. Entonces aprendimos a consumir un sinnúmero de frutitos silvestres, el piquillín, que es muy rico, a diferenciarlo del piquillín de víbora. Y bueno, y cuando íbamos al norte a ver a mi abuela, que eso me encantaba, porque también era zona desértica, igual que acá, en La Rioja, salir con mi abuela también a ver, porque eran frutos, eran hierbas, que después juntábamos y entonces con mi hermana, somos 3 mujeres, molíamos las hierbas y hacíamos como que jugábamos a que fabricábamos aceite y le dábamos de comer a las muñecas, y 2 por 3, bueno, nos mandábamos alguna porque se empezaba a podrir todo eso adentro de las muñecas, entonces el olor era un poco nauseabundo. Y bueno, y se armaba el lío porque siempre nos olvidábamos alguna cosa así, ¿no? Pero esa experiencia para mí fue, o sea, la niñez tiene como esos momentos y los momentos comunitarios, o sea, todo lo que les mostré hace un rato son prácticas familiares y que siempre hay algún agregado. El agregado es algún vecino que no lo sabe hacer, entonces lo invitamos a que venga a aprender, y a veces ese vecino traía más nenes, entonces nosotros podíamos jugar, y cada uno fue practicando a medida que, cuando éramos chicos nos tocaba solo pelar el tomate, y después a medida que vamos creciendo, vamos teniendo otra responsabilidad, o usamos la moledora, o los varones son los que usan la máquina para tapar. Pero bueno, son prácticas que las divertidas en ese momento, porque jugábamos y además escuchábamos historias, porque cada uno en ese momento, a la gente a lo mejor que no la viste en todo el año y la ves cuando haces la salsa. Así que bueno, eso era lo que quería compartir. Muchas gracias, Miriam, muchas gracias. Ahora le tocaría a Quetzali que nos cuente. Gracias, buenas tardes. Bueno, yo pues viví en el estado de Veracruz, en una ciudad que se llama Coatzacoalcos, que es industrial. Mis padres trabajaban en la paraestatal petrolera de México, que se llama Pemex, pero pues yo nací en un lugar que se llama Santiago Tuxtla, Veracruz, que se encuentra pues en la selva de los Tuxtlas, ¿no? Que es una selva húmeda de la vertiente del Golfo de México, y es la selva que está más al norte en todo el mundo, ¿no? Este fue un territorio olmeca. Entonces, pues en el traspatio, pues el traspatio se conformaba más o menos así. Es como la conformación habitacional olmeca. Aquí la bisabuela, abuela, la tía y la prima, ¿no? Pues, en este caso la propiedad pues pasaba por línea materna para que se conservara pues todo el terreno. Pues yo de la ciudad me iba pues hacia el campo, ¿no? Hacia Santiago Tuxtla. Entonces, desde que uno llega, pues es tierra volcánica, ese olor de petricor, de esa tierra volcánica mojada en los veranos, que huele tan rico. Desde ahí, pues ya sabía yo que había llegado a mi pueblo. Pues ahí, pues en la casa de la abuela, pues se podía tomar leche fresca, que se hervía, que salía la nata, se acompañaba con antojitos veracruzanos también, llegaban los vendedores que traían de sus traspatios nanche, es como una fruta pequeñita, color amarillo, que también se curte o se hacen dulces, una palta o aguacate que se llama chinini, también que es muy típica de ahí. Y bueno, pues había en el traspatio, ¿no? Pues al ser una tierra tan fértil, ¿no? Pues había pues limones, hierba santa, orégano, flores, plantas de ornato, muchas flores, maguey morado.
Y bueno, lo que más que todo quiero contar es que era la oportunidad que yo podía jugar con mis 10 primos. O sea, éramos, mi hermano y yo, mi hermano menor y yo, solitos en la ciudad, en un departamento en el 5º piso. Entonces llegábamos al pueblo y era pues vernos con los 10 primos, pues jugar en el traspatio, hacer muchas cosas que si bien pues era así como que no, que los hombres eran nada más 2 primos y de ahí puras mujeres, ¿no? Van a la milpa, les damos su itacate o su lunch y se lo llevaban, ¿no? Y pues es más que todo para contar que en el traspatio habían 2 plantas, ¿no? Que se llama cola de zorra o chilillo. Eso era como para, pues, darnos un poco de rigor al criarnos cuando nos portábamos mal. Cortaba mi abuela una penca como de cola de zorra y nos daba nuestros chilillazos cuando nos portábamos mal. Bueno, no era así como que muy seguido, ni era muy severa, pero era eso. Entonces, pues en la casa de la bisabuela había, después se sembró en la casa de la abuela, eso, después en la casa de la tía, y luego cuando mi prima hizo su casa y el mismo terreno, pues también pasó la cola de zorra y el chilillo, pues a formar parte de una planta presente en el traspatio para disciplinar a sus chiquillos, ¿no? Claro que pues ella es como que más así como crianza respetuosa y todo eso, no la ocupa, pero está, y es una herencia pues de la bisabuela que pasó hacia una mujer de mi generación. Esa es como la historia así breve de todo lo que disfruté con mis 10 primos en el traspatio de la abuela, de la bisabuela, y pues es como que la conformación residencial olmeca, que pues de la reminiscencia pues, aún en el presente. Gracias. Muchas gracias a vos, Quetzali. Bueno, ahora le toca a Denis. Denis Astudillo. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, yo soy del estado de Chiapas, vivo en la ciudad de Palenque. Y mi experiencia con el traspatio ha sido muy importante en mi niñez, ya que siempre que había alguna fiesta, una festividad con mis abuelos, todos los primos, sobrinos, los tíos se reunían en la casa de los abuelos para festejar, ya sea el cumpleaños o en este caso alguna festividad que se le llama Acción de Gracias, donde está vinculado a la milpa, en agradecimiento a Dios por la cosecha, porque ese año no hubo muchas plagas, porque ese año hubo lluvias que favorecieron las milpas. También realizábamos una festividad que se llama la Fiesta de las Primicias, en el cual los primeros frutos que se obtenía de la milpa se lo entregábamos a la iglesia o en representación que se lo estamos entregando a Dios, porque Él nos otorgó todos esos productos de la milpa. Entonces, aparte, nos reuníamos con nuestros primos a jugar, por ejemplo, yo con mis primas, a jugar a la comidita, con lodo, con las florecitas, igual una representaba que era una princesa y le hacíamos su corona de flores, y con nuestros primos jugábamos los juegos tradicionales que se representan en la comunidad. Yo no vivía en la comunidad, pero siempre que iba a la comunidad para mí era lo mejor, porque esto significaba que yo iba a jugar mucho, que iba a comer mucha comida rica que hacían mis abuelos, que hacían mis tíos, y todas estas comidas venían de la milpa, venían del traspatio. Yo veía cómo mis abuelos cuidaban estos productos, como mi mamá, aunque ya vivía en la ciudad, seguía cuidando estos productos y sus conocimientos tradicionales que tenía ella los seguía guardando y los seguía transmitiendo con sus hijos. Y nos enseñaba también a cuidarlos, a respetarlos, ya sea las plantas, a los animales, a cada elemento que tenía el traspatio y la milpa. Y bueno, para mí el traspatio y la milpa ha formado parte de mi familia, de mi pueblo, y aunque como ya mencioné yo no vivía en la comunidad, me considero que soy originaria
de una familia chol, mis padres hablan este dialecto y ellos son muy respetados y saben que estos elementos que conforman la milpa son importantes. Entonces eso sería mi participación. Muchísimas gracias, Denise. Bueno, ahora le tocaría a Lucy, después a Bárbara y luego a Martín. Muchas gracias. Yo soy originaria de Villaflores, en el estado de Chiapas, acá en México. Yo crecí en un pequeño ranchito, como les comentaba hace un momento, en el cual nunca distinguí, a pesar de que quizás no teníamos disponibilidad ahí cerca, ¿no? De comprar otras cosas, pero nunca me faltó un dulce de calabaza, un dulce de camote, nunca me faltó un juguete, las mismas, los jilotes de la planta de maíz, con su diseño tan bonito, ¿no? Y sus colores, eran mis muñecas. Entonces el lodo, nosotros creábamos incluso nuestros propios juguetes, ¿no? A través del lodo. Entonces había esa oportunidad de crear, ¿no? Desde nuestra niñez. Entonces hubo mucha conexión también, porque como lo comentaba Vivi, también a mí me tocó ese momento de nuestro medio de transporte eran las carretas, los bueyes. Entonces a veces nos tocó viajar de noche y nos acostábamos en las tablas de lo que es la carreta, la parte del piso de la carreta, y podíamos ir viendo las lunas, las estrellas, y le decíamos a mi papá, estábamos pequeñas, le decíamos a mi papá, ¿por qué no sigue la luna? ¿Por qué no sigue? Y íbamos disfrutando todo eso, ¿no? Siempre hubo esa conexión con todos los elementos, en el que podíamos también, a veces hacíamos fogatas y compartíamos, porque en ese ranchito no había luz, entonces usábamos mucho el fuego, los quinqués, que le llaman, ¿no? Y nos acercábamos a los fogones a esperar nuestro café y a esperar. Mi mamá preparaba unas memelas, le llamamos aquí, que es maíz, son tortillas de color negro, ¿no? Porque las revuelven el maíz con los frijoles. Entonces, entonces la tortilla es saladita. Y esa era nuestra cena o nuestro desayuno, así en la mañana. Y además quería compartirles que, a pesar de vivir en un pequeño rancho que no tenía un sitio o un área de playa, a mí nunca me faltaron los mariscos. Eran especies, le llamamos los caracoles negros, chuti le llamamos también acá, o los cangrejos negros, que son como las jaibas, ¿no? Los pescados, los bagres. Me tocó consumir incluso anguilas, ¿no? Que son como culebras de río. Entonces, eran nuestros consomés, nuestros caldos de mariscos, ¿no? En aquel tiempo. Me tocaba llegar con mi papá a hacer la pesca. Siento que esa época que viví era así como una mezcolanza entre lo sedentario y lo nómada, porque esos bueyes, ese medio de transporte que les comentaba, a veces eran el medio de tracción, pues, para el trabajo de mi papá, y entonces lo ocupaba, y nosotros teníamos que caminar mucho. Eran horas para trasladarnos al pueblo, y en ese caminar, en ese traslado, íbamos compartiendo con mis hermanos, y a la vez íbamos consumiendo de los árboles de mango que caían en el camino, ¿no? Y entonces la naturaleza es muy bondadosa con nosotros y nos comparte eso, chirimoya, muchas frutitas, las tunas, que íbamos, que podíamos cortar, de manera que era un disfrute, esos caminar,
esas, trayecto, ¿no? Que teníamos del pueblo hacia el rancho. Entonces, jugábamos de todo, jugábamos de tejo, jugábamos a las quemadas, jugábamos al fútbol, creábamos nuestras pelotas, jugábamos a las escondidas, y nos perdíamos entre tantos árboles, ¿no? Entonces, en las cuestiones de reuniones y fiestas y de compartir alimentos cuando teníamos la oportunidad de consumir algún animal así grande, era muy bonito ver que un vecino era un familiar, entonces nos podíamos, la convivencia, me refiero a la convivencia, y era muy armoniosa, ¿no? No solo entre la familia, el núcleo familiar, mis hermanos, mi papá, sino también con los vecinos, ¿no? De compartirse. Entonces, muy bonita el recordar todo eso, muy bonito compartirlo, ¿no? Y recordarlo ahora. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Lucy. Muchísimas gracias. Ahora, no sé por dónde anda Bárbara, que no la estoy viendo. A ver si anda por aquí. Ah, acá estamos, Bárbara. Hola, Bárbara. Bueno, te toca tu história. Oi, boa tarde. Eu sou Bárbara Ramos, eu sou pescadora, quilombola, estou no Baixo Sul da Bahia. O nome do meu quilombo pesqueiro é Graciosa, a cidade Taperoá, estou no Brasil, moro no Brasil. E a minha história de infância, é uma história de muito aprendizado, né? Quando a gente cresce, que vai fazendo formações, não tem como a gente não voltar lá, né? A gente vê que tudo começou, né, de quando a gente era criança. E a minha maior lembrança, assim, eu morava na beira da maré, uma casa de taipa, éramos 10 irmãos, né? E as meninas sempre as mais novas, as menores. E meu pai, ele pescava, fazia várias pescarias. Entre elas, ele fazia cerco, a gente chama de camboa, mas é o cerco para pegar peixe. E a gente aprendia brincando, né? Então, assim, era um aprendizado lúdico, que a gente, toda vez que ele ia fazer a mariscagem desse cerco, dessa camboa, ele levava a gente. A gente podia até não saber o que estava fazendo, mas era óbvio que ele estava ciente. Então, a gente ia, na época era só o canoa-remo, às vezes bem distante, mas para a gente, quanto mais distante era melhor, a brincadeira demorava mais. A gente ia sentada no fundo da canoa e com a mão na água, né, se divertindo, contando história, brincando, eu e minhas irmãs, e ele só no governo. Quando chegava no espaço, ele mariscava a camboa, e a gente ficava feliz em ver, em tempo de marés grandes, né, a maré de fartura, de ver os peixes, ele despejando os peixes dentro da canoa. E ali começava todo o nosso aprendizado, desde o remar até a separação dos peixes. Eram muitos peixes, camarão, e quem é do mar sabe que todos os peixes têm nome, né? Tem espécie. E ali a gente foi aprendendo o nome de cada peixe, e é algo que a gente não parou assim, qual é o nome disso, em nenhuma sala de aula. A gente aprendeu ali, né? Com a natureza, com os mais velhos. E aí, quando a gente voltava, a gente separava tudo, e era a hora de fazer os saquinhos e dividir com todos os vizinhos. Eu acho que era mágico isso aí. Assim, olhando hoje, eu percebo assim, a gente, pela vida, né, pelo sistema, a gente pode até dizer assim que éramos bem pobres, não tinha nada, mas o pouco que a gente tinha, a gente conseguia dividir, né? A gente já tinha aquela cultura de dividir. Eu acho que isso é a essência do quilombo, sabe? Do quilombo pesqueiro também. Aí tem outro momento bem, bem forte, que hoje a gente segue até hoje essa tradição, inclusive essa da divisão também, né? Fazer os mutirões. Os mutirões, por exemplo, as casas eram casa de taipa. Eu lembro de participar de muitos mutirões, criança, eu participar. Era momento de comida, bebida, de pisar o barro, e a gente estava ali no meio, as crianças estavam ali no meio.
E hoje a gente faz assim. Eu, particularmente, sempre participo de todo o evento e acho que as crianças precisam estar ali, não sendo obrigada a estar naquele espaço, mas a gente fazer um espaço mais lúdico possível para que eles possam aproveitar e aprender. Porque eu sou testemunha de que criança aprende brincando, né? A criança não aprende na opressão, sendo obrigada a sentar, a não se mexer, a fazer o que está se ordenando. Então, são aprendizados, né? Lembranças boas, bonitas. Adorava dias de chuva. Como eu já falei, eu morava bem na beira da maré. Então, a gente corria, tomava banho na maré, ficava nadando, e corria e tomava banho na chuva correndo. Na época, a gente não tinha biquíni, era correndo de calcinha, todo mundo criança. E saía correndo na estrada, era uma estrada comprida de areia. E, assim, olhando para trás, a gente vê que nos tiraram praticamente tudo, né? Não tiraram a lembrança, né? Essa riqueza que foi construída quando criança, mas o nosso espaço físico enquanto quilombola território. Infelizmente, hoje o que a gente tem é através de conflitos, de luta, mas é isso. Pelo corre também a gente percebe que as crianças de hoje, infelizmente, a gente não consegue passar tudo que a gente passou. Aqui eu sempre faço essa reflexão. Os meus filhos, eles aprendem pouquíssimo, né, do que a gente aprendeu, mais por conta do espaço, e que a gente se deixa levar por um sistema que, querendo ou não, ele nos leva para um caminho completamente diferente e nos oprime. Mas a gente tem essa visão, né, do que é belo em nosso território, pesqueiro, quilombola, e ainda que seja contando, às vezes a gente também até hoje pega a nossa canoa, a gente tem canoa e sai em família, né, um passeio em família, a gente vai para as águas. Esse é o melhor passeio, né, brincar de pescar, levar eles para brincar de pescar. Não precisa pegar nada, só de estar lá em contato com a natureza, a gente já volta mais leve, né, energia renovada. Então era isso. É esse momento que, completamente, quando a gente vê falar hoje em desenvolvimento, e aí não tem como não lembrar, né? A gente tinha tudo isso de formas diferentes, né? Mas para a gente era o desenvolvimento, a gente conseguia se desenvolver. Se eu sei os nomes de muitos peixes, eu aprendi ali, né? Uma aula na oralidade com meu pai, ao mesmo tempo que era oralidade, também era na observação. Enfim, eu acho que era isso. Muito obrigada. Muchísimas gracias, Bárbara. Ahora le vamos a dar la palabra a Martín. Hola, pues es un gusto escucharles acá y bueno, yo les cuento que también soy de un pequeño pueblito del estado de Jalisco, en el centro del país. El pueblo se llama Manalisco. En aquel tiempo quizá tenía como 2,000 habitantes, yo creo que ahora tiene como 700. Es un pueblo de migrantes, digamos. Muchos es muy común decir, es que se fueron al norte. Entonces esta referencia a Estados Unidos, siempre hay esa conexión allá. Pues mi infancia la viví, es un pueblo pequeño, por lo tanto, pues tuve mucha relación con el campo, con actividades agropecuarias. Particularmente recuerdo en la escuela, durante el periodo de la escuela, recuerdo que salía siempre a llevarle de comer a mi abuelo, que trabajaba en el campo. Entonces, como la escuela estaba casi enfrente de la casa de mi abuelo, llegaba, recogía la comida y la llevaba caminando hacia donde estaba trabajando mi abuelo en la milpa. Entonces era milpa y frijol ponían en ese sitio, eran como unas laderas. Entonces esa parte me agradaba mucho, el trayecto a llevar de comer, digamos, y porque allá finalmente comía con él y ya lo acompañaba pues ahí en algunas cosas que podía, ¿no? Eran terrenos que se usaba mucho el asadón. Después vi que acá en Chiapas el asadón casi no se utiliza, se usa más la coa. Ahí usaban mucho el asadón y era pues estar en compañía de él, ¿no? Y ya regresarme cuando terminaba de trabajar. Entonces, pues había siempre esa conexión con el campo. En casa, digamos, en la casa de mi abuelo también tenían borregos, puercos, vacas, gallinas.
Las gallinas todavía como que es algo que ha sido constante, entonces siempre es como que siempre hay gallinas, ¿no? Para los huevos y para comer alguna, pero creo que es más para los huevos. Y por otra parte también, pues tuve mucho contacto, son como dos cosas ahí que se cultivan mucho, el maíz y quizá más el chile de árbol, un picante muy específico de la región, que mi hermano particularmente lo ha cultivado mucho, entonces él nos llevaba ahí a los chiles, todo el proceso de hacer almácigos, luego de extraer las plantas y hacer trasplantes de las plantas y regar. Sobre todo se riega con una bomba de algo que se llama, le dicen bordos, pero que acá en el sur le dicen Hawái, regando, siempre recuerdo eso, ¿no? Estar desde temprano, llevar con la comida y comer ahí mismo en el campo, ¿no? Donde estábamos regando. Esa actividad, bueno, mi hermano todavía sigue desarrollándola, sus hijos también, su hija también siguen desarrollando esta actividad. Ha sido muy compleja, ¿no? Porque pues intervienen mucho, ellos son los productores, pero luego está el tema de los medieros, de la intermediación para la venta en las bodegas. Entonces es todo un tema ahí. Mi hermano pues ha participado activamente en eso. De hecho ya lograron la denominación de origen de ese chile Yagualica. Yagualica, el municipio se ha convertido en un referente de la producción de salsas picosas. Entonces, pues para mí me conecta mucho porque, por ejemplo, ahí con mi hermano, pues siempre ha habido que la crianza de puercos, o les decía las gallinas, el maíz. Luego pasaron un tiempo, esa parte no me tocó tanto a mí ya, ahora él la exploró con sus hijos, con mis sobrinos, mi sobrina, en los peces, la crianza de peces. Entonces, y pues siempre las comidas, pues ligadas también bueno, ahí siempre cuando hay el concepto de fiesta, siempre tiene que tener incluido la cuestión de la comida, ¿no? Entonces, por ejemplo, el mole como más tradicional, una comida de ahí, pues era siempre de guajolote, ahí le decimos cócono, el pavo, pues, hacíamos siempre alrededor de eso, que lo hacía mi abuela. Esa parte del paso de mi abuela a mi mamá y a mis tías y tal, ya lo del el guajolote casi no se hace, ya más es con pollo. Entonces ahí veo como un quiebre de las tradiciones, pero siempre fue como muy agradable, un contacto directo con el campo, en el cultivo, particularmente en 3 cultivos que recuerdo, en maíz, en frijol y en chile. Entonces fue muy, muy agradable, todavía los visito ahora y pues siguen con esa producción todavía de eso. Entonces a veces me uno cuando puedo en actividades que sé hacer. Otras, obviamente, por lo que decíamos de las niñas y los niños, son mucho más hábiles que yo, mucho más sabios, más sabias para resolver cosas que yo no podría. Como adulto voy, pero ya no sé ni la mitad de lo que saben ya mi sobrina y mis sobrinos, que son más pequeños. Entonces, pero es como muy, muy participativo, de mucho trabajo. También es la otra realidad de la producción, ¿no? Que es muchísimo, muchísimo trabajo y no siempre redunda en cuestiones económicas. Entonces es como la parte lamentable de esto, porque pues insisten en la producción, pero no hay esa retribución. A veces es tan duro, digamos, que obtienen nada más lo que invierten, sin considerar el trabajo. Entonces esa parte es como que, digamos, la parte como negativa de algo así, porque a la vez es como para autoconsumo algunas cosas, pero ya también para venta. Entonces, y ya finalmente ahí recuerdo también en el tema de las comidas y todo esto, pues siempre es en los jardines de las familias, pues que el orégano, la hierbabuena, las especias así como directas. Tengo una tía tía Carmela, que sabe mucho de plantas, entonces que tienes algún dolor de algo o que quieres hacer algo, ella es la que siempre nos auxilia con sus menjurjes, le decimos nosotros, con sus cosas, y nos va bien. Entonces
es bonito, entonces por eso me siento muy, muy contento hablando de estas infancias, porque también la mía fue en ese contexto, de esa forma. Muchísimas gracias, Martín. Ahora le vamos a dar la palabra a Toñita, que nos cuente su historia. Hola, buenas tardes a todos. Gracias por la oportunidad. Yo pertenezco ahorita, bueno, mi nombre completo es Antonia Pérez Bolón. Pertenezco al programa de incorporación de mujeres indígenas a posgrados para el fortalecimiento regional. Yo soy originaria de un municipio que se llama Huixtán, de Chiapas, una etnia tzotzil. Y la experiencia de mi niñez puedo compartir que, pues, me recuerdo más en el aspecto del pastoreo y de cuidar los ganados y los chivos, porque en mi niñez mis papás criaban los chivos o las cabras. Entonces, me recuerdo mucho en el campo, en las montañas, en los bosques, cuidando a los chivos, a los ganados. Y en cuanto a la producción de alimentos, pues se sembraba maíz, frijol, chícharos y papas. Tengo una anécdota ahí con los chícharos. Me acuerdo que un día, pues nosotros íbamos a la iglesia los domingos, pero un día me acuerdo que no fuimos con mis hermanas y nos fuimos al plantío de chícharos y nos pusimos a comer chícharos. Bastantes chícharos nos comimos ese día y la verdad no recuerdo si nos hizo algún daño o nada, pero sí, y no recuerdo también si nos regañaron, nos pegaron porque no fuimos al templo, pero sí fuimos a comer chícharos. Entonces, son experiencias que sí, son muy gratas recordarlos. Algunas experiencias que no son tan gratas, pero que son anécdotas muy divertidas. Por ejemplo, cuando había, bueno, en el aspecto de frutas que se producen allá en mi tierra es durazno, manzana y pera. Es una tierra fría, por lo tanto no hay allá café, no hay mango, no hay cosas o frutas que se dan en la tierra caliente. Y me acuerdo también de que una ocasión cuando había duraznos, pues había unos vecinos que tenían unos duraznos muy bonitos. Y me acuerdo que una vez se nos ocurrió con mi hermana ir a robar unos duraznos. Y nos cachó mi papá y nos dio una buena chicotiza por ir a robar duraznos. Pues prácticamente eso puedo comentar en mi niñez. Ya ahorita pues ya vivo en Tuxtla, en la ciudad. Tiene muchos años que dejé la comunidad, pero pues sí, es muy bonito recordar la infancia, la infancia de estar en contacto con el campo, la naturaleza. El estilo de vida de ella es muy diferente a comparación de la ciudad y es todo lo que puedo mencionar por el momento y agradeciendo nuevamente el espacio y la oportunidad que nos dan para participar. Muchas gracias, Toñita. Bueno, y ahora voy a convocar a Marilene, a Lula, a Olimpia, porque habría que hacer una breve reseña de la jornada para luego darle la palabra a Lupita. A ver, ¿quién quiere empezar? Bueno, comienzo yo. Primero, agradecer esta oportunidad de que estemos todos aquí,
por mi parte, yo soy una enamorada de los mayas y de los aztecas, y más aún cuando me fui a mi México querido, y bueno, y Lupita y Lula me llevaban y me decían, ¿ves cómo están vestidos acá? Porque son de la etnia esta y de la etnia la otra, y bueno, aprendí muchas cosas. Yo que nací en el centro de la capital federal de Buenos Aires, en el medio de los 100 barrios porteños, una niña muy exótica con una familia árabe e italianos, y que una niña confundida, argentina, pero que cocinaba cosas árabes y cosas con tomate también y con tuco, hasta que, bueno, cuando fui más grande, dije que quiero dejar de estar tan confundida, así que grande, empecé a recorrer todos los lugares y comerme todas las comidas típicas de mi Argentina, del norte, los tamales y un montón de cosas, que realmente esa era la comida, ¿no?, de mi Argentina, es la comida de mi Argentina. Agradecer estar aquí y haber aprendido todo lo que contó Martín, porque pienso que no existen tenemos que ser multidisciplinarios, no podemos hacer cuestiones agropecuarias si no tenemos la mirada antropológica, de la psicología, de los técnicos como somos nosotros. No podemos, tenemos que estar trabajando todos juntos con diferentes miradas, y volver, como dije antes, a ver el traspatio, a ver la agroecología, a ver de las plantas medicinales, a cuidar la tierra. Me parece que esto es un homenaje que se hace hace 9 años, y donde yo siento que tengo mi pertenencia. Acá está Elizabeth, que de ella aprendemos muchas comidas típicas, y que bueno, espero que podamos estar juntos comiendo de la misma olla. Así que le cedo la palabra a Lula, o a Olimpia, o a Marilene, para que cerremos esta parte. Vou falar em português, que vamos intercalando o espanhol e o português, para continuar aprendendo. Para mim também, o seminário do Transpátio é sempre um momento de aprendizagem. E creio que a cada ano o tema escolhido nos provoca a refletir sobre a ação que nós temos feito, enquanto investigadores, enquanto estudiosos, enquanto assessores, assessoras, no trabalho junto à agricultura familiar camponesa, no trabalho junto às comunidades tradicionais, povos indígenas. E o tema desse ano, que traz, né, e a gente agradece a Martim por ter nos provocado a desenvolver olhares para além do que nós estamos acostumados, de perceber o quanto nesse processo de formação, quando criança, quando ninha, vai desenvolvendo a capacidade das famílias de se manterem conectadas com a natureza, valorizando todos os componentes como parte integrante da natureza. Não como a parte, mas como parte integrante da natureza e como corresponsável pela sua manutenção, não tanto na sua beleza, como na sua capacidade de nos provocar a produzir alimentos sãos. Então, durante todo o dia, aliás, desde ontem, né, nós vamos aprendendo como as famílias agricultoras, os povos indígenas, as comunidades tradicionais, apesar de todas as ameaças,
que tem enfrentado ao longo de toda a sua trajetória, vem com resistência se mantendo e não só conservando a sabedoria, os saberes e os patrimônios, mas também tendo uma capacidade de compartilhar com sua família, com sua comunidade. Então, acho que é sempre um espaço de aprendizagem. E, nesse momento, num seminário desse, o compartilhar tem sido uma marca. Isso é muito importante para nossa evolução individual e coletiva. Então, muito obrigado. Graças. Olimpia, ¿querés decir unas palabras? Podemos. Me escutam? Sim. Que dia lindo. Hoje é muito especial, como foi ontem. Ontem, apesar do meu computador quebrar, mas ontem foi muita expressão do que se vive. E aí, para falar de hoje, nós tivemos aqui momentos riquíssimos. A gratidão, ela é muito grande. O olhar que Martim e Marlene trouxe para a gente hoje, um olhar que acendeu, garanto que acendeu a todos os presentes, aquela chama da infância que nos move, que nos forma, e que, se hoje nós estamos aqui, certamente foi lá de trás. Trazemos alguma coisa muito forte lá de trás. E esse lá de trás é a nossa infância. É a nossa infância que nos impulsiona hoje como profissionais, como estudantes. É a nossa infância que hoje dá vida a esse Traspátio, ao Gastriber, à FETESC, porque é aquilo que a gente acredita, é o que tem de sagrado dentro da gente. É o que a gente cultivou e valorizou lá na infância e foi sedimentando ao longo da nossa vida. Então, desde ontem que eu tenho tido emoções muito agradáveis, muito boas, então, os momentos muito ricos desde ontem. E chegar ao final da jornada do Traciber, né, separando o FETESC ontem, Traciber hoje, Gastriber amanhã. Então, ao final hoje do Traciber, eu sinto emoção dupla. Primeiro, porque a cada ano o Traciber ele se supera. Ele é sempre inovador, estimulador, sutil, riquíssimo em saberes e conhecimentos que refletem a nossa memória. Hoje, com o trabalho de Martim, reflete a nossa infância, o nosso desenvolvimento, a nossa produção, partindo de uma reflexão interna, pessoal, individual, para o familiar, que se estende para o nosso trabalho coletivo, para a instituição de cada um como estudante, como entidade de comunidade, como a universidade, como um instituto, e abrange para o nacional e, felizmente, para essa interação internacional, que é riquíssima. E depois, né, uma doble emozione, e depois a segunda emoção é pela bela oportunidade. Muito obrigada a todos, né, pela bela oportunidade da participação das comunidades tradicionais, dos quilombolas, dos indígenas, das crianças, das mulheres, principalmente no estado da Bahia, que é uma província muito grande, como todos os estados do Nordeste e Norte do Brasil,
mas nós temos aqui muita necessidade de políticas públicas. E isso que nós realizamos hoje e ao longo desses 9 anos, nos ajuda a pensar para frente, nos estimula, nos dá um norte, nos ajuda a ter subsídio, ter como mostrar para quem cria, para quem faz as políticas públicas, olha, o caminho é este. Precisamos dessa gente, precisamos respeitá-las, precisamos valorizá-las. Por isso nós estamos aqui. Então, muito bom estar aqui, maravilhoso. Meu muito obrigada a todos, a UNAT, a Martim, a Marilene, a Rede Combian, a Rede Transpátio, a Rede Gastriber, a Rede de Recursos Genéticos do Nordeste do Brasil, ao IFE Baiano e a todos os participantes, estudantes. Muito, 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 muito obrigada. E não se esqueçam que amanhã continua, terceiro dia, Gastriber. Muchas gracias, Olimpia, y ahora le damos la palabra a Lupita para que haga el cierre. Muchísimas gracias, querida Mabel. Pues ha sido una jornada muy, muy interesante, de verdad muy emotiva, igual que ayer, muy interesante, muy sensible también, me parece. Y a mí me toca, pues, a nombre de la Red para el Fortalecimiento del Transpatio en Iberoamérica, Trasiber, la Red de Gastronomía Tradicional en Iberoamérica, Gastriber, el Instituto Federal Bayano, Combian Iberoamérica, pero también a nombre de la Red de Recursos Genéticos de Brasil, el Grupo Colegiado de Investigación Agricultura Familiar, la Universidad Autónoma de Chiapas, por supuesto, la Universidad Popular de la Chontalpa, el Instituto Federal Bayano, el doctorado en Ciencias Agropecuarias y Sustentabilidad de la UNAC, la maestría en Ciencias en Producción Agropecuaria Tropical de la UNAC y, por supuesto, la Dirección General de Investigación y Posgrado. Tengo que agradecer totalmente a Martín, a Marlene, a cada una de las personas asistentes a esta sesión, a nuestras compañeras moderadoras, al equipo organizador, al equipo de apoyo técnico. Agradecer muchísimo que en esta jornada de nueva cuenta hayamos tenido la bandera del Transpatio justamente para hablar sobre patrimonios, sobre cosmovisión, sobre cultura, sobre agrobiodiversidad. Y voy a tomar lo que dijo Miguel, esto de que nosotros, además de todo lo anterior, debemos promover el consumo local, el consumo cercano, el apoyo a nuestras familias vecinas. También lo tomo. Todo esto, toda la sesión de hoy, la sesión de ayer, y sé lo que viene mañana. Entonces, en conjunto, yo sé que Trasiber, este seminario que llevamos a cabo año con año, Trasiber, Gastriber y ahora que se nos ha unido FETES, estamos en el camino correcto. Y eso es muy alentador porque sí, vale muchísimo la pena, tenemos que hacerlo, tenemos que seguir estudiando de forma multidisciplinaria, justamente con metodologías tal vez no convencionales, pero sí formales, pero sí con rigor, pero sí con disciplina, para poder hacer el abordaje del Transpatio, de la unidad de producción familiar, de la agricultura familiar y de todo lo que estos nos brindan, no solo a la familia productora, sino también a quienes nos encontramos en los centros urbanos. Muchísimas gracias a todas las personas asistentes, muchísimas gracias a esas familias que día a día e históricamente han desarrollado la agricultura familiar, que así continuará por mucho tiempo, y que lo que está en nuestras manos, en manos de Trasiber, de Gastriber, de todas las instancias promotoras de este evento,
estaremos procurando mostrarlo y visibilizarlo y pidiendo que se valore en su justa dimensión. Muchísimas gracias a todos, a todas, en verdad. Y pues bueno, el último adiós nos lo tiene que dar Elizabeth Casanova, si anda por ahí. Muchísimas gracias a todos. Elizabeth. Hola, bueno, pues no es el último adiós, es el adiós por hoy. Dejar bien claro, bueno, queda bien claro la importancia, después de estos 2 días, la importancia de sostener y hacer permanecer los sistemas de traspatio, la agricultura urbana, la agricultura familiar, y que sean los niños quienes sigan aprendiendo y conviviendo con la vida en el planeta, como parte del ecosistema y no como dominadores de la naturaleza, porque luego es la naturaleza quien se encarga de decirnos quién contiene a quién, y nos ha dado unos golpes duros, ¿no? Que todavía estamos sacando un poquito la cabeza de estos golpes. Que sean los niños de hoy quienes perpetúen estos sistemas que hacen a los hombres y a las mujeres más humildes y nos colocan en nuestra justa dimensión de la vida. Yo les invito mañana al último evento de esta serie de eventos, al 7º Taller Gastriber, que versa sobre el mismo tema, historias de infancia en el traspatio, juegos, responsabilidades y comilonas. Vamos a empezar a las 9 de la mañana, hora de México, a las 6 de Brasil, y bueno, ya cada quien que busque su uso horario. ¿No son las 6 de Brasil, Olimpia? No, al revés. A las 9, ahí 10, 11, a las 12. Sí. Son 3 horas más. Son 3 horas más, es verdad. 9 a las 12 de Brasil, perdón. Vamos a tener una charla sobre el traspatio con los niños. Va a ser una sesión muy, muy interactiva y vamos a escuchar cosas muy interesantes que surgen de la espontaneidad de los niños y de todos los que estamos ahí en ese momento. Pues me honra ser la que cierre este evento y damos a la 1:19 hora de México, damos por terminados los trabajos del 9º seminario Trasciber 2021. Gracias a todos. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. Hasta mañana. No hay foto, Lupe. Foto. Faltó la foto. Las cámaras, todos abiertas para la foto. Ponemos cámaras abiertas quienes se peinaron y los que no importa. También. En ese sentido nosotros. Ya saben que el traspatio es orgánico y Trasciber, Gastriber y FETES también. Somos muy orgánicos. A la de 3. Tomo foto. 1. Abran la cámara. 1, 2. Y Toñita, ¿no estás? 3. Listo. Muchísimas gracias a todos. Los esperamos mañana, 9 de la mañana, hora del centro de México. Hasta pronto. Hasta pronto. Chaucito. Un placer. Abel. Salud. Salud. Miriam. Chao. Salud. Hasta luego. Te veo ahí, te veo. Águila, chao. Adiós, chao, hasta mañana. Hasta mañana.